Vamos a ver qué receta nos cuenta, que podemos llegar a los 100 años. Además, vamos a estar muy bien. Y yo quería hablar un poquito hoy, sobre todo para la gente joven que tiene planes. Bueno, toda la gente que estéis aquí, el hecho de estar aquí ya es una inquietud. O sea, yo creo que el estar en este foro es porque tenéis ya ganas de hacer cosas y de mejorar, ¿no? Y yo creo que algo muy importante para mí es el talento y sobre todo las ideas. Las ideas, es decir, cómo hacer lo que cree uno que tiene que hacer, ¿no? A veces nos dicen cómo tenemos que vivir, o vivimos en una sociedad que nos estratifica y te ponen 8 horas de trabajo y te dicen, ya te planifican desde pequeño cómo tienes que hacer las cosas. Y yo creo que tenemos que cambiar las cosas, tenemos que buscar aquello que nos haga felices. Tenemos todo el derecho del mundo a ser feliz y cambiar nuestra vida si vemos que lo que hacemos pues, no nos da esa felicidad, ¿no? Yo hice una cuenta una vez, así de carambola. Tenemos 24 horas al día, si lo dividimos en 3 partes, 8 horas, pues mira, hay 8 horas que dormimos, es decir, hay un tercio de nuestra vida, si os dais cuenta que no nos enteramos de nada, te vas a dormir y te levantas y te has cascado 8 horas que has perdido de tu vida, es decir, el 33% de nuestra vida no nos enteramos porque dormimos. ¿Mola dormir? Sí, no, pero te has perdido un tercio de la vida. Hay otras 8 horas que gastamos en desayunar, comer, cenar, trasladarnos y estar un poco con la familia, el ocio, y te has gastado otras 8 horas. Y luego hay 8 horas que trabajas. A mí me parece muy triste si trabajamos en aquello que no nos gusta, porque claro, son 8 horas de tu vida, otro tercio de tu vida, que probablemente no seas felices. Ya has perdido uno durmiendo, te comes otro. No puede ser que... Yo esa cuenta no me gusta, es decir, tenemos que ser felices siempre. O sea, yo creo que la máxima aspiración que tiene el hombre es ser feliz, o sea, por encima de cualquier cosa. Y la felicidad se alcanza por muchos caminos. No se alcanza solo cuando te dan el sábado y el domingo, no se alcanza cuando tienes las vacaciones, que estás deseando las vacaciones. Yo creo que tenemos que buscar y no tener miedo a dar esos cambios en nuestra vida. Yo me he pasado la vida dando cambios porque nunca encontraba el trabajo que me gustaba. He sido peluquero, no lo perdáis, he sido antenista, mecánico, vendedor de coches, guía de alta montaña en el Himalaya. No sé cuántas cosas he hecho, porque siempre he estado persiguiendo qué me podía dar felicidad. Y al final acabé aquí, en la televisión, pero acabé no por carambola, o por casualidad, o porque tuve suerte, porque yo no creo en la suerte. Es decir, cada uno tenemos que buscarnos el destino. Eso de ¿qué suerte has tenido? Te jode, ¿qué suerte he tenido? Me lo he currado, las cosas no vienen así. Y yo siempre tenía claro lo que quería hacer. Yo era un apasionado del viaje, me gustaba conocer países, me gustaba entrar por la puerta de atrás, como digo yo, no por donde entra normalmente el viajero, me gusta entrar por la zona de la aventura, donde hay una aventura, donde hay una exploración, donde hay algo por ver, donde existe un misterio por descubrir, y esa era la vida que yo quería. Y además quería contarlo, porque otra de mis pasiones es contar las cosas. Cuando yo trabajaba de guía en Nepal, que viví allí 16 años, pues hacíamos trekking, escaladas a picos y realmente mi objetivo era que el alpinista que se apuntaba a esa expedición, que solo pensaba en la cima, porque el alpinista cuando tiene un objetivo que es escalar una montaña solo piensa en la cima, el resto parece que le da igual. Y mi objetivo era que se olvidara de la cima y se quedara con la vivencia del viaje, la gente que había conocido en ese recorrido, los sherpas, la naturaleza, la conversación, el ambiente en el grupo, y que la cima fuera una anécdota. Y todo eso lo consigues desde el diálogo, desde transmitir el conocimiento y que la gente que está a tu alrededor lo pueda absorber. Pero claro, yo vivía en un pueblo, tú fíjate qué cosas, en un pueblo a alguien se le ocurre esto, querer vivir del viaje, de la aventura, la exploración y contarlo. Y además no solamente eso, sino que tenía en mi cabeza que yo quería llegar al mayor lugar posible de comunicación, pues no sabía cómo hacerlo. Yo veía los documentales, veía el programa Al filo de lo imposible, veía este tipo de cosas que me apasionaban, pero no sabía. Yo me daba cuenta que había una buena historia, pero le faltaba una cara, ¿no? Como cuando ves un documental que hay una voz en off que va traduciendo todo, pero no le pones cara a nadie especialmente, como que le faltaba sentimiento a una buena historia, ¿no? Yo sí veía los documentales. Y yo pretendía hacer algo en el cual ponía una cara a una buena historia. Y entonces, como no lo encontraba en la tele, decidí que me compraba una cámara, empecé a leer un poco cómo se grababa y luego quería hacer un gran viaje que llamara la atención. Y escogí el Everest. ¿Por qué escogí el Everest? Pues porque mi padre también era un lector de aventureros y de grandes historias y especialmente el viaje a la Luna y el Everest eran los dos
bueno, te machacaba siempre con esto. Ibas a cenar, te ponías malo y te contaba historias de tu padre y siempre era el Everest o el hombre pisó la luna. Tenía claro que a la luna no podía ir, así que me quedé con el Everest por influencia paterna. Y entonces focalicé que yo tenía que escalar esa montaña, tenía que escalar el Everest. Pero claro, para escalar esas montañas hace falta dinero, hace falta recursos. Y entonces ahí tienes que darle un poco de imaginación. Tienes que buscar por dónde, cómo me financio. Por eso que en cualquier cosa de la vida, en cualquier trabajo, a veces es más importante que nos frenemos y en vez de salir todos los días por la mañana con una inercia a trabajar, a lo mejor quedarte en casa un tiempo reflexionando cómo consigues un objetivo. Porque pensamos poco, somos más de actuar, a veces sin rumbo, cogemos muchas direcciones, pero no focalizamos en cómo dar un cambio real. Yo me di cuenta que tenía que pensar cómo cambiar las cosas. No podemos copiar siempre lo que vemos. Siempre queremos copiar y hacer algo al respecto. No, debemos de imaginar. Siempre hay que imaginar algo que sea diferente, que sea rompedor, que sea incluso transgresor. Hacer lo que los demás no hacen. Yo creo que el secreto está ahí. Y cada vez que queremos cambiar de vida o hacer algo, y da igual el sector rural, en la ciudad, cualquier cosa que queramos hacer pasa por una reflexión de cómo podemos hacer algo diferente a los demás. Por ejemplo, aquí mi compañero asturiano, con esos vídeos de protesta que hiciste algo diferente a los demás. Eran vídeos de protesta de verdad, con sentimiento, y luego era simpático haciéndolos. Eso es rompedor. Eso es rupturista, eso hace que probablemente hoy tú estés aquí o que yo esté aquí, porque en un momento determinado hicimos algo que era diferente. Por eso siempre tenemos que pensar cómo podemos cambiar las cosas y darle una vuelta. Yo para financiarme tenía que convencer en León, en las ciudades pequeñas, yo ya vivía en León, el Diario de León, el periódico local, es donde ocurren todas las cosas. Es decir, si no está en el Diario de León, no existe. O sea, esto es algo que es así. Entonces, si yo conseguía convencer al del periódico El Diario de León de que iba a hacer una expedición y que me siguiera la expedición, podría tener un argumento para sacarme dinero de pequeños sponsors para poder irme al Everest, porque valía un dineral. Así que empecé a hablar con el frutero de la esquina, a hablar con el zapatero, hablé con no sé cuánto, llevaba como 20 pegatinas por el cuerpo, que yo les prometía que si apostaban un dinero en mí, se iba a ver reflejado en la publicidad que iban a tener el Diario de León y que me había prometido el del Diario de León que tendría 2 trocitos de información a la semana en el periódico y que ellos, mis sponsors, estarían por allí y que les vería recompensada su inversión en mí. Les fui convenciendo. Primero tuve que convencer al del Diario de León y luego tenía que convencer a los que me iban a dar dinero. ¿Y cómo convencí al del Diario de León? Pues esto fue hace 18 años, cuando escalé el Everest, o 19. Ahora tenemos todos un smartphone en el bolso que manejamos el mundo, pero en aquella no. Estaban los teléfonos normales, los teléfonos móviles empezando, que eran un ladrillo, una cosa así gorda, que se llamaba Motorola, y no había manera de contar nada cuando estabas fuera. Es decir, tú salías de casa y estabas 2 meses fuera y hasta que no venías nadie sabía nada de ti. Pero justo en ese año yo había leído que había una tecnología que podías conectar al satélite con un maletín y que no pesaba mucho, con un pequeño ordenador, y podías escribir algo y mandar fotos, incluso un poquitos trocitos de vídeo, y que en teoría llegaría, lo acababan de inventar los americanos, un sistema portátil de transmisión vía satélite, porque hasta ese momento había que llevar una parábola gigantesca con un generador de electricidad, pesaba 1 tonelada el equipo, por lo tanto nadie contaba nada desde ningún lado. Y la idea que se me ocurrió fue esa, fue la de apostar casi la mitad del presupuesto que había. Yo necesitaba sherpas que me ayudaran al Everest, sacrifiqué los sherpas, sacrifiqué todo por comprar ese aparato tecnológico portátil que pesaba 3,5 kilos y que en teoría podría informar de la expedición en directo. Y eso fue la clave de aquella expedición, informar en directo. Puedo decir que probablemente fue la primera expedición en España que se contó en directo día a día. Todo lo que ocurría yo lo contaba en ese aparato. En teoría tenía que funcionar, así que con toda la ilusión del mundo agarré el dinero de aquellos pequeños sponsors. El director del Diario de León, que apostó por mí, me miraba de reojo como diciendo vaya gol me ha colado el rubio ese. Agarré el maletín y marché para el Everest. Mira, ahí hay imágenes de cuando fui para allí. Bueno, vamos a pasar rápido todo lo que ocurrió por el medio, porque a mí me pasan muchas cosas siempre. El caso es que yo iba con una ilusión enorme. Cuando se va al Everest, más o menos salimos todas las expediciones a la vez. En el Everest, para que te hagas una idea, se juntan unas 1000 personas, entre sherpas y escaladores de todo el mundo que deciden escalar esta montaña.
y ahí iban todas las expediciones organizadas con un montón de serpas, de todo estratificado, cada expedición llevaba a lo mejor 10, 15 personas, y ahí iba yo solo, con mi mochila, aquella invento, y claro, me miraban, claro, una expedición hasta que llegas hasta el Everest son 12 días caminando y todos me miraban, me preguntaban, ¿dónde vas? Y digo yo, pues yo también voy al Everest. Claro, yo iba solo, me miraban como, pero este tío pringao, ¿de dónde habrá salido? ¿Cómo va a ir ¿Y tu equipo? Pues eso es lo que ves, así que mismamente voy yo para allá. Claro, me miraban como un loco que no tenía ni la más mínima posibilidad de ir a ningún sitio y no le faltaba razón. Y yo iba andando y iba cargado de ilusión. Y aquella máquina la puse un día en marcha y, coño, funcionaba de verdad. O sea, llegó la información al Diario de León, me respondieron y se convirtió casi en algo como infantil, porque era como una comunicación que incluso podía ver yo la cara del redactor y le empecé a enviar crónicas de lo que pasaba día a día con fotos, porque era muy ilusionante poder contar algo que te ocurría diariamente a través de aquella maleta mágica que transmitía las imágenes. Y entonces empecé a contar todo lo que estaba ocurriendo y sin darme cuenta se iba a producir un fenómeno. Cuando tú haces algo diferente, cuando tú eres transgresor y rompes los moldes, siempre se agitan muchas cosas alrededor. Cuando generas una oportunidad, haces algo, se empiezan a generar una serie de oportunidades, porque cuando algo funciona, todo vibra, ¿no? Cuando te quedas haciendo siempre lo mismo o imitas a los demás, no ocurre especialmente nada. Pero cuando haces algo que es diferente, se agitan muchas cosas y empiezan las oportunidades. Y yo todavía no era consciente de ello. Yo iba grabando con mi cámara, me autogrababa, ponía la cámara en una roca, se la daba a no sé quién, me grababa y yo iba contando a aquella cámara como si fuera una amiga todo lo que me pasaba. Y había un momento que se me olvidaba que era una cámara y hablaba con ella como Arguiñano, que anda por ahí, pues que parece que está en la tele y hablando con los amigos. ¿Dónde estás, Arguiñano? Hombre, ahí, que es buen amigo mío. Que voy yo, tengo el morro de meterme en su casa a comer por la cara. ¿Viste la estrategia que hice? Qué buena es, ¿eh? De esto que no dices nada y apareces el día de Navidad y llamas, no te lo vas a creer, Carlos, es que estoy al lado de tu casa, pero de carambola, vamos, que pasé por aquí con la familia, somos 8 y nada, andas por ahí, claro, no le queda más que abrir la puerta, ¿eh? ¿Y qué hicimos? Sabíamos que comíamos bien en tu casa. Y ahí nos metimos el día de Navidad. Estrategias, siempre hay que buscar estrategias, Carlos. Y no anunciarlas con premeditación porque te pillan. Y al final, esa cámara se convirtió en una amiga a la que yo hablaba, y hablaba de una forma descarada, hablaba como hablamos los normales. ¿Por qué triunfó Carlos en la tele? ¿O por qué me ha ido bien a mí en la tele? Porque ni él es periodista ni yo somos periodistas, o sea, no hemos estudiado el medio, porque somos gente de a pie, gente de pueblo, que él también vive su caserío. Y entonces contamos las cosas con mucha naturalidad y por alguna razón la cámara no nos intimida, que esa es la clave. Y como no nos intimida la cámara, pues lo que diríamos normalmente en el bar o con los amigos, pues lo decimos delante de una cámara. Y eso que parece una tontería, pues es un éxito, el poder contar las cosas de una forma natural y no aparecer siempre en la cámara como un presentador, que tiene siempre la misma sonrisa, los dientes maravillosos y parece todo como un poco postizo. Bueno, pues el no hacer las cosas postizas en la tele, eso era un éxito y eso era lo que estaba ocurriendo en aquellas grabaciones que yo hacía sin ser muy consciente de que estaba ocurriendo. Y que ya hablaremos luego de esas grabaciones. El caso es que yo iba avanzando y de repente pues vemos el Everest, faltaban 3 días para llegar y Dios, salió aquella montaña ahí arriba. Y cuando vi la altura que tenía aquello y las dimensiones dije, ay Dios mío, la que he preparado. ¿Qué voy a hacer yo con todos esos sponsors que les he liado, el del Diario de León? Yo ahí no subo. ¿Cómo voy a subir yo ahí arriba con aquella altura que tenía aquello? Solo, claro, ahí me di cuenta de la gilipollez que había sido irme yo solo a subir al Everest. Pero dije, pues nada, yo tiro para adelante. Los de León no tiramos como los vascos. Nos llaman cazurros, que somos duros de cabeza. Y dije, aquí la toalla no se tira, tiro para adelante. Me quedaban $800. Entonces yo sabía que tenía que contratar un Sherpa o era perdiz muerta. Así que un Sherpa cobra unos $3.000, $3.500, $4.000 por acompañarte hasta la cima y ayudarte. Pero tenía $800, así que no podía contratar un Sherpa pro, escalador. Y me fijé en un chavaluco que había allí con unos jacks y que me habían dicho que tenía muchos problemas, no tenía padres y que no tenía dinero. Y fui para allí, era un pastor de jacks. Los jacks son como una especie como de toros que viven en el Himalaya. Y me acerqué allí y le dije, oye, mira, ¿te quieres venir a escalar conmigo el Everest? Claro, decirle eso a un pastor, ¿eh? A un pastor. Y me miró raro así, pero saqué los $800, ostras, cómo los agarró. Ni se enteró lo que le dije. O sea, agarró y dijo, voy contigo al fin del mundo.
Aparcó los jacks allí, se los dio a otro amigo que era pastor, vino conmigo y los dos más contentos y yo ya sacando pecho ahí delante de todas las expediciones. Yo también tengo serpa, hombre, vamos para allá. Que era un pastor. Y nada, aquello fue muy curioso. Llegamos al campamento base y tenemos muchas horas de campamento base porque hay mal tiempo, tienes que aclimatar. Y yo me dediqué a enseñarle al pastor cómo se escalaba, porque claro, me preguntó, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se escala? Y dije, buena pregunta, no habíamos caído en ello. Vamos allá. Y esas escaleras que veis, ponía yo escaleras en el campamento base, le enseñaba a pasar con los crampones por los peldaños, le ponía la cuerda. Era un desastre todo. O sea, la gente nos miraba como diciendo, si el rubio ya veíamos que estaba loco, ahora está rematando. Y nos convertimos en la distracción del campamento base. La gente, como no tiene nada que hacer, pues pasaba por allí, iba a vernos porque era una cosa cómica que ocurría allí. Y bueno, pues era lo que había. Yo compartía expedición con unos chicos de Mallorca y otros de Aragón. Y cuando compartes expediciones, porque un permiso vale un pastizal, pero si compartes el permiso cada 7, pues claro, lo pagábamos entre 7. Y entonces habíamos contratado a un cocinero, que es muy importante tener un cocinero que te cocine, que te ayude un poco en el campamento base, las tareas, y lo habíamos contratado entre los 7. ¿Y qué pasó ese año? Que era un tiempo terrible, o sea, el año 2005 fue un año de climatología horrible, no os podéis ni imaginar, no daba tregua aquella montaña y no se podían equipar las partes altas, estaba sin equipar lo más importante, que era desde el campamento 4 a la cima, y empezó la gente a irse. Entonces empezó la gente a marcharse, entró el desánimo, que eso es también, hay que hablar del desánimo. Cuando hemos vivido la crisis esta pasada, cuando llega el desánimo, no sé qué tiene el desánimo, que se contagia y ya lo utilizas como un arma para descargar conciencias. Es decir, si te va mal en la empresa o te va mal en el trabajo, no, la culpa es de la crisis. Al final la crisis ya no sabía nadie lo que era. O sea, siempre echábamos la culpa a la crisis. Y entonces ahí se agarraba la gente, no, es que el mal tiempo nada, imposible, me voy. Y luego empezaba otro, imposible, sí, pues es verdad, pues te vas a matar si intentas esa montaña, es verdad, te vas a matar. Y ya uno, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar. Y entonces te agarras a estas cosas para marcharte y decir, no, si es que era imposible, decían que era imposible. Nada es imposible, yo creo que todo es cuantificable. Nunca hay que entrar en ese desasosiego de nada es imposible y a veces los malos momentos nos dan oportunidades. El caso es que también llegó el desánimo al campamento de los españoles, que estábamos allí, y dijeron que se iban. Hombre, no me jodáis, no os vayáis. Primero, ¿con quién hablo yo? Segundo, que os lleváis el cocinero, porque os hace falta los 10 días de regreso. Yo me quedo aquí tirado. Nada, no hubo manera de convencerles, se fueron. ¿Y a vez de cocinero, con cuánta gente va un equipo? ¿Con Sherpas, cocineros? Yo nada. Yo como me había gastado los $800 en el Sherpa, ya no tenía nada. Estos se llevaron el cocinero. Y entonces ahí, cuando te quedas sin nada, tienes que reinventarte. Lo que no hay que hacer nunca es bajar los brazos y darte por derrotado. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues a tirar de recursos. Pues me fui, yo qué sé, me hice amigo de los americanos. Pues les voy allí a los americanos y les dije, bueno, una cosa que no se puede hacer, que es coger información del enemigo. Yo hablaba un poquito de nepalí porque de aquella trabajaba de guía y los suizos... es gente, no hay suizos aquí, no son gente buena pero muy aburrida, son gente tremendamente aburrida. Un suizo tendrá dinero pero aburrido es, vamos. Y yo les entretenía porque les contaba cotilleos de los Sherpas. Los Sherpas siempre ponen un apodo a cada uno, te ponen un apodo, según lo que hagas, pum, tienes ese apodo. Entonces yo les contaba, ¿sabes cómo te llaman a ti? A ti te llaman no sé qué, a ti te llaman no sé cuál. Y se reían, bueno, reírse es que se le mueve un labio un poco para arriba. Pero eso ya es suficiente. Entonces los suizos les empecé a caer bien y entonces me dejaban ir donde los suizos y los suizos pues me decían, ellos tienen algo que es muy importante, la información del tiempo. Si algo tienen bueno es que del tiempo lo saben todo. Y cuando tú vas a escalar una montaña el tiempo es la parte más importante. Entonces ellos me soplaban cuándo podría haber una ventana de buen tiempo y me dijeron que evidentemente no dijera nada porque en una montaña también hay competitividad y siempre quiere ser uno de los primeros. Los suizos querían ser los primeros en llegar a la cima y entonces me dijeron que yo no dijera nada. Entonces yo tenía que ir luego para el campamento de los americanos y dije, hombre, yo de aquí no digo nada, por Dios. Que a un español le digas, te digo esto pero no digas nada, decirle eso, no saben lo que es. Te voy a contar algo pero no digas nada. ¿Cuánto tardamos en pillar el teléfono para llamar a alguien? No te lo vas a creer. Bueno, me he enterado, ¿sabes? Pues eso es lo que hacía yo. Entonces iba donde los americanos, para allá, y les decía, si me dais de comer, yo suelto el tiempo de los suizos. Y los tíos me daban de comer. Hago como en casa Carlos, aparezco así por la retaguardia.
Y yo me senté en aquel campamento de americanos que pagan $100.000 por escalar el Everest, son como clientes, los americanos venden muy bien todo. Y aquellas sillas, como cuando vas a una boda que te ponen una cosa blanca con un lazo, pues así estaban todas las sillas. Con un menú, es una cosa, un disparate. Yo me sentaba allí, bueno, empecé a engordar, a coger fuerzas, dije, aquí no me muevo, me anclo yo aquí, hasta que los americanos se fueron también. Y ya no quedaban, el campamento base quedaba muy poca gente, quedaban los iraníes. Entonces yo ahí dije, hostia, el Irán, la cultura árabe. En esa cultura, si tú pides hospedaje, te lo tienen que dar. Esta cosa que no pueden negarse. O sea, tendrán sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tienen cosas muy buenas. Si tú dices, oye, que me he quedado aquí farrapastroso y tirado y tal, lo dice la religión vuestra, no lo digo yo, tenéis que dar al prójimo lo que te pida, que tiene hambre y frío. Vaya que fui. Me metí en el campamento de los iraníes, que aquello fue una odisea que no os podéis imaginar. Y allí fui sobreviviendo, la gente se fue yendo. Y yo dije, esto se acaba porque aquí, si la gente se va, no podemos trabajar en equipo, no podemos montar las cuerdas de arriba, hasta que apareció un tipo que se llamaba Willy Venegas, que sí que era un líder. Ahí entendí yo lo que es el liderazgo, ¿no? Porque a veces hablamos de líderes. Un buen líder es el que tiene ideas buenas y las lleva a cabo, y las lleva a cabo con ganas, no con palabras, ¿no? Y ese era Willy Venegas. Nos agarró a todos y dijo, tengo un plan. Somos 19, de 1000 que había allí, quedamos 19. Si nosotros 19 trabajamos como un solo equipo y hacéis lo que yo os diga, porque él tenía muchísima experiencia en esa montaña, podemos intentar por primera vez escalar el Everest en modo alpino. El modo alpino, los que sois escaladores sabéis, es una versión muy rápida de escalada que se utiliza para lugares más o menos aceptables. No para el Everest, que tienes que tener como un cordón umbilical, una cuerda fija que te permita subir y bajar, sobre todo descender cuando has hecho cima, porque entre la niebla, el agotamiento, entre 1000 cosas que ocurren en esa montaña, si no tienes esa cuerda, te pierdes y te matas. Y entonces él propuso una estrategia que era un poco loca, pero tenía sentido. Y entonces, quedábamos como 100 y pico personas. Y él fue tienda por tienda explicándonos su plan. Nos apuntamos 19. Y yo vi luz en aquel hombre, en aquel líder. Dije, este tío nos va a sacar de aquí, podemos a lo mejor tener éxito. Yo todo esto lo iba contando en aquella crónica, con aquella cámara y aquel ordenador. Y llegaba al Diario de León y se había generado ya algo excepcional, que pasé de los 2 cuadraditos que me había dado a la semana, o sea, 2 veces, yo ya era la contraportada del Diario de León todos los días. Porque en León, como nunca pasa especialmente nada, se convirtió en algo patrio. Por primera vez, a lo mejor, tenemos un leonés que va a subir al Everest y claro, yo contaba todo lo que yo corría, lo de los iraníes, los americanos, y la gente se moría de risa. Yo contaba las cosas como eran, ponía fotos, las fotos llegaban, era algo mágico. O sea, que tú contaras algo en tiempo real desde el Everest, desde el otro lado del mundo, y que esas fotos llegaran y que la gente lo viera, se convertía en algo de orgullo. Me decía el Diario de León que había aumentado la venta del periódico, que la gente empezaba a leer el periódico por la contraportada. Llegaban a los bares a desayunar y lo primero era ver cómo iba el compatriota que estaba allí intentando pelearse con aquella montaña y con aquel poderío que había otras expediciones, y se estaba generando algo excepcional. También se estaba generando que, como estaba Internet empezando a florecer, pues se movía la noticia y de repente un día me llama del Marca, me llaman a mí del Marca, un periódico que solo habla de fútbol. Y me hacen una entrevista de 2 hojas que salió en el Marca, o sea, 2 hojas hablando de montaña, o sea, una cosa inédita en un diario como el Marca. Y luego me llamaron también de algún otro periódico del mundo, me llamaron del País, y aquel germen que empezó con, yo voy a contar las cosas de otra manera, voy a utilizar esa herramienta que me conecta con el satélite y mando en tiempo real la información, estaba empezando a hacer la magia de conocerse. Ya se me empezaba a conocer. Me llamaron al teléfono satélite, que me lo había dejado Juanito. Juanito, me cago en Dios, porque es así su apellido. ¿Sabéis quién es Juanito? El de Vitoria, que es un grandísimo amigo, pero que te mueres de risa con él, porque es me cago en Dios todo el rato. Dice, cago en Dios. Pues Juanito me había dejado el teléfono para que yo me pudiera comunicar. Y entonces me llamó un programa de la SER de José Ramón de la Morena. Entonces, de repente, aquel leonés que no le conocía a nadie de nada, pues estaba en diarios nacionales, en periódicos deportivos, te llamaban de la radio, y todo por la magia de contar algo en directo y de una forma diferente. Y ya se estaba gestando algo que yo todavía no era consciente, pero bueno, el caso es que, retomando el Everest, para rematar, voy a mirar el horario, oh Dios, tengo que darme prisa. El caso es que fue una expedición durísima, pero alcanzamos la cima del Everest, 19 personas, los 19 llegamos.
Y fue algo, ¿cómo deciros? A ver, para mí alcanzar la cima del Everest, cuando alguien busca algo sublime en su vida o cuando te preguntan ¿cuál es el mejor momento de tu vida? Que decís, el día que me casé, anda el día que te casé, eso no puede ser. El día que tuve el niño, joder, menuda labor. O sea, no, cuando hay un momento sublime, sublime, sublime en la vida, es muy difícil buscar un momento sublime. Si encontráis un momento sublime en la vida, si lo encontráis, os aseguro que ese momento tiene tanta brutalidad de fuerza que os cambiará la vida. Si alcanzáis ese momento sublime, querréis solamente en vuestras vidas buscar más momentos sublimes. Yo no creí que existía el momento sublime, pero alcancé ese momento sublime porque era estar ahí, esa foto que veis. Sentado en la cima del Everest y llegar ahí arriba, que te has jugado lo más preciado que uno tiene, que es la vida, que has peleado contra todo lo habido y por haber, mis padres sufriendo porque justo el año ese había muerto mi hermano de un cáncer dichoso, los dos nacimos el 11 de abril con un año de diferencia, imagínate para unos padres su hijo jugándose el pellejo en el Everest, fue un momento especial y estar ahí arriba viendo el mundo, ¿no? O sea, estás ahí arriba y dices, no hay nada más alto, estoy aquí, lo que me propuse lo he conseguido, estoy aquí arriba con unos recursos mínimos y llamar por teléfono a tus padres y estoy bien, papá, mamá, he cumplido tu sueño, papá, estoy aquí arriba, para mi padre, imagínate, que yo estuviera en el Everest, aquello es que lo pienso ahora todavía y es que se me emociona, porque fue un momento sublime. Y luego el pastor, que, ojo, que estaba conmigo también, un pastor que de repente estaba en la cima del mundo, que también le cambió la vida, luego hablaremos del pastor. Esos momentos hay que buscarlos en la vida. No sé cómo, pero esos momentos hay que buscarlos en la vida. Hay que buscar el momento sublime de nuestras vidas. Que vamos muy deprisa y que no somos capaces a veces de digerir la cantidad de acontecimientos que nos ocurren. Hay que vivir esos momentos tan especiales. Bueno, yo bajé de aquella montaña, estaba agotado, me dolía la cabeza horrores, tenía hipoxia, medio pesadillas, porque, claro, como no tenía equipos, pues llevé solo una botella de oxígeno, la abría a 8.500 metros. Justo me llegó hasta la cima, se me acabó, nada más que empecé a bajar, empecé con unas movidas en la cabeza que pensé que me quedaba. Y para entretenerme empecé a pensar, quiero más momentos sublimes, ¿qué tengo que hacer? Digo, pues voy a buscar una majadería de proyecto que lo pueda vender. Y dije, pues ahora voy a escalar la montaña que está enfrente, que era la cara norte del Lhotse. Voy a hacer las montañas más altas de todos los continentes. Voy a irme al Polo Norte andando. Voy a irme al Polo Sur andando. Voy a correr el Dakar, que no se vea ni coger un coche. Voy a bajar a 100 metros de profundidad buceando. Y lo voy a hacer todo en 2 años. Y lo voy a llamar desafío extremo. Eso empecé a pensar en ese momento de hipoxia, descendiendo del Everest. Bueno, iba pensando en mis cosas. Llegué a León. Aquello se convirtió como un héroe nacional, pues porque había conseguido la cima del Everest, bueno, en fin. El caso es que ya en momento pausado y de reflexión me dije, coño, pues a lo mejor aquello que pensé yo bajando el Everest no era tal marcianada. ¿Y por qué no? Y si conseguí llegar al Everest con aquellos escasos recursos, ¿por qué no voy a hacer todo aquello que pensé yo? ¿Por qué no voy a hacer las 7 cimas más altas de los continentes? Voy a escalar aquella montaña que dije. Total, que empecé a visionar todo el material que tenía, que había grabado con la cámara y me hice un vídeo de edición chapucero, casero. Cortas, pegas, pones una música hortera, pones otra más hortera todavía, lo pegas todo. Agarré aquel CD, agarré el tren y dije, voy a venderlo a las televisiones. Yo ahora tengo una productora, después de mucho tiempo, con una socia maravillosa que se llama María Ruiz, y sabemos lo costoso que es vender algo a la televisión, casi imposible. O sea, tú tienes que apostar para hacer un proyecto piloto, gastas un dineral, luego ese dineral, una vez que lo gastas, lo tienes que enseñar en las teles, te lo ven. En el 95% de las veces te dicen no nos vale, solo hay un 5% que a veces lo consigues vender y luego lo pones en la televisión y a lo mejor el espectador no lo consume. O sea, conclusión, es muy difícil vender un proyecto televisivo y muy caro y requiere de muchos recursos económicos para hacerlo. Eso lo sé ahora, antes no lo sabía. Antes lo que tenía es una ilusión de miedo y cogí el DVD y empecé por Telecinco. Llegué yo allí y estas empresas que ponen tornos, que si no tienes una invitación o una tarjeta o vas de una empresa, no pasas ni para atrás. No sé, los que tengáis empresas, por favor, quitar eso. Esas barreras que frenan el talento de la gente. La gente tiene ideas, llega allí y se pega allí y no pasa. ¿De qué empresa viene? No, es que no vengo de ninguna empresa. ¿Por quién pregunta? Pues especialmente por nadie, por todo el mundo en general. Pues no pasas. Tienes que preguntar por alguien y venir de una empresa. Fue incapaz, no
conseguí pasar aquel torno. Me fui con mi DVD al grupo del 3 Media, marché a Antena 3, bueno, si no pasas en Telecinco, ya en Antena 3, imposible, no conseguí pasar. Fui a La Sexta, y en La Sexta tuve la suerte de que había uno del Bierzo, de León, y entonces una cosa que tenemos los leoneses es que si nos encontramos, como si se encuentra un vasco, pues te das una palmadina y dices, bueno, ¿qué quieres, chaval? Venga, anda, toma un café. Pasé hasta la cafetería, le conté todo, el otro hacía, sí, sigue así, que algún día seguro, sí. Venga, hala, adiós, la mano y para casa. Y ya solo me quedaba cuatro que acababa de empezar. Entonces fui allá a 4 y dije, se acabó, esta gente de Madrid no tiene modales. Ahí en el pueblo somos gente educada. Si alguien pregunta, pues se le pasa. Aunque no le vayas a hacer caso, pues le pones atención. Yo qué sé, somos de pueblo, no puede ser, aquí todo es muy frío. Y hice una estrategia, es lo que tiene el diseño. Los de Sogecable tienen un sofá en la acera, como una cosa moderna, que es como un rollo así muy guapo. Entonces, y aquí están los tornos, con un voladizo así de hormigón y la guardia de seguridad. Y entonces yo ya fui para allí y lo vi y dije, aquí compro yo unos bocatas, Carlos, me voy a sentar aquí, me hago fuerte y hasta que no me atienda esta gente de Madrid, de aquí no me muevo. Me senté en el sofá, que es público, y allí hice horas, Dios las horas que hice. Eran las 8 de la mañana, pelando frío, pero allí me quedé, comí, desayuné, merendé. La gente entraba y veía siempre al mismo. Y yo empecé con la estrategia de tirar migas, enredar, para que el guardia de seguridad, a ver si de una vez me dejaban pasar. Porque yo quería contar mi idea del DVD. Bueno, al final pasó una mujer a las 6:30 de la tarde y se giró así y dijo, pero tú no eres el que llevas, digo, soy yo el que lleva todo el día aquí, soy yo. ¿Y qué querías? No, pues quería hablar con alguien porque tengo una idea. Y de, ¿cómo que de qué empresa eres? Otra vez con la empresa. ¿Por quién preguntas? Otra vez, ¿por quién pregunto? Pues no pregunto por nadie en especial, yo quería contar la idea. Entonces ya quedó descabezada la mujer. Y me dijo, venga, pasa para acá. Y yo pasé para allí. ¿Y qué día tienes? Le puse el DVD y claro, la mujer empezó como a flipar. O sea, empezó como a mirar así todo y empezó luego a morirse de risa porque era un poco bruto. O sea, por ejemplo, pues yo decía, bueno, la gente se preguntará cómo se caga en el Everest. Pues mira, se caga así. Vas allí, hay 5.500 metros de altura, que es el campamento base, pues hace un frío del demonio, entonces tú tienes 3 minutos para cagar, porque cuando te agachas, sale primero el liquidillo, si se te congela, pues al levantarte se te clava el hielo por el culo para allá y sangras, y entonces es un follón. Todo así. Todo lo que yo contaba era, pues Carlos, ¿qué vamos a hacer? Yo soy de pueblo y era así. Y luego no sé qué y tal, y luego cuando te da el apretón de no sé qué, y todo era una cosa como muy salvaje, reconozco, había que pulir. Pero yo contaba la vida real, porque cuando tú vas a una expedición todo el mundo cuenta, somos muy fuertes y esclavos contra el viento y el hielo y no sé qué, y yo no, yo casi todo lo que contaba era pues, por las mierdas que te pasan en una expedición, que el 80% estás jodido. Y te duele la cabeza. Y imaginaros estar 2 meses y medio en un campamento que a la vez que quieres ir a cagar, dicho esto, tienes que salir de la tienda, hay 20 grados bajo cero fuera, tienes que buscar una roca que te ve otro, que no te ve, que te agachas, que te viene, que no te viene, bueno, un lío. Todo es un lío. Y yo contaba eso y entonces esa mujer se dio cuenta que había una magia allí. Es decir, había alguien que comunicaba algo de una forma que se moría de la risa. Aquella señora se moría de la risa. O sea, no podía más. Iba a atenderme 5 minutos, estuvo 2 horas. Y cuando acabó de verlo, me dijo, pues mira, me llamo Elena Sánchez y soy la directora general de la televisión. Era la directora general, Elena Sánchez, ¿te acordarás de ella? Y dice, no sé, aquí hay algo, ¿a ti no te importaría quedarte hoy aquí en Madrid y mañana te presentan mi equipo y les vuelves a contar todo esto? Digo, vamos, a gastos pagos yo me quedo donde haga falta. ¿Te viene bien comer? ¿Qué restaurante? ¿Qué comes? No sé qué. Yo digo, ¿cómo vamos? Menudo el día donde me pongas. Dice, vamos a ir al Chistu. Hostia, digo, el Chistu. Se iban los del Real Madrid, que lo veo en la tele. Sí, al Chistu. Solo por eso ya merecía la pena. Voy al día siguiente, empiezo a contar aquello. Bueno, había alguno que empezó a dejar la sopa y tal, porque volví con la mierda delante otra vez. Y me vuelven a aceptar al día siguiente. Y ya empiezan a hablarme un poco así más. Y yo me adorné. Nunca digáis mentiras cuando os pregunten algo. No las digáis porque os pillan. La mentira siempre te pillan. Yo decía, no, llevo un cámara que me filma siempre y me sigue. Y el cámara era el Sherpa, que le daba yo, el Sherpa que era pastor, le daba la cámara y digo, no te muevas. Y él hacía así, no te muevas. Y yo me ponía del otro lado y salía, pues estamos aquí. Así estaban las imágenes. Y yo decía que era mi cámara. Dice, bueno, veo que no paras de hablar del cámara y tal. Hemos decidido que te vamos a contratar. Bueno, casi me caigo allí. Y a tu cámara también. Y algo vamos a hacer y tal. Bueno, ¿puedes llamar a tu cámara? Tenemos 2-3 minutos. Vale, serán 10. Espera, que acabo ya.
Y me dice, oye, a ver, ¿queréis que acabe la conversación o queréis el desenlace? ¿Queréis que haga el desenlace? Es que me están amenazando con 2 minutos. No lo digo yo, lo dice el pueblo. Como el pastor, te apunto. Total, voy rápido. Que me dice, llama al cámara, y yo cojo el móvil y digo, hostia, el cámara, aquí llamo yo. Y entonces llamé al amigo nuestro que se llama Emilio, que es que cuando vas a una boda siempre está el amigo que... el que lleva la cámara, pues a Emilio. Emilio, que era mileurista, Emilio, oye, no te lo vas a creer, el proyecto de la tele, que ha salido. No tenía ni idea lo que le decía, porque en mi pandilla nunca podemos decir estas tonterías. Me voy a ir a Madrid a vender el DVD a ver si me dan la tele, un programa. Yo digo eso y me llaman gilipollas todo el rato, entonces no dije nada. El caso es que decía, bueno, nada, que al final parece ser que ha salido del proyecto, tienes que estar mañana aquí en 4 a las 10 de la mañana. Adiós, colgué, apagué el teléfono porque claro, me va a llamar. Salgo de allí, le llamo después y digo, Emilio, no te lo vas a creer, te lo juro, es que se me ocurrió hacer un DVD, vine para aquí, ya te contaré los detalles. El caso es que nos van a contratar a ti y a mí para hacer un programa de televisión, que viajaremos por el mundo con un presupuesto ilimitado y nos van a pagar una pasta, parece ser. Claro, ¿qué te has bebido? ¿Dónde estás? No te lo vas a creer, tú tira para acá. Tuve que llamar al jefe, pedirle permiso, decirle que si no nos daban el trabajo, le devolvieran su trabajo. Bueno, en fin, llegó allí y yo una estrategia con Emilio. Bueno, cuando te pregunten tú que si grabas en Matrizal, que si trabajas en no sé qué, tú dices sí a todo. Y cuando no tengas ni puta idea, tú te enfadas. Bueno, por favor, y mueve las manos siempre funcionan muy bien. Tú tienes que hacer como que te ofendes. Pasamos para allí, nada, pues hemos decidido que tenemos un comunicador, creo que podemos hacer algo, no sabemos el qué. Y bueno, Jesús no habla más que de ti de cámara, pues tú serás el cámara, tú grabas en Matrizal. ¡Buah! Por supuesto. ¿Y qué algoritmo utilizas? ¿Utilizas el beta? No sé qué. Digo, hombre, por favor. Y él hacía así. Movía las manos, decía, por supuesto. Así entró Emilio en la televisión, ni puta idea de cámara. Y dijo que sí a todo lo que yo le dije. Y de repente nos pusieron ahí un contrato y yo dije, se han liado, sobra un 0. Cuando vi allí el presupuesto dije, esto aquí no va, no puede ser. No, y era eso. De repente acabamos contratados por la televisión para hacer un programa que se llamaría Desafío Extremo, donde yo escalaría la cara norte del Lhotse, haría las 7 cimas, me iría al Polo Norte, me iría al Polo Sur y bajaría a 100 metros de profundidad y correría el Dakar. O sea, toda la locura aquella que pensé descendiendo el Everest, que luego retomé, se estaba convirtiendo en una realidad. Y de repente pues acabo allí en la televisión, el Sherpa, ya voy finalizando. Aquel pastor se ha convertido en un Sherpa de los más afamados ahora, lleva ya 9 ascensiones al Everest y 21 8000 en total, le cambió la vida, yo me convertí en el padrino de su hijo. Emilio es uno de los cámaras referencias ahora mismo, da cursos de cámaras en altitud y en condiciones extremas, es la referencia ahora mismo en España en cámaras de televisión, sigue siendo mi cámara, el que graba todos mis programas. En definitiva, que aquel sueño, aquella ilusión, aquella manera de perseguir las cosas se cumplió. Y se cumplió pues porque tuve esa idea de hacer algo diferente, no copiar, sino dedicarte un tiempo a reflexionar y ver cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos cambiar nuestra vida. Y si no estás contento con tu vida, pues cámbiala, que yo creo que al final es la reflexión final de esta historia. Y que cualquier cosa yo creo que se puede conseguir, pero se puede conseguir desde dándole vueltas a las cosas, como por ejemplo este foro donde estáis aquí todos reunidos, que me parece de una iniciativa única, yo nunca la había visto, ¿no? Como fusionar el mundo urbano, el mundo rural y cómo encontrar un respeto a ambos lados y unas sinergias y que se pueda comentar de un lado y de otro cómo mejorar las cosas, me parece extraordinario. Al final las buenas ideas siempre van a triunfar. Y nada, muchas gracias porque me estás poniendo nervioso. Es que estás ahí, de verdad, estás ahí, esto. Jesús Calleja. Bueno. Come por el morro en Arguiñano, en el Chistu, le sobran ceros en el presupuesto. Bueno, no me sobraba. No has conseguido darnos pena ni un solo segundo. Ni un solo segundo. Eskerrik asko. Muchas gracias. Carlos, nos vemos. Adiós. Eskerrik asko. Tira ba, Jesús Callejaren lekukotasun trinko eta intensoarekin abiatu gara. Eskerrik asko, diputatu nagusi jauna gaur gurekin izateagatik beste zeregin batzuk dituzte eta baina guk ere bai. Beste hitzalditxo bat daukagu orain, formatu laburragoan,
denok dakigu zerbait elikaduraz. Batzuek asko, baina deno iruditzen zaigu zerbait badakigula. Eta dakigula uste dugun hori gezurra balitz, edo oso erratuta, oso trompatuta bagenbiltza, beno, horri buruz hitz egingo digu Aitor Sánchezek. Egunon, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Por aquí también? Vale, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Vale, perfecto. Os cuento un poco. Hace unas semanas, hace bastante tiempo, me escribió Aichiber de Eurogap y me pidió que hiciese una intervención de 20 minutos intentando unir lo que es el mundo rural, lo que estamos tomando actualmente la mayoría de veces en el mundo urbano de alimentación y desde mi punto de vista, porque yo soy dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, ¿vale? Entonces me dedico un poco al bien y al mal, es decir, a recomendarle a la gente lo que tiene que comer, pero también entender muy de cerca la industria. Yo sé que estáis aquí muchas personas que trabajáis para la industria alimentaria, pues a ver cómo hacemos esa interconexión de poder ofrecer alimentos saludables y seguros, porque seguramente hayáis enchufado la televisión este verano, veis temas como lo de la listeria, por ejemplo, parece que vivimos en un entorno muy peligroso y realmente en España, en Euskadi, se come muy seguro, se come realmente seguro, tenemos una seguridad alimentaria envidiable, pero eso no quiere decir que se coma sano, es distinto. Los croissants son muy seguros, pero no son muy saludables, ¿de acuerdo? Eso es un poco una de las cuestiones que nos suceden en nuestro contexto. Y una de las cosas, antes de empezar, una de las cosas que suelo hacer cuando voy a los sitios es sacar las vergüenzas para que lo sepáis. ¿Qué es lo que suelo contar cuando voy a los sitios? ¿Quién me paga? ¿Por qué es importante decir quién me paga en alimentación, en ciencia, en salud? Pues porque luego te das cuenta cuando vas a eventos de auténticos disparates, que algún evento está patrocinado por la industria del refresco y es un evento de hidratación, a lo mejor va alguien a hablar de osteoporosis y le paga la industria de los lácteos y a lo mejor alguien va a decirnos que un gin tonic equivale a 2 horas de gimnasio y le paga una empresa de Ginebra. Bueno, pues que sepáis a mí quién me paga, es simplemente un ejercicio de transparencia. Quien me paga a mí se puede ver en todos lados, es completamente accesible y demás. ¿De acuerdo? Dicho esto, y habiendo dicho las cosas más vergonzosas que tengo, al menos monetarias, quiero que reflexionemos sobre unos temas estos minutos juntos. ¿Esto qué es? Esto es un yogur. Punto. ¿No? ¿Y cuánto vale? Vale X. ¿Y esto qué es? Esto es un Actimel. Es como un super yogur, ¿no? Esto es como la rehostia. Esto lo puedes vender a 5 veces más caro, pero ¿sabéis qué? Desde el punto de vista, yo que soy sanitario, si tuviera que recomendar a la población uno de estos dos productos, solo recomendaría el de la izquierda. No es que el de la derecha lo hayan hinchado y hayamos dicho, bueno, es que lo han hecho muy bien en marketing, se han pegado una pedazo de estrategia. Qué bonito, claro, ves ahí el anuncio, le ponen una bufanda invisible a los niños, salen a jugar, indestructibles, que parecen, ¿no? Que puedes echarlos a la nieve a jugar, no se ponen malos, dice, Aitor reconoce que se lo han currado. Por eso lo pueden vender 5 veces más caro, lo pueden vender mucho más caro. Es cierto, pero es que ya no solo han hinchado las propiedades, o esto sucede constantemente con muchísimos alimentos de nuestro contexto, sino que las han hinchado y además es más perjudicial que un yogur natural. Aquí tenemos un yogur natural a la izquierda, que sería perfectamente saludable, y a la derecha tenemos un yogur azucarado que se bebe, que yo no lo recomendaría. Un yogur natural es simplemente una leche que se ha fermentado y que no se le ha añadido azúcar. El problema del Actimel, además de que lo han puesto este paquete tan bonito, es que es un yogur azucarado. Sin entrar, obviamente, a todos los aspectos de marketing, etc., tenemos un yogur natural y un yogur azucarado. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro contexto, y aquí hay mucha gente del sector primario, tenéis muchos productos de la izquierda y no hay muchos productos de estos de la derecha. Y todo el mundo queremos vender como las cosas más caras. ¿Cómo han conseguido muchas marcas hacernos creer que sus productos son tan excelentes? Siguiendo un recurso que es centrar el foco de atención en cosas poco relevantes. Os pongo otro ejemplo para que lo veamos. Esto es un cacao
de desayuno que sabéis que durante décadas se han dado en nuestro contexto, haciéndonos creer que son hipersaludables. ¿Cómo lo han conseguido? Centrándose en aspectos muy minúsculos de este alimento. ¿Cómo? Estos minerales que podéis ver en el centro. Todo el mundo cuando piensa en cacao de desayuno piensa en hierro, en zinc, en magnesio. En el anuncio nos ponen en la cabeza el desempeño que va a tener el niño esa mañana, que nos va a ayudar a pensar mejor, que vamos a sacar un 8 en mates, etc. Pero se olvidan de lo más importante y de lo más representativo de ese alimento. Y es que tendrá mucho magnesio, mucho zinc, presumiblemente, pero es un 75% de azúcar. ¿Qué está pasando? Es tan sencillo como no hablar del mayor defecto de mi alimento, voy a hablarte solo de lo que me interesa. Promover un cacao azucarado por el zinc es tan ridículo, tan ridículo, como vender una casa por los enchufes. Imagínate, ven, o esto que hemos escuchado siempre de tiene muchas vitaminas y minerales. Que algo tenga vitaminas y minerales es como decir mi casa tiene puertas y ventanas. No dice absolutamente nada. Nos tenemos que ir a evaluar al alimento en su conjunto. Esta técnica que se ha utilizado muchas veces de marketing y comunicación se llama nutricionismo. Es centrarme solo en un aspecto minúsculo, y sería como vender hamburguesas porque tiene sésamo en el pan. ¿Vale? Esas pipejas que aparecen por encima del pan de hamburguesa que hemos tomado alguna vez, es el sésamo y es como si decimos, bueno, toma hamburguesa que tiene mucho calcio. Así de ridículo sería. Pero verdaderamente cuando nos vamos a la publicidad y al marketing de ciertos alimentos, lo que abunda es precisamente esa finalidad de alimentos que sirven para, te tomas esto para que tu niño crezca, para que tu niño no se ponga malo, porque quiero muscular, porque no quiero tener hambre entre horas, porque quiero controlar mi colesterol, porque quiero evitar la osteoporosis, ¿no? Todos estos alimentos, si los desnudamos, si nos quedamos únicamente con el interior, vemos que son alimentos que en muy pocos casos son saludables, per se. De hecho, de aquí solo me quedaría pues, con algún suplemento, si me interesa, pues a lo mejor la proteína, ese aislado de proteína para alguna cosa, pero fijaos cómo nos construyen algunos conceptos de para prevenir la osteoporosis, tú tienes que tomar mi yogur enriquecido en calcio. Y además desde un marketing del miedo, ¿no? De esa mujer que está subiendo al autobús y hacen un zoom, se le va a quebrar la rodilla en ese momento cuando está subiendo y dices, oye, que si no tomo Densia, a lo mejor ahora mismo se me descoyunta mi abuela mientras está cogiendo el autobús. Esto sucede y creemos y depositamos esperanzas en los alimentos para que nos solucionen problemas del día a día. ¿Todos los alimentos? No, no todos los alimentos. Aquí nos vamos a alimentos, digamos, naturales, materias primas, que podemos encontrar en el sector. Y estos son alimentos que se lo han currado, que dentro de lo que cabe la gente se piensa que sirven para cosas, ¿no? La zanahoria buena para la vista, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Dicen. La cebolla buena para la circulación, dicen. Los lácteos son buenos para los huesos, ¿no? Bien, y el kiwi es bueno para cagar, ir al baño en menos de 3 minutos y que no se te congele las heces en el Everest, completamente, ¿no? Pero fijaos que esta identificación la tenemos con unos alimentos en concreto. Podríamos hablar igualmente que es bueno para la vista, en lugar de la zanahoria, del pimiento rojo. Podríamos hablar de que igual que ir al baño, por la mañana nos servirían las fresas. Pero hoy en día hay miles de abuelos y abuelas que se toman por la mañana un kiwi para ir al baño, pero los arándanos no les vale. Las fresas no son para ir al baño. Las fresas no son para ir al baño. ¿Las berenjenas para qué son? ¿Una berenjena? ¿Para qué sirve una berenjena? No vale pana. ¿La berenjena no vale pana? ¿Quién ha dicho? Aquí me estoy tomando mi berenjena. ¿Y para qué es buena la berenjena? Pana. Porque la berenjena nunca ha hecho ninguna campaña de marketing en la que nadie esté equiparando sus propiedades para algún beneficio para la salud. Entonces, hay un montón de alimentos vulgares que, entendedme la broma, no valen pana, como el calabacín, como la berenjena, que nunca nadie dijo que eso servía para nada. Pero tienen, a nivel de salud, las mismas propiedades que muchos de sus homólogos. Como en lugar de hablar de alimentos nos hemos centrado mucho tiempo hablando de números, de cifras, todo el mundo sabe que la naranja tiene vitamina C. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Bueno, pues porque se lo ha currado enteramente. Todo el mundo sabe que la leche tiene calcio y parece que es el motivo que hay que tomarla. ¿No? De, ay, toma leche que tiene calcio. Nunca nadie ha escuchado decir, toma garbanzos que tienen calcio o toma almendras que tienen calcio. Eso no está en el ideario de las personas. Y serían alimentos mucho más interesantes a promover
y serían más prioritarios a nivel de salud pública. Teniendo en cuenta esto, que esas propiedades las podemos meter desde alimentos, también hay que reflexionar sobre una cosa, y es que parte de algunas industrias han hecho estrategias de marketing tan agresivas que nos han creado una amnesia colectiva. Una amnesia colectiva que a veces nos hace mentirnos a nosotros mismos y escucharéis familias, madres, padres que dicen no, si en realidad papillas se ha comido toda la vida. No, perdona, papillas se ha comido desde antes de ayer. La humanidad nunca ha comido papillas, hasta ahora, hasta hace poco. Y poco a poco, durante las últimas 3 décadas, durante, por ejemplo, nuestras primeras etapas de la vida, hemos tenido 3 pilares que han sustituido la comida para convertirse en la alimentación infantil, que son las papillas, los potitos y las leches de continuación. ¿Cómo lo han hecho? Pues a base de sustitución, incluyéndose en todas las carreras sanitarias, haciéndonos creer que son imprescindibles para el crecimiento de los chavales. Si fuesen imprescindibles no estaríamos aquí, donde estamos. Es decir, ¿qué pasaba antes de que apareciera Nestlé en el planeta Tierra? ¿Qué comíamos los seres humanos? ¿Qué comíamos los seres humanos antes de que nos dijeran que en cada mes hay que tomar algo concreto? Y ¿sabéis qué? Que desde el punto de vista del miedo, de la incertidumbre que tenemos como familias cuando tenemos, por ejemplo, un niño, es muy comprensible. Porque tú cuando vas al supermercado y te encuentras papillas de 8 meses, papillas de 4 meses, papillas de 6 meses. Dice, 6 meses, mi niño tiene 6 meses. Esto pone papilla de 6 meses, esto es para él. En las alcachofas no pone absolutamente nada. ¿Para qué meses? No pone absolutamente nada, pero en cambio vas a ese sitio, te despeja toda incertidumbre y dices, esto es para mí. Esto es para mí, ¿no? Como las infusiones relajantes. No, esto, claro, no tenemos ninguna infusión que te ponga nervioso, ¿no? Nadie quiere ponerse nervioso. En todo caso, ponemos un café para activarnos, ¿no? Parece que hay un alimento para cada una de las etapas y se nos ha olvidado que se puede comer comida. Los niños comen comida y siempre nos crean para cuestiones que son irrelevantes, mi primera galleta, mi primer yogur, mi primer potito, mi primera papilla, no hay mi primera cereza, no hay mi primer tomate cherry, no hay mi primer quesito. Bueno, sí, mi primeros lácteos hay, pero no tenemos mi primera berenjena, para que nos quede claro. Es decir, toda esta publicidad agresiva siempre está en alimentos que son malsanos y que muchas veces la queremos llevar a un terreno de promoción injustificada. Las personas hemos comido comida siempre y nos ha ido bastante bien comiendo comida. ¿Qué pasa en aquellos? Vamos a hacer un salto tanto espacio como temporal. ¿Qué pasa en otros lugares cuando no se tiene acceso a estos productos? ¿Qué comen? Comida. ¿Qué pasaba en otras épocas cuando no se tenía acceso a eso? Comida. Ahora mismo han sustituido tanto nuestra cultura gastronómica que cuando un nutricionista le dice a una familia que las galletas y los cereales de desayuno no son sanos, la familia que le han quitado solo 2 alimentos cortocircuita y dice, ¿y entonces qué le doy de desayunar? ¿No? Esto sucede porque han sido tan arraigados, han formado parte tanto de nuestra cultura neogastronómica que ahora mismo no entendemos el desayuno sin galletas y sin cereales de desayuno o sin bollería. ¿Y entonces qué toma? ¿Y entonces qué toma? ¿Pero cuáles son las buenas galletas? ¿Las de avena? ¿Las de no avena? ¿Las con azúcares? ¿Sin azúcares? Parece que tiene que ser el concepto galleta y el concepto cereal de desayuno. Y vamos buscando las buenas. Y en realidad los niños comen comida, los adultos comen comida. En Japón a lo mejor desayunan pescado, desayunan arroz, desayunan una sopa, a lo mejor está rica frijoles y hace tiempo aquí se tomarían lentejas, gachas, en fin, comida. No necesariamente esas propuestas. Lo que quiero hacer con esta reflexión es que se ha conseguido mediante el marketing y mediante la comunicación sustituir culturas enteras gastronómicas. ¿Qué podrá hacer un sector como el vuestro si hace comunicaciones potentes? Y me planteo una cosa, sin mentir. Para que me entendáis, toda esta industria, o parte de esta industria, tiene que mentir, tiene que maquillar, tiene muchas veces que transformar los mensajes. Cuando tú tienes berros, cuando tú tienes tomates, cuando tú tienes simplemente un yogur, no tienes que maquillar, no tienes que inventar cosas para venderlo. Es decir, es una situación que está todo cuesta abajo, pero simplemente es cuestión de empezar cuanto antes a comunicar mejor. Los niños comen comida. Los niños comen la comida de su entorno, porque son seres humanos. Y los seres humanos comemos la diversidad
que hay en nuestro entorno. En Euskadi se desayuna lo que se desayuna en Euskadi. Punto. No papillas de 4 meses, de 6 meses, de 8 meses. Eso es una neocultura clásica. E insisto, no hablamos únicamente de maquillar. Hablamos de disfrazar por completo alimentos que son malsanos directamente por saludables y darle a los niños, por ejemplo, productos que pueden ser hasta 1/3 azúcar. 1/3 azúcar. Esto estoy hablando de que si lo sentamos en una trona y lo estamos atragantando a cucharadas, es una para ti, una de azúcar. Una para ti, una de azúcar. Y eso nunca lo haríamos con los niños. ¿Por qué los alimentamos así? Muchas veces porque no tenemos identificado en nuestro imaginario lo que verdaderamente tienen los alimentos que les damos a los niños. Y esto sucede mucho con las galletas. ¿Por qué damos galletas, además de que hay galletas para toda la familia, ¿no? Que a veces me encuentro a mujeres, cuando me identifica gente en el supermercado, y dicen, nene, ¿dónde están las...? Nene, se dice en Albacete. Dice, nene, ¿dónde están las mías? Dice, búscame las del colesterol. Y dice, y las de mi compañera para las de la estreñía. Y es eso, parece que hay galletas para cada momento y situación de la vida. Para el colesterol, para el estreñimiento, para los niños, para los adolescentes, etc, etc. Esto sucede. ¿Por qué no vemos realmente en el fondo lo que es una galleta? Porque no nos paramos a ver sus ingredientes. Nadie le daría por las mañanas a desayunar a su hijo galletas si pensase en sus 3 ingredientes. Esto es lo que no vemos por las mañanas, porque le damos a un niño galletas, pero no visualizamos qué es harina, azúcar y aceite de girasol o de palma. ¿Os imagináis diciendo, cariño, a desayunar, y tienes un bol de aceite de girasol, un bol de harina y un bol de azúcar? No nos lo imaginamos. O sea, nos parece ahora mismo una locura. Y cuando vemos estos 3 ingredientes, a lo mejor ahora mismo alguien está pensando, pues sí, no tiene mucho sentido. A lo mejor un yogur con nueces puede ser más saludable. A lo mejor simplemente una tostada con tomate puede ser más sano. ¿Cómo ha conseguido esta industria que no nos fijemos en estos ingredientes? No haciendo alusión a ellos. No vemos estos ingredientes. Vemos un tiranosaurio rex cuando está en esas galletas de dinosaurios. O ni siquiera vemos lo que hay. Algunos niños están tan alejados, tan completamente alienados del mundo de la alimentación, que ni siquiera identificamos cuál es el alimento. Es más, seguramente si hiciéramos una encuesta en esta sala y dijésemos, ¿me podéis decir qué cereal hay en cada uno de estos alimentos? Ni lo podríamos identificar todo el mundo. ¿Cuál es arroz? ¿Cuál es maíz? ¿Cuál es trigo? Yo qué sé, esos son los cereales del mono, de toda la vida, y los cereales de la rana. Hay veces que ni siquiera llegamos a identificarlos. Y estos constructos forman parte de nuestra cultura. Esto de que cenar paellas de guiris. Sabéis, ¿no? Que por la noche no se toma paella, y espero que no haya nadie de Valencia, cualquier versión de arroz con cosas, ¿vale? Para no ponernos nerviosos. El arroz por la noche no se toma la paella porque es de guiris. Pero en cambio irnos a tomar un sushi sí. ¿Por qué? Porque ahora es guay, es de guays tomarnos sushi por las noches. ¿Y a qué se debe esto? Pues simplemente a cultura gastronómica. Fijaos, yo siempre digo de broma que en el marketing de la alimentación todo es posible y que cojamos de ejemplo a la Piara. Paté la Piara ha conseguido la cosa más imposible del mundo, que es coger uno de los alimentos más malsanos, como puede ser una carne roja procesada, factor de riesgo de cáncer colorectal, de baja calidad nutricional, como es un paté, y hacer que sanitarios de toda España lo prescriban como fuente de hierro. ¿Cómo? Siguiendo todas estas estrategias. Los niños toman por las mañanas o a media mañana en los cumpleaños Coca-Colas. Si a un niño le dijéramos, ve a un bar y te pides un café solo con azúcar, infarta el camarero. El camarero infarta. ¿Por qué? Porque el café no es para niños y los refrescos sí que son para adultos. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos aquí en este foro? Bajo mi punto de vista es muy sencilla. En toda la clasificación de alimentos que tenemos desde la derecha hasta la izquierda, los que son saludables, los que ahora mismo son prioritarios en salud pública a promover, son los de la derecha, son los alimentos saludables, son las materias primas. Tenemos ya muy claro y ha pasado de moda el buscar todas esas menciones
que parece que eran muchas veces maquillando los alimentos, como esa transformación de lo bajo en grasa, lo light, lo ultra, lo rico en. Estamos teniendo una regresión en salud pública que está llegando a España, después de muchos años en Canadá, de muchos años en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Noruega, en Suecia, de volver al original, a las materias primas, a los alimentos mínimamente transformados. Y ojo, que no estamos hablando de superalimentos, no yuca, no maca, no clorela, no quinoa, que hay gente que se piensa que comer sano es caro, porque nos hacen muchas veces creer que sustituyen estos alimentos por nuevos superalimentos. A veces lo que es sano es lo vulgar, una berenjena, una patata, un boniato, un grelo, un tomate. Eso es lo que necesariamente deberíamos incorporar a nuestra alimentación, pero no tiene todas estas menciones que muchas veces nos nublan cuando vamos al supermercado a comprar. Estas son las tendencias de las últimas décadas en búsquedas de alimentación saludable y alimentación mínimamente procesada en nuestro contexto. Ha sido algo muy progresivo, la alimentación saludable está en nuestro contexto, pero lo mejor de todo es que estamos identificando claramente que es el sector de las materias primas el que va a liderar el cambio. No es el zumo de arándano con ultra antioxidantes detox, no, es la fruta, la verdura, las legumbres. ¿Cómo se puede hacer esto? Yéndonos a las mismas estrategias que hemos comentado al inicio de la charla. Y os pongo ejemplos de cómo es posible y cómo ya hay empresas con muy buenas prácticas que lo están comunicando. Si tienes una buena producción, se puede mostrar, se puede hacer didáctica, se puede hacer divulgación. La gente siempre quiere historias, la gente siempre quiere aprender. Lo que sucede es que muchas veces esa información no es accesible, pero si se la cuentas de manera cercana, como creo que vamos a ver hoy diferentes perspectivas, siempre el ser humano con esa curiosidad quiere acceder a ello. A lo mejor tu empresa, como por ejemplo ejemplos de colaboraciones que se hacen con divulgadores científicos, si tú quieres alertar de que el olivo tradicional está desapareciendo, porque es interesante para tu sector, se puede hacer de maneras distintas y buscando vías para actualmente llegar a lo que la gente no siempre tiene identificado. Yo siempre pongo, además de lo de patelapiara como contraofensiva, que si a mí me encargaron una vez que hiciese un vídeo sobre las acelgas, o sea, quiero decir, es la cosa más horrible del mundo que te puede tocar, es en plan, ¿cómo vamos a hacer un vídeo sobre las acelgas? El sector puede hacer cualquier cosa. Insisto, lo tenéis todo cuesta abajo, lo tenéis todo con el viento a favor. Lo que no podemos hacer es desaprovechar esta nueva ola que tanto a las personas que somos sanitarias necesitamos tener un sector primario potente para que los supermercados no estén inundados de alimentos superfluos, sino que estén inundados los mercados y los supermercados de lo que se produce, de las materias primas, porque ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que es la prioridad más importante. Y me quiero despedir con una imagen superpotente para quien dude de la capacidad que muchas veces tienen los alimentos mínimamente procesados, una materia prima. Bueno, esta campaña es de Plátano de Canarias, aquí con Mireia Belmonte y con Carolina Marín, que es fantástica porque une todo, deporte femenino, la visibilización, el deporte que no sea solo fútbol, en fin, es una campaña de 10. Al margen de eso, quiero que pensemos en una cosa. Vamos a pensar no en estas dos personas que no están tan acostumbradas a comer plátano, por eso de la piscina y por eso del bádminton, pero, por ejemplo, personas que sí que tenemos más identificadas, como Venus, Serena Williams y Rafa Nadal, que hay veces que en un gran slam dedican toda su vida para ese momento, para ese partido, para esa final, y a mitad de esa final descansan, se sientan en una silla y lo que abren de su mochila no es ni un producto especial para deportistas, ni una bebida isotónica maravillosa, ni un producto especialmente formulado para ellos y para ellas. Lo que sacan de esa mochila y se toman a medio del momento más importante de sus vidas es un simple y vulgar y patético plátano. Si Rafa Nadal y Venus Williams pueden parar en el momento más importante de sus vidas y tomarse un plátano, creedme que cuando nos vamos a la pachanga de los domingos, también nos podemos tomar luego un plátano. Si se puede a ese nivel, se puede en el momento vulgar. Hay veces que los alimentos que no han tenido el protagonismo se lo han robado. Estos alimentos no tienen historias que contar, o al menos no han sido contadas,
estos alimentos no tienen etiqueta, de modo que no pueden maquillar sus propiedades y estos alimentos muchas veces no tienen las campañas de marketing que necesitan. Como les han robado las palabras y como les han robado todas esas declaraciones, yo os invito a que el primer sector, a que los sanitarios y a que toda la gente que nos dedicamos a comunicación en medios, les demos a estos protagonistas las palabras que un día, al quitarles todas esas etiquetas y esos envases, un día les robamos. Démosle voz al sector primario. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, mi dieta kojea dio Aitorrek, eta erren galantak egiten ditugu, bai, ez dago zalantzarik, zer pentsa emateko moduko hitzaldia aurkezpena izan da Aitor Sánchezena. Bueno, hasieran esan dizuet lau atal nagusitan banatuko dugula gaurko hau, lehendabizikoan murgilduta gaude, eta lehenbiziko gaiari dagokion solasaldian murgiltzeko Izaro Iraetari eskatuko diot laguntza. Izaro izango dut gaurko ekitaldi honetan laguntzaile. Izaro, mesedez aurkez iezaguzu lehendabiziko atal hau eta bertan izango ditugun solaskideak. Egunon, Xavier, egunon guztioi ere. Egia esan Aitorrek oraintxe hainbat gauza oso interesgarri dizkigu eta adibide garbiak ipini dizkigu, ezta? Orekaren bila abiatu gara gaurko honetan eta elikadurari so egingo diogu lehenengo ardatz honetan. Argi dago elikaduraren joerak etengabe berritzen eta aldatzen ari direla azkeneko garaietan. Kontsumitzaile profil berriekin azkenik ere merkatuaren eskaintza ustezko behintzat elikagai eta produktu osasungarriagoetara joan da. Sarean ikusten ditugu termino berriak etengabe. Foodie, vegano, healthy food, sarean etengabe aurkitzen ditugun terminoak dira. Kezka horrekin edo hortik abiatuta bilaketa batean gaude, etengabe oreka horren bila eta janari eta elikagai osasuntzuen bila, ezta? Eta ez da harritzekoa sarean gauza asko topatzea. Adibidez, Pariseko elikaduraren berrikuntza topaketan, hor ikusten duzuen honetan, iaz aurkeztu zuten ikerketa baten arabera, kontsumitzaileen 76% kalitate gorenekoak eta kalitatezkoak diren produktuen autokonstientea egiten du. Garrantzitsua da, konstientea egiten du. Ez dakigu zergatik, adibideak edo kausak anitzak izan daitezke, gure burua lerden ikusi nahi dugulako, osasuntsu aurkitu nahi dugulako gure burua, loan nahi dugulako, denetariko informazio emaria jasotzen dugu sare sozialetatik eta webguneetatik. Aitorrek aipatu du berak esan duen hitzaldian, jaten dugunaren eta osasunaren arteko erlazio zuzena eta estua dela. Kontrako muturrean aldiz, eta Aitorrek askotan aipatu du gosariaren garrantzia. Zer gosaltzen dugun. Begira, zer dioen ikerketa honek. Ikasleen 3% ez du gosaltzen behar bezala eskolara joan aurretik. 15% likidoak baino ez omen ditu hartzen eskolara joan aurretik. Hemen, esaten dute aurrei buruz, hemen gaur adin guztietako jendea bildu gara, oso gaztetxoak ere ikusten ditut, horre atzekalde horretan. Zuei galdetuko dizuet adibidez, zenbatek gozaldu duzue likidoa bakarrik, beraia izaten diet gaztetxoak hor daudelako. Esku altxatzerik bai, likidoa bakarrik gozaldu duzuenok? Ez dut sinisten, 3 bakarrik gozaldu duzue likidoa bakarrik gaur? Horren arabera, hemen bildu garenak, badirudi orduan, eguneko, nutrizionistek dioten bezala, eguneko oturuntza edo unerik garrantzitsuen elikadura dagokionez gosaria dela, eta hori behar bezala egin duzue, beraz, zorionak eta likidoa baino gozaldu ez duzuenok, animatu eta Aitorrek esan duen bezala, sartu sukaldean, atera elikagai osasuntxoak eta ekin bide horri. Esan duguna, kontrako muturreko adibideak ere sarean asko aurkitzen ditugu, ez? Badakigu gosaria oso garrantzitsua dela, eta hori gure aurrekoek ere bazegiten noski. Baina puntu honetara iritsita,
galdera batzuk egiten dizkiok nik behintzat nire buruari, ez? Gure baserri eta natura baliabideetan oinarritzen den kultura gastronomikoaren esentzia horretatik urruntzen ari algara. Gure jatorrira bueltako kontzientzia batzutan ere ikusten da, ez? Kontzientzia hori badagoela, baina kontzientzia hori benetakoa da, ala elikaduraren moda eta joeren ondorioz sortutako zerbait da. Galdera horiek nik uste dut mahai gainean jarri behar ditugula ikusteko zer nolako eragina duten modak, joerek eta elikadurak duen benetako garrantzia noski. Eta elikadura ohiturei lotutako lehenengo ardatza izango da orain garatuko duguna. Horretarako lehenengo mahai inguru honetan parte hartuko duten solaskideak aurkeztuko dizkizuet. Oraitz Garzia, bera kazetaria da, ne bali maduzu pasa Oraitz. Bera kazetaria da, El Diario Basko egunkariko gastronomia aditua. Egunon, Oraitz, nahi ezun tokian jarri, bai. Edurne Maiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle laguntzailea da, pertsonalitate, ebaluazio eta tratamendu psikologikoen sailean, eta horren gain dietista ere bada. Aizpea Oianeder, bera sukaldaria da, eta Donostiako Xarma jatetxearen jabea. Iratxe Casado, Mai Baiaskora proiektuaren arduraduna, eta Javi Rivero Tolosako Ama tabernaren jabe eta sukaldarietako bat. Ongi etorri guztioi, eta horre bertan Aitor Sánchez daukagu, beak esandakoaren ondotik ere ziur mahai inguru honetan zer esana ere izango duela, eta beraz bertatik ere parte hartzeko aukera izango du. Beraz, Xavier, hementxe solaskideak, lehenengo solasaldi honetan parte hartzeko dagoeneko prest daudena, beraz, orain hitza zurea da, Xavier. Tira, hementxe ditugu gure solaskideak, eta ez dago zalantzarik mami handiko gai baten aurrean gaude. Oraitz, Edurne, Aizpea, Iratxe, Javi, Aitor, nahi duzuenak heldi ezaiokezue. Konsumitzaileen 76 arduratzen omen da janari osasungarriak eta kalitatezkoak erosteaz. Horren bila joaten direnak 3tik 2 dira. Beraz, benetan algaude jatorrira bueltako kontzientzia baten aurrean? Oraitz. Bueno, nik uste dut baietz, ez? Azken finean, nik sentsazioa eta ingurukoak eta begiratuta nik uste dut badagoela nolabaiteko itzulera hori, ez? Merkatura eta baserrira, ez? Azkena, inguruan eta zabaldu dira azken aldian, ez? Kontsumo talde horiek, postua egiten dutenak, ez? Bertako produktuak eta erabiliz, ez? Eta, gero azken aldian, Aitorrak eraipatu den bezala, ez gaude, joera asko dago, osasuntxua eta hitzoiek erabiltzeko, baina, nik uste azkenan ere, ez dugula aztu behar ere, hemengo ohiturak eta nola izan diren urteetan zehar, ez? Eta nik uste, gure arbasoa ere galditzen dugu osasuntxoa, esango digutela dezela, baratzean ezten zen edo azten zen barazki hori, edo bere baserritan eta ezen ziren animaliak, ez? Eta nik uste, badagoela pixkat, atzerako itzulera hori, egin batean, mugitzen ari dena. Edurne, atzera buelta, kontzientzia, zer pentsarazten dizute termino horiek? Nik uste dut, nire erabat dauzuna Oraitzekin, kontzientzia hori nolabait piztutzen ari dela, ez? Eta nik uste dut arbasoetan askotan ere esaten da gaur egun teknologia asko daukagu, gure inguruan, asko aurreratu dugu, baina garai bateko filosofo ez ere batutan aztu egiten geha, ez? Eta nik uste hortara, kontzientzia horretan ere horrek pentsarazi eta hausnartu egin behar digula, ez? Ez zeukaten beraiek garai haietan, ez? Gu daukaguna gaur egun hainbeste teknologia, baino jakin bazekiten, ez? Niretzako jakituria hortara berriro bueltatzeko tendentzia edo nik uste beharra dela gehiago, ez? Gizaki bezala. Sukaldariok hori sumatzen duzue? Aizpea? Bai, lehen esan dezuten bezala, moda antzeko jarri dela, ez, jarrera hori, ez. Eta, nire garaian ere, sukaldaritza hasi nitzanean ikasten,
orduan ez zain hainbeste modakoa izan, ez? Baina horrek egin zuen, orain lehen sukalde batean sartzea, orain dela 20 urte ni hasi nitzanean izaten zen, lanbide bat pixkat, beti itzalean egotea, edo leku hola sombriotan, eta orain berriz sukaldari izatea modan jarri da, eta horrek egin du, sukaldarien lanbidea bere puntuan jartzea, ez, eta pixkat hori igual nekazariekin eta mundu horrekin ere, naiz eta modan jartzea, beraien lanbidea eta ere ari da bere lekuan jartzen, eta hori beti ona da, naiz eta moda bat izan, ez? Beraz, zuk 20 urteotan bilakaera bat sumatu duzu horretarantz. Bai. Javi, zu ere sukaldaria zara, Tolosan Ama tabernan diharduzue, eta garrantzia handia ematen diozue bereziki horri. Bai, azkenen hasieratik ikusi genuen ez, genden toki privilegiatu hortan ezinbestekoa genula gure identitatea, gure nortasun hori platera araztea, ez da? Eta ikuste dugu, denborakin dakagun abiadura horrekin, eta gian impultsiboki bizi gehalako deskonexio bat sortu dela, ez da? Elikadura kultura, ez gastronomia kultura, elikaduraren kultura eta egunerokotasunen, dakagun erritmo horrekin. Zer gertatu zego, guzti ikuste deskonexioi ja oso fuertea dela. Berriz konektatzeko modu berriak bilatu behar ditugula. Ez da produktua atzetik handoen pertsonak, atzetik handoen platerak, eta hori konektatzeko modu berrik sarek eta bardia. Orduan, ze iruditzen zait, tradizioa gurea dena oso urruti dakaula, eta ez deula nahikoa gerturatu gaur egungo abiadura. Orduan, ni uste bi aldetatik handaola lan txikioi edo erronka txikioi. Baina erabat ados, deskonexio handia daola, eta badakaula gogoa, bueltatzeko, baina, esfortzu handien behar deula, eta nahiko urruti dagoen dikan, baina esan bezala gogo eta intentzioi badago. Ikuste dut demanda txikioi bai. Zuek bostok gaur behar den bezala gozaldu alduzue? Ez. Neu hasiko naiz. Nik gaur ez dut gozaldu. Eta zuek ere, inork ez duzu ongi gozaldu. Aitorren azterketa... Likidoa bakarrik. Likidoa bakarrik. Gazteko ez dela bai. Eta Aitor, hauek zerbait badakite, mundu horretakoak dira, eta... Sí. Pero creo que no he amplificado, ¿no? Puedo... Ha coincidido, lo siento. Hay muchas veces que cuando surgen este tipo de preguntas buscamos siempre lo óptimo, ¿no? Como identificar qué es un alimento saludable, qué es un desayuno saludable, has desayunado bien. Y muchas veces en dietética decimos que lo importante es no fastidiarlo. Es decir, ¿cómo es comer saludable? No comer de manera superflua. Mira, podemos o no desayunar, o desayunar huevos revueltos, o desayunar una tostada de pan con tomate con aguacate, o simplemente luego tomarnos a media mañana del trabajo una fruta. Da igual, lo que sea, cada uno. Lo que es importante es que los espacios de ingesta no estén dominados por alimentos que son superfluos. Es decir, ahora mismo en dietética estamos muy alejados de saber lo que es una dieta óptima, de cuál sería la mejor alimentación para el ser humano, porque puede ser en Euskadi diferente a la que puede ser en Yokohama. Lo importante es que sea saludable, materias primas, esa base la tenemos, pero en dietética ahora mismo lo importante es que no sea una ingesta perjudicial. Esos factores los tenemos muy bien identificados, por lo tanto, mientras tú no comas alimentos superfluos en tu desayuno, nos vale tanto como un ayuno, hasta media mañana, ya tomaremos algo, como haber tomado Pero no tendría que ser habitual, claro. ¿Por qué no? Lo que no tendría que ser habitual es que hubiera colacao, galletas y cereales de desayuno por las mañanas, y ahí nadie se escandaliza. Es decir, tenemos sobre todo la cultura del desayuno de hay que meter esta ingesta porque si no los niños se desmayan. Vaya porquería de especie si no somos capaces de levantarnos de 8 horas durmiendo e ir a un colegio a un pupitre estando sentados. Pero nos asustamos y preferimos hincarles 50 gramos de azúcar antes de que luego se tomen a media mañana un plátano. Nelea labari eskaini diot. Platano bat nahiz dugu saltzeko, eta ez ama ez, eta junga ezer jangabe. Ez zuen nahi platanoa ez da ere. Eta beste ez erreztu gozaldu. Kolakaua. Kolakao. Listo. Baina platanoa eskaini diot, hori da historia. Gero ikastolara juten da, bokadioa jango du, osea, berak esaten duna pixkatez, ez du jaten, baina gero bere bokadioa jaten baldin badu, lasai gehatzen naiz. Iratxe, zuek catering enpresa bazarete,
mai bai askora izanekoa. Zuek gosari ez etzarete arduratzen, eskolara joaten den, zu zeureen ez bai, baina bestela eskoletako aurren gosariaz etzarete arduratzen, gosalduta doazenak gosalduta doaz, eta etxean eman dietena jandute, baina gero, gure kulturan behintzat eguneko otordu nagusia edo konsideratzen dugun hori, ez dakitala izan beharko hotelukeen, baina bazkaria zuen esku izaten da hainbat ikastetxetan. Bazkari osasungarriak ematen dituzue. Hombre, bai, esan behar. Arreta berezia jartzen dituzue horri. Eta garaibateko eredua baino osasungarriagoa dela iruditzen zaizue. Bai, guztiz, gure konpromisoa horretan datza gainera. Osa, gu konstiente gera zer jaten dugunaren indarra, ez? Horrek ze indarra daukan gure gorputzan eta gure bizitzan ere bai, ez? Gu aspaldin hasi ginen ja produktu lokala eta ekologikoa jartzen, eta bueno, horre borroka handia izan dugu azken 10 urtetan, eta orain beste momentu batean gaude, ez? Bai, lehengo galdera adibidez esan dozuna, gero eta gehiago konsumitzen da, gero eta gehiago, ez? Kontzientzia gehiago dau? Baietz, hori esan behar dugu. Baina ere kontziente gara, gure etxean esaten dugu gaudela orain belaunaldi bisagra batean, ez? Osea, nondik atozen eta nora goazen, ez? Eta bisagra hori gure lana, behintzat main, da bisagra hori gero eta zabalago egotea umiekin. Ze gure umiak izango dira etorkizuneko erosleak, ez? Eta, bueno, beraiekin orain, gu esaten dugu askotan, gaur altzatzen garela gu etxean, altzatzen garela goizeko 8etan, baina eguerdian etorkizunean gaudela jalanian. Ze umiekin lan egiten dugu, ez? Eta orain beraiekin lantzen duguna, etorriko zaigu bueltan, 10 urte barru. Lehen zenbait joera aipatu ditu Izarok, healthy, bio, real foodie, vegi, izenak denak ingelesak dira, baina ez dakit zentzu handirik ote duten joera horiek bertakoari ertxiki loturik egon ezean. Horrela aldaude, edo badira piperrak ibarratik edo txiletik datozkion bat ere axolarik ez duten veganoak ere. Edurne. Nire sartuko epaitzen, ez? Vegano hoietan, ez? Nik uste dut moda dagon momentuan egon daitekela. Modak bultzatua eta moda horrek ekartzen duen, bastakit, satisfakzioa sebete horretan bultzatuak egongo dian pertsonak. Baina nik benetan sinisten dut hor veganoa edo vegetarianismora bultzatzen dan pertsona batek badaukala hausnarketa, zer jan nahi du, nondik datorren, eta hortik hangoa zela, ez? Baina pentsatzen dut denetarik aurkitu dezakegula, ez? Gaur egun gizartean. Zuk ez daukazu beraz oinarririk esateko moda horretan murgilduta dagoen jendea, gai hauek oso axaletik bizi dituen jendea dela kasu askotan. Ez, egia esan, ikerketa munduan behintzat ez nago hor murgildua eta ez nintzateke ausartuko horrelako zerbait esatea. Eta sukaldarion susmoa zein da? Moda, axaleko modak dira edo benetan sustraituta dauden ohiturak? Nik uste ja ari dira ohitura onak hartzen eta jendeak ja begiratzen ditu ondo nondik datozen gauzak eta, egun batetik beste batera ez dira aldatuko, baina nik uste ja jendia kontzientziatua dago eta begiratzen du nondik beraien elikagaien jatorrian nondik datorren eta aukeratzen du nahi duna, ez? Radikala ez da aldaketa, baina nik uste gutxinaka egiten nahi dela. Nik hor, ikusten dudala, ezagutu ditut nahiko gertu eta nahiko inguruan kasuak, erabenak, egun batetik bestera esan dutena, ni veganoa naiz edo vegetarianoa naiz, ez? Osa, dago pixkat nik uste mundu horretan moda antzeko edo moda ikutua duen hori, jendea orain nola mugimendu asko dagoen horren inguruan, nik moda horrekin edo bat egiten dut, baina gero ere Edurnek esaten zuen eta Izpek esaten zuen, ez? Dago beste asko konstiente dena, nola baiteko filosofia bat daukana barruan, eta arrazo hitzen dizuna, zergatik den vegano, zergatik den vegetariano, ez? Baina, nik uste dagoela puntu bat, eta, Javi eta Izpeak ere ezagutuko dituzte, ikusten da moda bideo horretan, jatetxe askok ere bideo hori ireki behar izan dutela, eta, beti uki behar dutela kontuan ere, ez? Azkenean,
olako geroz eta gizartean, talde handiago bat, olako sukaldaritza eta olako platerrak edo olako jateko ohiturak eskatzen dituena, eta azkenan, badaude lekuak horri mugatzen dira, ateak zabaldizkiotenak. Zuek, Javi, ez duzue Txiletik piparrik ekartzen, Ibarra ondoan daukazue, baina ikusten duzu bezeroek benetako garrantzia ematen diotela horri? Bai, eta, pixka lotuta, igual horreitzek eta ezpek esan duenea, ez? Azkenen, bilakatzen veganismoan eta bertakotasuna, bila kompatible badia, batak ez du besteak entzen. Ze pasatza, askotan hartzeula erronka pertsonal bat bezala, ez, vegano izatea edo konstiente koherente izatea, eta porrota datorrenian edo zailtasunoi bilatzei jugunen bertakotasunetikan ez dindalako vegano izan askotan, ez, dan alde batea utzi eta ez du pertsonako onartzen, ni konstiente naiz, koherente naiz, eta modu honetan, Ibar Sánchezek esan duen bezala, ez, lasai jangoet, nire elikadura hau izango, eta saiatuko naiz alik eta ondo niken. Gu bai egia nabaritze deula, ez, bertakotasunari garrantzia handia ematen zaiola, baina gu hasieratikan hola komunikatu deulako. Eta saiatu gehalako horren atzen daun pertsona hiri aurpegi bat jartzen. Orduan jendeak doble baloratzeu. Honekin ze lortze du, bertakotasunari elikaduraz gain nortasun konexio bat sortzea. Eta orduan, pertsonak beria defenditzeu, eta tolosarrak baldin makate gauz bat, tolosarra dela. Tolosako bagarruna munduko onena dira. Ibarrako piperra, munduko piparrik onena da. Eta ikusten egia horren defentsan, gogo handiz eta inguruko inpaktu handitzen dijoala. Orduan, nik esan nuke baietz, azkenen garrantzioi gure oinarrin daula. Gure kasun oinarrizkoa da. Eta nola jartzen zaie aurpegia ekoizle horiei? Gure ustez saren bitartez. Ekoizleen aurpegik eta da informazioen transmisio hau, belaunaldi berri egin bertzaiez, lehen aipatuzun bezala, kontsumitzaile berri izango diren horiei. Betikok, gure bezerotzan edade medioa 50 bat urte izango, baina horiek bakite, ontxo noiztien garaien, alkatxofa noiztien garaien, tomate honak Tolosan urriko lehenengo hastian daudela. Baina gazte berrik ez. Eta badago joera hori ez, gogoz ikastea etorri nahi duenak. Ez, abiez guri askotan deitzegu eta bai, baina vegano, lasai dazkazu ontxoak, alkatxofak, forru, plater bezala. Ez du beti animali bat berduratekin hasten plateren saiatzea oso unitariok izaten. Orduan, saiatzen aigea oso modu basikoan eskura dakauna komunikatzen. Saren bitartez, Instagraman bitartez, Facebookan bitartez, baina oso komunikazio errazen. Gu momentun, eskua dakauna, argazki bat io eta hause egia lantzen. Ez du gehiago esaten, ez du informazio saturatzen. Pixkat Ibar Sánchezek esatezuna ez, informazio gehiagizko horrek impulsiboki erostea edo kontsumitza bultzatze gaitulako. Kontrako joera nahi gara, pixkat gauzak errazten da lehuntzen saiatzen. Eta Iratxe, eskoletako aurrek ematen aldiote bat ere baliorik janariaren jatorriari eta geure lehen sektorearen emaitza izateari edo esate baterako behin baino gehiagotan entzun izan dugu, ez nik nahiago dute granjako oieskoa, baserrikoa baino xamurragoa da eta. Bueno, zoritzarrez, ez dira horren jabe, ez dakite. Beraiek ez diote horri ardura edo importantzia ematen, behar duen importantzia ematen, ez? Eta hortik hasi izan gure refleksioa maimai lantzeko, ez? Gure maimai adibidez lantzen dau alde gastronomikoa eta gero ere dauka alde pedagogikoa. Ze horretaz jabetu ginenean, esan gendu, ostras, gaude, kristonalegin egiten, produktuarekin, eta, sartzeko menuetan, eta hori askotan ez da erreza, hor, asetzen dugu bai gurasoak eta bai eskola, edo ikastola, baina ez, umia pasatzen dira, 175 egun gure jantokitik, eta ez dakite zer jaten duten. Orduan, guzartu dugun adibidez da alde pedagogiko hori, ez? Eta, zuk esan duzu moduan, da, informatzen egiten ditugu bereiekin tailerrak, alegin guztiak egiten dugu, etorkizuneko erosleak izango direnak ere, kultura hori hartzeko, ez? Ikastoletan gaude, edo eskoletan gaude, eta hor kultura erakasten da. Eta gure ere kultura da. Horaitzek esan du, badirela nerabeak, batean vegano izateko autua egiten dutenak. Aitor, hori nola kudeatu daiteke? Geuri gertatu zaigu. Guk 17 urteko mutiko bat, 15ko alaba, eta 12ko beste mutiko bat dauzkagu. Eta batean, 12koak esan digu vegano izan nahi duela. Eta jakina, gure etxeko ohiturak eta funtzionamendua eta dena airean jartzen du.
12 urte, hori nola kudeatu behar da, nola bideratu behar da, zer esan behar zaio, aizu, aurrerako izango duzu zeure bideak aukeratzeko eskubidea eta oraindik zoaz guk markatzen dugun bidetik, edo eman behar zaio bide hori garatzeko aukera. Vale, primeramente por matizar una de las cosas que se han dicho, que estoy de acuerdo con las compañeras cuando lo han comentado. El veganismo, a diferencia de las otras corrientes que se han nombrado, es la única que no es una moda per se. Es decir, el veganismo es la única tendencia alimentaria que ha tenido un crecimiento constante y que no únicamente tiene motivaciones de consumo superfluas como estéticas, etc, etc. El veganismo es un crecimiento mundial imparable, nos lo dice todas las tendencias, y esto no es una moda como los runners, el pádel, el póker o los gin tonics. El veganismo es constante y cada vez va a ir a más. Es algo que el sector y que la sociedad tenemos que tener claro y que no hay que entenderlo únicamente como dieta vegana, que el veganismo es un estilo de vida. Cuando nos lo llevamos al punto de vista del sector, y siempre hablamos de frutas, verduras, hortalizas como muy arraigadas al veganismo, quiero recordar una cosa. Desde el punto de vista nutricional, una persona que siga una dieta vegana o una dieta convencional tiene que tomar exactamente las mismas frutas, verduras y hortalizas que una dieta convencional. En el veganismo solo cambia la fuente de proteínas, que hay gente que toma carne y pescado, el vegetariano pues únicamente tomará legumbres, huevo y lácteos, y el vegano únicamente tomará legumbres. Solo cambia la fuente proteica. Tenemos que tomar las mismas verduras, las mismas frutas, eso se mantiene. Yéndonos al punto de vista de adolescentes, si en mi contexto me quito ahora el traje de sanitario y me voy al punto casi de sociología. Si un adolescente en nuestro contexto nos dice que quiere ser vegetariano o vegano, yo haría una fiesta en casa. Tienes un chaval de 12 años que se está planteando muchísimas cosas. Enhorabuena, familia. Eso es lo primero. Es decir, muy bien educado eso. Ahora, vamos al punto de vista de cómo encajamos esto en esta sociedad. Somos una sociedad que tiene un constructo de consumo basado en carne y que hay muchos miedos. Uno de los mitos sanitarios más frecuentes en nuestro contexto es que parece que si un niño no va a tomar carne o pescado, su salud puede estar en peligro. En cambio, no pensamos en los que a diario desayunan galletas o todos los que llevan bocadillos de salami y de chorizo al colegio. De eso no nos preocupamos. Nos preocupa de si una familia le está quitando carne o pescado al niño. Eso no sucede. Pero lo primero que digo, tranquilidad, si en Bombay y en Nueva Delhi pueden 600 millones de personas ser vegetarianos, digo yo que en San Sebastián va a ser fácil ser vegetariano. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, sacudirnos los prejuicios, informarnos bien, y en este sentido hay que tener en cuenta que quizás el profesional sanitario de nuestro contexto no está muy bien preparado en España. Primero porque no tenemos la figura de dietista nutricionista en sanidad pública para que nos pueda aconsejar con total naturalidad. Tú vas a Canadá o a Reino Unido y dices, soy embarazada vegetariana, y dicen, ah, pues esta fotocopia. Tú vas aquí y casi te llevan a servicios sociales. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta e intentar, de alguna manera, que entre todos los sectores, los caterings, que vean con normalidad una adaptación a lo que viene siendo esos comedores escolares, que la restauración esté preparada también, de alguna manera, para tratarlo con normalidad, que los medios de comunicación no lo traten como vegana intenta escalar el Everest y muere en el intento, ¿no? Como se dice a veces en muchos titulares, o familia que le daba a su hijo dieta vegana muere por desnutrición. Mira, ha muerto por desnutrición porque no le alimentaban, no porque fuesen veganos, ni del Atleti, ni de la Real Sociedad. Quiero decir, vamos a ver las variables causales. Y ahí hay muy poca seriedad respecto al tratamiento del veganismo en medios de comunicación. Necesitamos más espíritu crítico y tratar los temas con la seriedad que se merecen. Edurne, zu ez zara baserritarra, baina baserritarren alaba bai. Modan dagoen beste terminoetako bat mindfulnessa da, alegia meditazioa. Seguru asko hitz hori ez zuten sekula entzungo, oraintsu arte behintzat, zure gurasoek, baina horren beharrik ere ez zeukaten, ez da? Bizimodu hark hori bere baitan zeraman. Bai, egia biak dia baserrian jaioak, baserrian eziak, gero gaztetan herrira jaitsitakoak, baina oraindera ja urte deixente berriro baserrira bueltatu dianak, ez? Eta hor gauza ezberdinak aipatu dituzu, egia da belaunaldi gutxitan aldaketa handia ondala, eta, bueno, nahi ze pentsatu handia eman dit, ez? Alde batetik ere bago,
nire ustetan baserrian jakintza handi bat, ausartuko nintzake jakituria dela esatea, ez? Bai baratzean, bai animaliekin, animalien ezagutzan, sendabelarren onurak, eta beldur puntu bat ere badaukat, ez? Hori galdukote den, ez? Bai gure aitona amonak, gure gurasoak, bukatzearekin batera, ez? Eta gero mindfulnessa aipatu duzu, psikologia fakultatetik nator, eta gure helburua da gizakion ongizate psikologikoa, ez? Eta, aztertuz azken urteetan ze tendentzia sortzen ari dian, mindfulnessa oso modan dago, ez? Eta pixkat begiratuz mindfulnessa azken finean da orainean eta momentu honetan egoteko aukera, ez? Eta nolabait barne begirada bat, eta horrekin gure buruarekin lotura eta Javierrek konexioa esaten zuen, ez? Eta, nire hausnarketa eta hipotesitako bat izan daiteke ea honek badaukan, ez? Haustura honek, zergatik ari gea, ez? Konexio hori bilatzen. Ea baute daukan, landa eremutik hirira etortzen zerikusi edo horren ondorio ote dan, ez? Azken finean, baserrian, baratzean gaude, naturarekin erabat elkartuak harremantzen gea, gizakia naturaren parte da, eta hor badaukat, ez? Nire hausnarketa puntua ea, galtzen ari ote gean, ez? Naturak sortzen digun konexio hori, eta horregatik gizakiok hirian, 8 ordu lan egin ostean, meditatzera konexio horren bila joan behar. Hiruzpalau minutu geratzen zaizkigu, azken ideiaren bat transmititu nahi baldin baduzue arrezazue buruan. Horaitz, lehengoan zurekin hitz egin nuenean gauzatxo bat aipatu zen idan, buruan geratu zitzaidana. Elkano jatetxea aipatu zen idan, Getariako Elkano jatetxea, Michelin izar baten jabe da, eta itsasoko lehen gai freskoak eta parrilla besterik ez du. Kasik. Bai, zen ikusten, azkenan aizpeak ere aipatu du lehen, ez? Badagoela, orain ja sukaldari zate hori, badaukala nobaiteko prestigioa, ez? Nik zorionez aitaren bitartez txikitatitzak ezagutu dut, eta beti izan dira bizkat lehen ozan, ez dakazu ikasteko ez orduan sukaldari sartu zait, ez da orain unibertsitate dago eta denez. Eta orduan badago nola aiteko, Michelin izar bat lortu alizateko, egin behar dezula, ez dakit nolako sukaldaritza 20.000 gauza sartuta plater berean, askotan galduta ere ezakizula ez da zerz jaten ari zaren. Eta nik aipatu nizun hori, ze azkenan bada Elkano, pixkat gure betiko ituren eredu hori ez, azkenan esan dezuna, harreman zuzena arrantzalekin, harreman zuzena itxasoarekin, eta gure etxeetan da gure arbasoetan, nik uste oso garrantzitsua izan den parrilla horrekin ez. Eta horrekin badagoela munduan izena lortzea, munduan ospea lortzea, eta sukaldari zaren munduan referente izatea, ez? Eta, nik uste gure herrian zorionez, eta ni egia esan, azkenan mundu hortan ibilita oso zorteunak garela horrelako 1000 toki dauzkagulako, ez? Eta bai gure baserria, bai gure lurra, bai gure itsasoa, bai gure baserritarrak ondo zaintzen dituztenak, eta, hemen ereduak badaude, eta gero, orain ere badagoela, azpimarran jartzeko bide horretan, platerei ere abizena jartzen dizkietenak, ez? Zanez produktua zinaik eman dian, ez da, nik uste eredu asko daudela, nik Elkano aipatu nizun, azkenean Michelin izarra badirelako nola referentzia, baina ere Bizkaian Etxeberri munduko 6. jatetxe honena omen da, eta eredu asko daude, betikotik mundu zabalera zabaldu dira. Aizpea, zuen arrakastaren atzean badago filosofia hori ere, baratzetik platerera, itxasotik platerera filosofia hori? Bai, egia esan, saiatzen geha, garaiko produktuak erabiltzea, horrek eramaten du, gertuko produktuak erabiltzea, eta adibide bezala ere, orain dela 15 urte, pasa genitun 5 urtez Extremaduran bizitzen, sukaldatzen hor dehesa batean, 50 kilometro tala etzegoen ezer, bakarrik hori barrialde txikiak, eta bertako jendea, eta gu naiz eta Xabitani naiz eta Gipuzkoar Donostiarrak izan, ez genuen hemengo sukaldea ara eraman, baizik eta egin genuna da adaptatu gure burua eta gure sukaldatzeko modua, zertzegoen gure ondoan ikusi, eta horrekin sukaldatu. Eta azken finean hori da, ez binake hor Extremadura legatza saltsa berdean egitea, ez dauka bere ardatza, orduan hori. Eta hemen saiatzen gara berdin egiten ja gure lurraldean eta gure etxean, ez? Eta Iratxe, main pedagogiari garrantzia handia ematen diozue.
Bai, gehitu egin diogu, pentsatzen dugu umia gauz daudela gurekin 3 ordu iaia egunero, jantokian eta patioan, hor bi alde horieko daltzen dugu, eta hor momentu eta denbora eta lekua daukagu erakusteko. Gu sentitzen duguna, gure lurraldea daukan aberastasuna, eta beharrak, gizarte beharrak ere badauz, horiedanak umiei erakusteko. Horren tartean, guretzat ezinbestekoa da elikadura. Azkenean umeak gurekin bazkaltzen dute, egun askotan, urtean zehar, eta urte askotan gainera. Orduan hor bai egiten dugu pedagogia, produktu pedagogia, gure lurrako pedagogia ere bai, baserritarra, nondi gatozen, gauza pila bat egiten dugu. Gaurko lehenbiziko solasaldi hau amaitzeko norbaitek azken ideiaren bat edo azken apuntetxoren bat eman nahi badu? Nik esan nahiko nuke hori, ideia hon bat irudiko litzaidakela, ikastoletan, ikastetxetan, gai bezala, matematika izango balitz bezala edo euskerako asignatura, hori ez, elikadura eta hori egon barko lukela txikitatik, ez, gai bezala. Eta beraiek ja jakitea, hori zer dauka berenjena batek, zer dauka, eta beraiek jakitea, hori ere, osasungarria izango dela, beraien bizitzarako. Oraitz, Edurne, Aizpea, Iratxe, Javi eta Aitor. Eskerrik asko denak. Umeek ere badute lekurik, aurreko urteetan ere izan dute eta aurtengo honetan ere badute lekurik umeek eta tailer didaktikoetan parte hartzen ari dira. Horri buruz informazio zehatzagoa Izarok berak emango digu. Izarok. Bekaixo, berriro ere zuen tokietara eseitzeko gonbitea luzatuko dizuet. Izan ere orain beste protagonista batzuk izango ditugu. Protagonista txikiagoak izango dira. Aipatu da ez, pedagogiaren garrantzia, noski, ezagutza. Zein garrantzitsua den ezagutza. Ezagutza da guztiaren oinarria azkenean, ez da? Eta ezagutza hori lantzen hastea txiki-txikienetatik ezinbestekoa da. Gaur gu hemen Calleja entzuten eta Aitor entzuten, eta solasean gaunden bitartean hemen kanpokaldean tailer batean aritu dira gaztetxo batzuk, eta hoiei eman nahi diet, ongi etorria, etorri, gerturatu ona. Kaixo, torri honea denak. Eseriko gea lurren, igual hobeto ez da, hemen zilak oso altu daudeta. Jarri, horrea behidaka. Torri, guazen hemen esertzea. A ber, jarriko gea eserita. Azteko, bera zenbat jende. Baina, etorri, jarri zu hemen, zuk nola izena dezu? Ibone, torri honea, Ibone nere aldamenea, zure bai. Eta zu ere jarri hor, biok. Ala, jendea ikusi alizateko, edo jarri hemen, zu nola izena dezu? Naia, ala, zu hemen, erekin naia, ala, apatxin hemen. A ber, nundik etorri dira neskamutil azkar hauek? Axularretik. Axular da eskola, ez da zuen eskola, eta nun dago eskola, Axular eskola? Aieten. Aieten, Donostiko puntan, ez da, punta baten. Beraz, denak donostiarrak zeate. Ez da? Bai. Zenbat urte dituzue? 5 urte. Eta orain arte hemen kanpoan aritu zarete, jolasten eta ikasten, ez da? Bai. Zenen urte betetzea? Oinarrena. Eta? Eta nun daude oinar da beinat? Zuze oinar? Zorionak, Maitea! Txalo bero behantzako. Gero zorionak abestuko dizkizugu, Eta zuk, begira, hemen ikasten gauza askotan aritu zarete, Beinat goien dago, berari ere zorionak emango dizkiogu, gero, noski. Gauza asko ikasten aritu zarete gaur, ez dakit gauza berririk ikasi dezuten. Zerbait berria esan dizuen norbaitek edo ikasi dezue? Bai. Zer, adibidez? Zuhaitzak ondo zaintzea. Oso garrantzitsua dela zuhaitzak ondo zaintzea, noski natura ondo zaindu behar da, oso garrantzitsua da. Zuek denak kalean bizizeate, etxe handitan? Bai, inor baserrian bizi da? Ez. Eta baserria ezagutzen dezute? Bai, inoiz joan zarete baserriren bat bisitatzera? Bai? Bai, baten batez, bestek bai, beraz.
Zuetze akordatzen, klaro, eske gauza asko egiten dituzue, pentsa, Eta baserria ezagutzen dezu, badakizute baserritik guk elikagaiak lortzen ditugula, jatekoak, ezta? Gaur zerbait ikasi dezute, eta elikagai osasuntsuak zeintzuk dien, hau da onak gure bururako, zeintzuk ez dinain onak, hori badakizute? Jaten dezutenen artean zer dan benetan osasuntxua edo ez? Ez. Ez. Zuek? Ez. Ez da. Zer da jatea gehien gustatzen zaizuena? Esan lasai, Arraia, oso ondo, zuri? Ere arraina. Zurire arraia, bestei? Oain denai arraia, oso ondo, ze ondo. Elkanoa jungo geha, laizter. Ikusiko ez ze ondo jango dugun elkanon arraia, primerakoa. Atzone jandu nada. Atzo arraia jantzen duen, oso ondo. Bera ze ondo jaten dut. Eta gozaltzeko garaian, zelen hemen aritu gara aipatzen oso garrantzitsua dela, ondo gozaltzea. Zuek zer gozaltzen dezute ikastolara jun aurretik? A ber, zer gozaltzen dezute? Gaur niko saldu de bizkotxa txokolatearena ze batzo izan zan nere amaren urte betetzea. Olin, baina urte betetzeak ospatu egia, bueno, amarire bazorionak emango dizkiogu. Zenbatek gozaldu dezute hola kolakau bakarrik? Edo esnea? Jo, zure urte dielako, ez da? Jaro, zure bizkotxokin hasi dezu egune oso ondo. Eta orduan zuek gozaldu dezute kolakau bakarrik, hau da, esnea bakarrik, bueno, egia esan, esaten dute hemen asko dakitenek elikadurari buruz, zertxo bait gehiago ere gozaldu behar dela, fruta edo, Zu gaietak, bueno, joango gea, pixkanaka ikasten zer da nona, Zuk? Krasana. Lasaina? Lasaina gozaldu dezu? Behi da, ondo, tripa ondo beteta jungo zinen ikastola gaur, ezta? Bueno, gaur, zenutenez, gauza asko dago ikasteko elikaduraren inguruan, eta ze janari dien osasuntxuak, ikasten joango zarete, zuek handik oso txikiak zarete, bueno, 5 urteia, 5 urteia bada adin bat, baina joango zarete ikasten pixkanaka zein garrantzitsua den ondo jatea, baserria ezagutzea ere zein garrantzitsua den, jakiteko jaten ditugun elikagaiak nondik datozen, nondik ateratzen diren jaten ditugun elikagaiak, nola iristen diren gure ganaino, zeren, zuetako norbait juten alda erosketak egitera? Bai? Juten zarete? Eta nora joaten zarete erosketak egitera? Karrituarekin eta hola... Nik hartzen dut han. Ni hartzen dut han, eta gero hartzen ditut gauzak eta gero berriro uzten ditut, baina ni txikia eta amatxo eta nire aitatxoa handia. Zuk hartzen dezu karro txikia, zuk nahi dezunez betetzen dezu, ez da? Eta geroan uzten dezu karroa. Eta ze elikagai die, ze gauza aukeratzen dituzu karroa sartzeko, zer da gustatzen zaizuna? Sandia. Ondo? Eta ze gauza gehi akordatzen altzea? Ez, etxe akordatzen, gauza asko hartzen dituzu eta. Bueno, hori ere garantzitsua da, erosketak egitera joatea, bai merkatuetara, bai supermerkatu handietara eta ikastea, ez? Zer erosten dugun eta zergatik erosten dugun. Baina zuek oraindik 5 urte dituzue eta badaukazute bide luzea ikasteko. Bueno, hori guztia esan eta gero, ez dakit zerbait zuek esan nahi dezuten, gaur egin dezutena, badakit oso interesgarria izan dela, entzun dituzuela, baserriko hotxak, eta entzun dituzuela baita hiriguneko hotxak, ezta? Hor egin dezute ariketa oso polita. Zertan ezberdintzen dira baserriko hotxak eta hiriko hotxak? Zer iruditu zaizue? Zertzen lasaitasuna zenek ematen zizuen edo erosoago zenekin aurkitu zeate? Ez dakizu? Ez. Zuek ere ez dakizue? Zer? Aizea entzuten da non? Baserrian entzuten zen aizea, ez da? Eta ostoen hotxa, eta animalien hotxak, ez? Eta hirian zer entzuten zen? Txate akordatzen? Bestelako zarata batzuk, ez da? Bai, bestelako bizimodu bat. Entzuten zen ibaia. Ibaia ere, bai.
segunetan un bizi garen, mota ezberdineko estimuluak ditugu, eta, mota ezberdineko zaratak eta hotxak entzuten ditugu. Eskerrik asko neska mutilak gaur hemen izateagatik, gurekin, eta, zuek hor kanpoan ikasi duzuen horren, lagintxo bat behintzat ona ekartzeagatik. Zorionak zuri, gaur ospatu ederki eguna, beste bizkotxo bat ere jangero, hori ospatu behar ondo, eta ondo putz egin, gaur 5 urte edo 6 egin dituzuzuk? 5, zorionak, eta Beñati ere emango dizkiogu, zorionak. 5 urte inditu Beñatek ere, patxalo handi bat, gure neska mutila hauentzako. Eskerrik asko Axurlar ikastolako aurrei, gaur gugana etortzeagatik, eta zuen bizipenak eta sentsazioak eta iritziak eta gurekin partekatzeagatik eskerrik asko oso ondo egin duzu eta guretzat oso aberasgarria izan da. Eta orain etenalditxo bat egingo dugu, etenaldiaren ondoren bigarren atalean murgilduko gara, beste solasaldi bat izango dugu, eta hor balio katearen oreketan sartuko gara. Baina horren aurretik izango dugu, etenaldiaren ondoren beste ezusteko bat ere, Angela Alkain ezagutzen duzu, mutiko lotxati bat, hemen dabil, eta arekin badaukagu ezusteko polit bat. Ura 12ak 5 gutxian sartuko da. Ordurako bakoitza bere aulkian egotea komeni da. Onin dizuela. Eskerrik asko.
Neska irekia da, beraz, edozein tribu urbanoko gaztea onartuko luke. Hipsterra, gotikoa, ziberpunka, otakua, posapokaliptikoa, ea nora azaltzen den. Apa. Apa. Bueno, ondo dago ez da, jatetxea. Hau garesti izango. Orduan zu zaude interesauta, ez da? Bueno, ez dakit ikusiko dugu, ez? Asiris naiz. Antzineko Egiptoko izena da Asiris. Ni Jose Andres. Jose Andres. Ez da, nungua da, baina ez da oso urrutikoa izango. Asteasun jai honetan. Niri ama jarri zidan Asiris. Zierrezko eurita antetatik eroritako printzesa esan nahi du. Ba, nahi atxa jarri zidan Jose Andres. Ama orduan gehatu zanien, esan zuen, Jose Andres, donde comen dos, comen tres. Bueno, orduan ze, interesarak azuk, ez da? Bueno, aurretik inporta ez bazaizu nahiago dut pixkat nitaz hitz egin, bale? 28 urte ditut, sare sozialak gustoko ditut, eta ez dakit, nitaz gehiago jakin nahi baldin baldezu, bueno, altzara sartu nire Twitter ero Instagram kontuan, abildua The Real Asiris. Eta, bueno, zuke, Jose Andres, balduzu Twitter ero Instagramen konturik edo? Kontua bai, kaja ruralen, bai, 2% interes, eta ezkit. Bueno, Milanen bizitzen egon nintzen, gero bestalde persona shopelanetan ere aritu naiz, mindfulness ikastaro bat ere egin nuen. Eskerrik asko. Apa, bai. Zer ondo. Eskerrik asko. Baina, bueno, Jose Andres, zuk urte ez dezu ezer jakingo ez da. Nahikoa izango dezu baserrian porrua ferratzarekin eta tomatia biltzarekin eta karakolei veneno botatzearekin. Bai, nahiko lan ematea, bai. Baina alare lanik handina, nahi followerrek ematea. Zer? Followerrak. Follower? 1.000 follower dauzkate. 1.000 atxu ondo, 1.000. Eta ez daukat fake follower bakar bate. Baina, zuk ez diazu esan ez dakazula ez Instagram, ez Twitter, ez... Oain startup bat diterekit. Startup? 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 Startup bat, bai. Startup? Startupa? Startup, bai, aplikazioak eta sortzeko. Azkeniko oso hona da. Beia geizten enen zenian, in streaming ikusteko jendiak. Google Play, no? Ikusen ikustu. Bai, ikusi, jarri. Jose Andres, milkfactory.app. Jose Andres. Baina, bueno, a ver, nien nahi sorta itzeite etorri. Ze, interesi bat aldakazu, ze. Hola? Ze. Bai, badakat, bai. Gero, horrek izan ditu 3 milioi sarrera, 3 milioi. Eta baina nahi ziten bideoblog bat. Bideobloga be, bai? Ba, los equilibrios en el bienestar. Importantea da hitzak ondo aukeratziak. Equilibrios, bienestar, jendiako gaitu eta engantxauta geratzea. Los equilibrios en el bienestar. Bai, asko sugeritzen. Hoi da, sugeritu iteu. Hoi da importantena, sugeritzen. Karo, sugeritzea, ez dakit, remedios para almorranas. Sugeritzea, ez da oso atraktibo. Ez. Eta gero txakurra, jarri jo zintzilika, kamera txiki bat, guztan. Kanal 24 horas. Bai, hor jartzen bazu, sarreran, 50.000 ikusle izan dituia, eta hor jarri behar da, pasaitxokoamecabendio.tv. Hori nun YouTubeen? Kanala. Bueno, baina, enaiz horta itzitea etorri. Ze, interesa bai ez? Bai. Elkar hobeto ezagutu ondoren, bigarren zita bat izango aldute gaurko bi protagonistek, jakin dezagun. Apa. Kaixo. Asiris, beste hitzordu bat izango altzenuke Jose Andresekin? Zira, mutil sanoa da, jatorra, maju. Eta garrantzitsuena, 1.000 follower dazka. Nik bai. Nahi dut zurekin bigarren zita. Eta zuk, Jose Andres, bigarren zita bat izango altzenuke Asirisekin? A ver. Ni etorri nahi zonea, ea interesazukan erosteko edo ez jakitea. Erosi zer? Furgoneta. Ni etorri nahiz furgoneta bat saltzea, zekin ze bat. Beira, beharrazkoa.
Eta bestik ez. Orduan ez dezu nirekin bigarren zita bat? Zurekin bigarren zita bat? Ni zurekin ez da barrabeletatik heldu eta bi buelta ra eman gabe. Ez. Ni furgoneta salt. Furgonetat! A ber, bate interesa bali mauka, furgoneta eharra da. Zekin zea, bakizue, gorgorra, burnila baina gorragua, 4 martxa ditu, eta beste bat martxa atras. Ikusi nahi bezue, sartu nuen Instagramen. #opportunity merke salgai zekintze motherfucker. Adio. Eta ez dira oso erres kontutan hartzekoak, azkenengo hauetzen erresa, aurretik beste bakarren bat bai, pasaitxokoakabendio.com esate baterako. Bueno, Angela Alkain, oraindik ere ez da amaitu historio hau, dirudienez neska horrekin ez du harremanean aurrera egiteko oso oinarri sendoa ere jarri, baina historioa bera ez da amaitu eta gero arratsaldean izango dugu honen berri eta ikusiko dugu nola amaitzen den. Eta artista batetik bestera egingo dugu orain jauzi. Igor Arabaolatzaren Zer jan ura izan dokumentala Donostiako zinemaldian eman zuten. Eta gaurko jaialdi honi begira oso aproposa, ezin aproposagoa, iruditu zaigu, eta gaur gurekin dugu egilea, Igor Arabaolatza. Nun zaude, Igor? Mentxe aurrean. Eseri lasai. Kaixo, egunon. Zer jan ura izan gaur hemen aztertzen ari garen gaiekin oso lotuta dagoena, eta zu zerk eraman zintuen galdera hori egitera, edo hori gai hori planteatzen. Lehenengo esan barra daukat, Basko Inari Zenterrek eskatu zidala lan hau egitea, eta niretzako oso aproposa, zerean ezkenen gastronomi mailan lan asko egin ditut, baina ez hainbeste produktuari buruz eta produktuari buruzko lanetan, ez? Eta niretzako izan zen gozada bat egia esan grabatzea, otxuta gaude beti korrik eta presaka grabatzea, ez? Eta hau izan zen nahiko intimoa, jendeakin denbora pasa eta horrela. Slow food izan zen. Hori da, eta izan zen, horrelako jende gazta ezautzea, horrelako pasioekin da horrelako balorekin, kriston gozada, bai. Eta zer deskubritu zenuen, ibilaldi horretan? Jende honek daukela kriston balorek, eta egunero ematen ditula errealitatera, ez? Esan barraukot, beti egunero jeki behar nuela oso goiz hasten dira lanean beti, eta hoxe. Oso goiz zer da? Bosterdik, 6 aldea, ja frantzin gauden ja grabatzen, bai, nahiko ero daude jende hau, Baserritarren eta sukaldarien arteko harremana uztartu duzu. Hain estua da, zure ondorioan? Oso estua, uste baino estuagoa. Azkenen kontuatu nintzen txef edo sukaldari hauek a la carta eskatu dezaketela bere produkzio jendeari gauz bat egitea edo azkenen oso personalizatu dago, eta hori nuen espero, ez? Eta izan zen neko sorpresa handia. Euskal sukaldaritza berria beraz ezin da ulertu lotura hori gabe? Bueno, nik uste, ja Euskal Herria... Bueno, berria esan gabe, Euskal sukaldaritza. Bai, baina Euskal Herria beti izan da historikoki, bai leku oso proposa horretarako, ez? Azkenen mendia mentxaukegu, itxasoa bai, eta azkenen soziadeko leku hauek beti gastronomia oso garantzizu izan da Euskal Herrian. Orduan, uste dut bai, sukaldari berri honek bai eman diola pixkat promozio gehiago, baina nik uste produktua beti hemen garrantzitsu izan dela. Bai. Sukaldaritza hori, sukaldaritza mota jakin bat, Michelin izarrena, eta hor, behar bada olatu gaineko aparra da, baina naiz eta horrek entzute eta distira handia da maion gure herriari,
funtsean benetan axola duena egunero etxe bakoitzean prestatzen eta jaten den hori da. Horri erreparatuta, zer nolako panorama daukagu? Claro, a ber, nire bain ator familia batetik, nire gurasoak baserritarra zian, eta nire etxan, behin ez ginen jun benido horrera, baina nire etxan beti ondo jatezan, ez? Eta orduan, ez dakit, barkatu behar zen galderaz. Alegia, oinarrizko sukaldaritza horretan eguneroko etxe bakoitzeko sukaldean egiten derari erreparatuta? Bai, azken Tomas, produktore batekin hitz egiten, behar esatzen guain aldaketa bat ikusten ari dela, jende gaztea berriz merkatura juten hasi dela, eta orain arte etzan oso beti amonak eta juten ziela, baina guain ikusten dela aldaketa bat, ez? Jendea pixkata ari da gehiago preokupatzen bere zer jango duan etxean, bai. Eta baserritarrak nola ikusi dituzu? Nola ikusi duzu baserria bera eta lehen sektorea zure gaia honetan? Nik uste da bai, daukegula pixkat, pentsamendu bat pixkat nahiko tradizionala dela, ez? Baina gaur de bai, gaur egun nahi dira pixkat teknologi berriak sartzen, komunikatzeko beste erabatzu de bai daude, de bai. Eta nik uste bai ere bere lanean, egunerokotasunean, beti ari direla gauz berriak sortzen edo nola egin daitekeen hobeto azaltzen. Bai, zagit. Dokumentalak izan duen harreraz eta jasotako feedbackaz gustura? Bai, oso gustura. Bai, enuen esperoz, azkenen oso dokumental txiki bat da, oso txikia. Eta, bueno, festivalean botatzea bai, izan zen netzako sorpresa handi bat. Eta harrera ere oso ona. Ze azkenen, bai, botatzuen kulinari zinemako atalean, eta beti botatzen dute, sukaldari famatuen dokumentalak, ez? Eta horrelako gauz txiki bat nahiko harrera hona izan du. Ze iraupen du berez? 15 minutukoa. 15 minutu. Bueno, guk hemen ez dugu dokumentala osorik ikusiko, baina pare bat minutuko laburpentsua egin dugu. Amu gisa balio ezakeena, gero osorik ikusi ahal izateko ere beste irrika bat eragingo dizuena. Igor, eskerrik asko, eseri lasai eta ikustez. Eskerrik asko. Like when I was growing up, my mother, she used to take me to the market every Friday, you know, to take vegetables and fruits and stuff. And I grew up, my parents, they have their vegetable patch, they grow like their tomatoes, their chilies, we had all the fruit trees, we had our own lemons, we had our own almonds, we had our own apricots, everything was grown at home. I'm used to having like good products, I love good products, and it just made so much sense. Hemen basaretarra guantxe ganauta dedikatziana, ez dakit bakarra dan. Bakarrat. Barazkileak gu bakarrik. Orduan, pentsa. Osa, gustutzen nahi dira, basarrek gustutzen nahi dira. Animaliekin dugun harremanak galtzen ari da, hiriragoatz edo herrietan bizi baldin bagara ere, lehen atxonamonak baserria zuen, edo izeba osabak, edo denok genuen baserri bat, ezta? Gaur egun berriz hori gutxitzen ari da, orduan harreman hori ere naturarekin, animaliekin galtzen ari da. Creo que estamos en una generación donde tenemos mucha responsabilidad en muchos aspectos de conciencia y en donde tenemos muchas más herramientas de las que había antes para ser conocedores de cómo vive una persona en un caserío, de lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Gu orain gaur egungo baserri bat egiten ari gara, produkzio txikia eta salmenta zuzenarekin. Tradizioa
eta hori gaur egungo teknologia uztartuz nolabait, ezta? Marketinga itxura polit bat emanaz egokituz gaur egungo gizartera. Hori da egin behar duguna, ez dugu ahaztu behar, hori ziklo osoa betetzen dugu, txal bat edo txekor txiki bat jaiotzen laguntzen diogu, jaten ematen diogu, esnea jezten dugu, esnekeak egiten ditugu, banaketa egiten dugu, baina gero jakin behar dugu baita ere gure produktu horri balio hori ematen eta gizartean erakusten. As our restaurant grew, the productors were growing as well, because I was taking more products and encouraging other people to take stuff from them as well by communicating with our clientele that, okay, we take our foie gras from here, we take our pork from this person, our cherries come from down the road from this person. So it's like, it's very easy to come to the conclusion that this is the way to work. Oso mamitsua inondik inora, Igor Araba Olazaren Ezerjan ura izan dokumentala, amu txiki bat, dastatu dugu hemen, eta ikusteko gogoa ere sortu digu, beraz, seguru bate baino gehiagok jarraitzen duela bideo horretatik. Zorionak, Igor. Jarraituko dugu zurekin hizketan ere, eta jarraituko dugu berak erakutsi digun horretatik pixka bat bilatzen, bilaketa lan horretan jarraituko dugu. Elikadura baliokatearen oreka baita bloke honetan aztertuko duguna edo solasteko ardatz izango duguna. Jasangarritasunarekiko kontzientziak kontsumitzen ditugun elikagaiekiko arreta piztea eskatu du, eta geroz da gehiago dira edo gara kontsumitzen ditugun produktu horien atzean zer dagoen jakin nahi dugunak. Erreparatu adibidez gai honi, Herberetan, top izeneko elikagai teknologikoen zerbitzu enpresa, behi espezifikoen esnea botellaratzen hasi da, esne ekoizle batekin batera. Honela, alegia, Clara behiaren edo Josefina Betizuaren esnea eskatu daiteke eta esne hori komerzializatzen dute. Gurean, adibidez, horrelako muturreko adibideak ez ditugu, baina bada, bendin makina bidez, euren produktua merkaturatzen duenik ere, lehen Ezerjan ura izan dokumentalean ikusi dugu, iztu eta baserriko adibidea, eta hauetxek ere egin duten autua edo apustu hori izan da ez, bendin makinen bidez, euren produktuak saltzea. Merkatuetan euren produktuak saltzen dituzten ekoizleak ere baditugu, herri txikietan edo herri ertainetan izaten dira ohikoak merkatuak, ez, aldikotasun zehatz bat dutenak eta noizbanka sortzen direnak ere hor izaten ditugu. Ez dira asko izaten merkatu hauetara gerturatzen diren ekoizle berriak, baina noizbeinka izaten dira ausardia hori hartu eta beraien produktuak merkaturatzeko modu hau hautatzen dutenak. Herri ertainetan eta hirietan bizi garenok normalean supermerkatuetara jotzen dugu gure elikagaiak erosteko orduan, eta merkatu berean urrutiko jatorria duten eta oso prezio ezberdinak dituzten produktuekin aurkitzen gara. Horrek lehia asko areagotzen du. Hor ikusten dugu adibidez, oso supermerkatukate ezagun batek zer egin duen, ez? Bere produktu zuriarentzako produktu gileak edo ekoizleak hautatzeko milaka komertzial jarri ditu estatu osoan bilaketa lanetan. Testuinguru honetan, prezioaren portaerak, produktuaren azken salmentakoak, eta baita katean atzeraka egiten badugu ekoizleari geratzen zaion horrek, parteko garrantzia du. Eta eragin ukaezina du baserritarren errentan eta baita noski azken bezeroaren pultsikoan ere. Beraz, elikagaien ekoizpenaren eraldaketa, merkaturatzea eta oreka sektoreko eragileekin eztabaidatuko dugu orain, hemen Gipuzkoako lehen sektoreko eragileen egonkortasunean baliokate honetan parte hartzen duten guztien erantzukizunari buruz. Hitz potoloak dira, baina hortan sakontzen saiatuko gara orain. Beraz, ona gonbidatu nahi ditut, solasaldi honetan parte hartuko dutenak. Asun Bastida, bera Eroski Kooperatibaren izenean, produktu lokalaren eta estrategiaren garapenaz arduratzen dena da. Bai, Asun, ongi etorri.
Esteban Atxa, Euskaberreko zuzendaria ere hementxe dugu gurekin, eta maira batuko da. Ongi etorri zu ere. Esteban, nahi dezun tokian? Libre dituzun konpainia honean. Iren onduan. Ines Mendez, produktu lokalaren garapena arduratzen da Ubeskon. Ongi etorri zu ere, Ines. Javier Pagaldai, Arakai Urkaiko Abeltzain Kooperatibaren izenean etorri da. Eixo, Javier. Unai Agirre, Euskal Sagardo jatorri izendapenaren zuzendaria da bera, eta parte hartuko du berak ere solasaldi honetan. Xavier Alberro, Hortikultura Alberro enpresaren izenean dator. Kaixo, Xavier. Eta Igorra Alaba Olazak ere noski parte hartu dezake nahi duenean solasaldi honetan. Beraz, Xavier hemen prest dituzu, solaskide guztiak, eta hitza zeurea da. Eskerrik asko, Izaro. Beno, seikote, murgil gaitezen bada, bigarren atal honetako solasaldian. Hemen bazaudete zenbait kate handitako ordezkariak, asun bastida Eroski Kooperatibaren izenean etorri zara, zu Ines produktu lokalaren garapena arduratzen zara Ubesko enpresan. Euskal Herrian pisu eta eragin handia duten enpresak dira inolako zalantzari gabe, eta hause da egin nahi dizuedan lehen da biziko galdera. Zertan oinarritzen zarete zuentzat bertako ekoizleak bereziak direla eta tratu berezia ematen diezuela esateko orduan? Bueno, bakatu baina ni erdera zingo dute, bai. Para Eroski, sin duda, la producción local es muy importante, ¿no? Es parte de su estrategia. Lo que tenemos claro es que si hoy estamos aquí, la gran distribución, es porque tenemos un papel importante que jugar en acercar el mundo rural al consumidor. Eso supone unas claves de juego diferentes, como decíamos, unas claves de juego diferentes. Pero somos la última cadena cercana, pegando al consumidor, y tenemos una responsabilidad muy alta pues en trasladarle información de verdad y trasladarle sobre todo el valor del producto. Esos valores de los que hablamos a lo largo de toda la mañana, de salud, de sostenibilidad, tal, bueno, pues nosotros tenemos una alta responsabilidad en trasladarle eso al consumidor. Eso pues implica evidentemente pues unas reglas de juego diferentes y muchísima cercanía con el productor. Ines, Ubeskok 25 bat urte baditu merkatuan, eta 10-12 badira bertako ekoizlei arreta berezia eskaintzen hasi zinetela. Beraz, ez da une bateko estrategia, zerbait orokorra da. Sí, efectivamente no es una estrategia puntual ni responde a una moda. Nuestro trato con el productor local es una forma de trabajo que está en nuestros orígenes, podemos decir que está en nuestro ADN, porque Ubesco, como has dicho tú, lleva 25 años trabajando con el producto local, pero Ubesco es el resultado de una fusión entre BES, que es una empresa de Cantabria, y Unialco, que es una empresa guipuzcoana que lleva más de 50 años, que empezó de manera natural a trabajar con... Entonces no se hablaba de producto local, entonces se hablaba del ganadero de aquí, el casero de aquí, el producto que era lo que se compraba. Entonces se vio que era un producto de calidad, que para nosotros es un tema crucial. O sea, el producto local es muy importante, pero siempre asociado a la calidad. Es verdad que afortunadamente tenemos un sector en el que la calidad está muy presente, ¿no? Entonces se vio que la calidad y el producto local iban muy unidos, y esa forma de trabajar se perpetuó en Ubesco también cuando se formó, y esa estrategia que dices que se consolidó hace 10, 12 años, pues no fue más que el resultado de poner un orden en ese trabajo que se estaba haciendo con los productores de aquí para que la gestión fuera más fácil, ¿no? Entonces pues, se alinearon precios, se establecieron pues unas estructuras para que el trabajo fuera más fácil, porque claro, tenemos un sector que tiene unos productores muy pequeños y que a priori puede parecer que no engancha muy bien con la gran distribución, ¿no? Entonces ha habido que hacer un trabajo de adaptarnos nosotros al sector y no al revés. Nosotros no esperamos que el sector se adapte a nosotros, porque no sería fácil con productores que tienen media hectárea de huerta, ¿no? Y sin embargo tenemos productores que son capaces de vendernos en una tienda, y lo que hicimos fue eso, ¿no? Estructurarnos y adaptarnos para que pudiéramos tener acceso a esos
pequeños productores. Euskabereko zuzendaria zarazu, Esteban, zuen ikuspegitik, ala aldira gauzak tratu berezia eta jasotzen duzuela iruditzen zaizu, eta kate handi horiek lehen esten dutela bertako ekoizlea? Bai, asko. Yo creo que ha habido un declive de los productores durante muchos años, hasta hace 10 o 12 años, o un poquito menos, donde las grandes cadenas han apostado por el producto local, cosa que antes estaba entre comillas. Prueba de ello es nuestro proyecto. Euskaberri es una empresa cuyo objeto social es el desarrollo rural, y los huevos ecológicos, los huevos camperos, es el medio que tenemos para hacer ese desarrollo rural. Si no haber sido pues, por Eroski, por Uvesco, por Carrefour, por otras cadenas y por la tienda pequeña, que aquí debería estar representada, pues nosotros empezamos en el 2006 con 3 productores y en este momento somos 28. 28 baserritarras que están viviendo del caserío, pues gracias a que las cadenas y el consumidor aprecia los productos de aquí. Asun eta Inez, zuen saltokietara joaten den batek nola edozein eroslek, nik esate baterako, nola sumatuko dut zuek ekoizle txikiei ematen diezuen lehentasunezko tratu hori, edo esate baterako Bimbo ogia bertako okin batenarekin nahasita ez da egongo. Ongi bereizita egongo dira eta ongi markatuta bakoitza. Bueno, yo creo que hay sitio para todo. De hecho, Esteban ahora apuntaba una cosa muy importante, que es el interés del consumidor. Yo creo que lo más importante es que el consumidor está tomando conciencia, el consumidor es cada vez más responsable en su consumo. Y de ahí viene, pues al final, porque él es el que va a la tienda y coge el producto de la balda. Él es el que opta por un producto de aquí, un producto local, porque entiende que tiene unos valores que otro no tiene. Dicho esto, evidentemente, la oferta es amplia y sigue siéndolo y seguirá siendo. Lo que tenemos que hacer es que poco a poco este producto más sano, más sostenible, más de aquí, vaya ganando cuota de lineal. Sigue conviviendo el producto de aquí, el producto más cercano, el producto lleno de valores, con un producto más industrial, siguen conviviendo en las tiendas, evidentemente. Pero creo que lo importante es que en los últimos años el producto local, ese producto de valor, ha ganado cuota y que tiene toda la pinta que con el consumidor que tenemos hoy delante va a seguir ganando en un futuro. Unai, sagardogilek zer diote honi buruz? Zuentzat merkatua urte gutxian asko aldatu da, merkaturatzeko modua, orain dela 20 urte sagardotegi bakoitzera joaten zen bezeroa, eta izu nahi emaizkidazu, 200 botila, aurtengo horrekin egingo duteta. Orain berriz horrelakoak gero eta gutxiago dira, eta gero eta gehiago merkaturatzen duzue, kate handi horien bitartez. Bai, nik uste dut guk eta gehienak, ez? Bueno, sagarrotegia baduka gauza berezi bat, jende asko joaten dela sagarrotegietara, eta bertan erosteko ohitura oraindik badago, baina ja konsumo moduak aldatu indira, jendean lehen bezala ez ditu, 200 edo 400 botila horiek etxera eramaten, baizik eta aldian erosten da, erosi behar dena. Eta bueno, guk jatorri deitura bat sortu genduen, orain dela 3 urte, sektoreak behar zuelako zerbait eta pixka bat ordutik antokatu zainei, hemen hauekin negoziatu da, eta nire ikuspuntu ere pixka bat aldatu inda, ez? Guk ikusi gendun nola merkatukuratuko deu sagardo hau, balorean jarri behar gendun produktu bat gendun, balorez azpitik genebilkilako, eta nola nun, eta bueno, kate guztiak esan du bezala, denda txikia, salmenta zuzena, guztiak kontutan hartu dugu, esportazioa, baina ikusi deu salmentaren parte handi bat, kate handi hauetan egiten dela, eta orduan negoziatzen ari gara beraiekin. Eta, bueno, igual aurrerago aterako da, baina nire ikuspuntu erabat aldatu da. Lenguan komentatzen izun, hasi nintzanean iruditzen zitzaidan zer geneukan joan eta esplikatzea nahikoa zela, eta konturatu gez, hobeto antolatuta joan behar degula, eta uste gure tratu oso ona izaten ari dela, eta gure kasua behintzat oraingoz oso ondo dijoala, ni 2 faktoregatik, esango nuke, batetik,
elkartu egin gehalako sektorean, sagardo sektore elkartu egin da, orduan negoziazioak bakoitza bere egin beharko du, baina gu kolektiboki ero negoziatu genezake, horrek tensioak sortzen ditu, ez gaitezen engaina, bai sektorean barruan, azkenen beste agente batek ere negoziatzen du, eta bai distribuzioan ere. Lehenago banaka negoziatzen zena, kolektiboan ere negoziatu behar da, baina luzera begira bi aldeei onura handiak ematen dizkie, eta niretzako ezinbestekoa, eta uste dut hor alegina handi bat egin behar degula, hizkuntza berdina hitz egitera iritsi behar degula. Alegia, neronen gandik hasita buru aldatzen ari zait, lehen joan nintzen zer geneukan esplikatzera, jakin behar du aurrenetikan aurrean dagonak ze behar duen, ze behar ditun distribuzioak. Eta distribuzioak ere ondo jakin behar du ze behar duen aurrean dagoen horrek. Ez dala berdina, zuk esan dezuna, bimbo edo bertako ogi bat negoziatzea, ez da berdina industria handi bat, industria txikia, ez da berdina produktu bat edo beste, eta hizkuntza hori askotan ez dute menderatzen lehen sektoreak edo hemengo sektore txikiak, sagardo sektoreak ere ez, eta poliki-poliki hori erakusten joan hainean, gu behintzat hobeto posizionatzen egia. Beraz, hasiera batean behar bada pentsatzen zenuen, hauek ez gaituzte ulertzen, eta orain berriz, gerora hasi zinen pentsatzen, ez diet ulertarazten, eta orain ari zarete hizkuntza amankomun bat sortzen. Bai, edo peligroso dana, ez gaituzte ulertu nahi ere iritsi nintzen momentu baten pentsatzea, eta uste dut asko gertatzen da gure sektoren. Ez gaituzte ulertu nahi, eta kontrakoa da, ulertu nahi gaituzte, eta guk ulertu nahi ditugu. Baina, jakin behar du zubioi ondo iten, eta usten dut, hor gauzak ondo jarri ezkio, eta horre formakuntzare beharko du sektoreak bere osotasunean, eta nik uste gauza asko inleizkela. Javier, Arakai Urkaiko kooperatiba da, 28 zarete? Ez, 200. Ez, 200, barkatu bai. 200 behiekin aritzen zaretenak, eta gero ardien negozioare bideratutakoak berriz, beste 100, ez da? Bai, 100 inguru. Eta zuen esperientzia zein da, gai honi dagokionez? Bueno, guko indala lehenengo Urkaiko sortu zen, da gero ja beste elkarrazketara bat egon zen, eta azkenien Arakai Urkaiko elkarrez gaude. Oindala 30 urte hasi ziren, apur bat txekorrak eta nola saldu zauketela, iltegi batein, apur bat komerzializadora bezala hasieran ez, baina gero ja komerzializadora bezala bezortu zen, ze banan baserritarrak oso zaila dauk azkenien leku askotara heltzeko. Orduen, gogorra da, urteo zuen lanien egon gero ezin saltzeko animalioiek ero lan hori ez jartzeko merkatuen. Orduen elkartu ginen, apur bat sortu zen komerzializadora, eta gero urte hau danetan asko aldatu da saltzeko, erabat aldatu da saltzeko modua. Hasieran gehiena saltzen zen azurrekin, tradizionalki, harakin tradizionalekin, hori ondiokan zaindu egin behar dugu eta landu egin behar dugu bebai, baina geru eta gehiago bezero asko supermerkatutara eta beste erosketa mota batzuk azka duen. Txuletatik entrekotera pasatu gara? Azurretik entrekotara, ero hamburguesara, ero saltzitzara. Eta onja, hasi gara bebai, pratel prestatuak egiten, dana bertako produktuekin. Guretzat garrantzitsua da supermerkatutan toki bat izatea. Bentzete aukeri izatea gure produktuek euron baldetan egoteko. Gero badakigu guk ez gara ONG bat eta eurok ez dira ONG bat besta. Orduen, bezeroak aukeratu behar du eta bera gero ikusiko deu, guk iribaze behar dugu toki hori horre izatea. Eurontzat izen behar da aberazgarria eta eurontzat eurok iribaze egin behar dute horreaz eta guk ere bai. Orduen, gu badakigu toki hori zaila dela lortzea, baina uste dugu bebai eurontzat onura ekartzen dula gure produktue horre izatea. Xabi, baratze kontuetan aritzen zarazu, eta lehenbiziko solasaldian entzun ditugunak entzunik, jatetxeetan aparteko sentsibilitatea dago, bertako ekoizlei erosten zaie,
oroar herritarren artean ere, uneko 66, irutik bik kontzientzia, benetako kontzientzia daukate, horiek denak entzun da, pentsaliteke, haze negozioa daukaten Xavier Alberrok eta? Bueno, egia esan gure azpi sektorean urtetik urtea baserriak edo baratza mundu aitare baserritarrak galtzen egia. Eta gutxi gelditzea azpi sektorea hontan baitare. Eta, bueno, ekoizleak, barazkiak egiten ditugu mimo handiarekin, ordu asko eginez, baratzan. Eta ekoizleak nahi duna da bertako barazkia, aldan neurrin, eta jakinez zein dan bere ekoizlea. Eta ze baserrikoa dan barazki hori. Hori Gipuzkoa mailan oso garrantzitsua da. Beste herrialdetan ez horren beste, baina Gipuzkoan asko nabaritzea bertako barazkia eta bertako ekoizleak izatea. Hori egunetik ordea pixu handi hartzen nahi da. Ikusten da, behar bada, merkatu txikietan eta jendea horren bila joaten dela eta balio handia ematen zaiola, baina kate handietan ere badago merkatu hori eta eske hori, beraz. Bai. Bueno, Frantzialdean guan dela urte asko, Carrefourrek hori jarrizula martxan, sistema hori, eta honea guan dela hori, 15 urte, 10 urte itzizala planteamendu hori, baina hori herrialde guztietan dago sartuta sistema hori, eta ekoizle txikiak baita ere, bere tokia, bere gunea eukitzea hipermerkatuetan erosketak lasaiak egiteko. Eta jatetxeetan eta benetan hainbesteko garrantzia ematen zaio bertakoari? Bueno, hori beste politika bada, hori zailago da. Ez zaude erabat ados horretan. Ez, horrekin ez. Esteban, hizkuntza bera hitz egiteaz eta aritu zaigu Unai, zuek lortu duzue elkar ulertzea, kate handiekin eta? Bai. Eta irabazi tarteekin, margenekin, eta errex iristin zarete akordioetara? Errexez. Beti ean aldea. Zuk badaukazu irudipena, baina zuk badaukazu irudipena arrautzen kontuan behintzat, ez dela behar besteko baliorik ez zaiola ematen zuenari? No, todo lo contrario. Yo creo que nosotros estamos muy bien valorados. No en precio, pero muy bien valorados. En la estantería, en los lineales, les damos mucho margen. De eso también quería hablar. Voy a hablar un momento de los huevos, que igual ya no hablo más. En la categoría de los huevos, mi consejo es facilitar el trabajo al consumidor. Hoy día, en un lineal de huevos, el consumidor se pierde. Tenemos 25 referencias de huevos y un profesional, que yo soy un profesional, no sé qué huevo comprar, ni estoy comprando el caro, el barato, el grande, el pequeño, si el de aquí, que no sé qué. Primero, yo creo que habría que simplificar eliminando referencias. Por favor, que no sean las nuestras. Luego yo creo que hay que identificar muy bien los 4 tipos de cría que hay. Tenemos el 0, que es el ecológico, el 1, que es el campero, el 2, que es en suelo, y el 3 en jaulas. Pero en el lineal, pues entonces hay jaulas, aquí están los ecológicos, luego vienen los de suelo, los de camperos. Coño, vamos a decirle al consumidor, coño, dónde están los de jaula y cada uno que vaya a donde quiera comprar. Dentro de esa ordenación de categorías, los productos de aquí deberían estar bien identificados, que son de aquí. Y productos de aquí son producidos aquí. No porque el nombre comercial lleve una K, pues ya sea aquí. O incluso porque haya sido transformado aquí, no es producto de aquí, creo yo.
Y alguna cháscara tendremos que echar también, pues porque hemos venido a eso, ¿no? Luego nos juntamos ahí en el café y tal. Hay una queja que es generalizada, sobre todo de los productos con Euskolabel, que las cadenas nos marginéis mucho. No de marginación, sino del margen que nos ponéis. Si en huevos el margen que aplicáis a otras referencias es de un 25%, pues a los productos con Euskolabel, a los huevos con Euskolabel, nos estáis aplicando el 60 o 70% de margen vuestro. Eso también viene, tenemos fama los productos label de ser caros. Y ese dinero, si un productor es merecedor de tener un producto Euskolabel, ese beneficio tenía que ir al productor, no a la cadena. Que también tiene que ganar, ¿eh? Yo estoy encantado con que con nuestros huevos ganen mucho, porque pondrá mucho cariño vendiendo nuestros huevos. Javier, zuek guztiak dituzue Euskolabelean sartuak, horrek zerbait eskatzen du noski, zerbait baino gehiago ere bai. Kalitate zigilu garrantzitsu bada, exigentzia maila handikoa, gero behar besteko baliorik ez zaio ematen horri? Bueno, nik uste dut eskartu behar dugula Euskal Herri zen, Euskolabeleko sigilua oso ezagune dela, eta jendie bente baloratu egiten dula. Gero ekonomikoki berak esaten duen bezala betik eskatu behar dugu gehiago, eta askotan merezi dugu gehiago bebai. Baina jentiek bentzet rekonozimentu bat dauka sigilu horren. Ines Asun, zuen ikuspegitik nolakoa da ekoizleekiko harremana? Harreman joria da, ondo elkar ondo ulertzen duzue? Nik esango nuke baietz, nik egia esan, beti da nik oso harreman estua eukidet sektorearekin, eta daukagun harremana orokorrean oso ona da eta oso gertua gainera. Sektorea oso zabala da eta produktu eskaintza ere oso zabala da, orduan denetatik egoten da, eta beti egon daiteke gure aldetikan hobetu daitezken prozesuak edo gauzak, intentzioa beti oso ona da, ze gu oso konstientea sektorea nolakoa dan, eta ze nolako tamaina daukaten, eta ze nolako margenak behar dituzten. Aipatu dituzun margenak egia esan ez dakit zehazki, baina orokorrean guk bertako produktuari jartzen diogun margena txikiagoa da beste marka handiekin konparatzen baldin badugun margena, eta atzerritik ez barkatu, kanpotik etortzen den produktuekin konparatuz, margenak normalean hemengoak guretzako bajuagoak dira. Gure apostua beste bada, ez da bakarrik margena. Gure apostua da, esan duten bezala, kalitatea, baina Asunek aipatu duen hasieran, eskaintzen ditugun baloreak desberdinak dira. Nik uste dut kontsumitzaileek erosten dutenean bertako produktuak erosten dute kalitatea, baina erosten dituzte beste gauza batzuk. Emozioak ere erosten dituzte, ez? Nik uste guztioi gustatzen zaigula Astigarragako letxuga bat jatea, eta ez jatea Almeriako letxuga bat badakigulako, hemengoa dalako, eta gero beste argumento horiek gure ekonomia sustatzearena, eta guzti hori erazten ari da, baina nik uste Gipuzkoan oso barneratuta daukagula, bertako produktua importantea dela guretzako, eta sentitzen gehalako ondo bai jaten produktu hori, eta baita erosten, badakigulako hori eraginak dituztelako. Orduan, orokorrean, galdetu ezunara, harremana oso ona da, eta oso gertua, gainera aukera daukagu beraiekin egoteko, beraien baserrietan egoteko, beraien lantegietan egoteko, eta orduan horrek ematen du baita beste harreman estuago bat. Asun? Yo, diría lo mismo. Es verdad que la relación no exenta de tensiones. Hay un momento al año en el que nos tenemos que centrar y afilar el lápiz, y no exenta de eso. Lo que tenemos es la convicción de que esto tiene que ser una relación duradera. O sea,
La relación con un proveedor local, con un productor de aquí, no puede ser, hoy empiezo un año, te estrujo, nos estrujamos mutuamente, no puede ser. O sea, esto tiene que ser sostenible en el tiempo. El País Vasco somos relativamente pequeños, no somos muchos. El potencial que tenemos si trabajamos en conjunto toda la cadena es grandísimo y tenemos que estrujar ese potencial. El ejemplo de la sidra yo es un ejemplo que muchas veces cuando voy por ahí lo cuento, ¿no? Porque en los 2 últimos años lo que se ha hecho en el sector de la sidra yo creo que a veces no somos ni conscientes, ¿no? Ese trabajo inmenso, bueno, que se ha visto esos 2 años, pero que es un trabajo de hace muchísimo más, ¿no? Que se ven los frutos ahora. Ese trabajo inmenso de aunar el sector y sentarte y ser capaz así de construir, nos pone, bueno, pues en un futuro pues para ir, bueno, pues muchísimo más lejos, ¿no? La relación, buena, no, muy buena, y sobre todo sostenible en el tiempo y duradera. Lengoan hitz egin genuenean esan zenidan eroskirentzat hori funtsezkoa dela, zuek lankidetza eta geneetan daramazuela. Bai, bueno, gu kooperatiba gara, kontsumo kooperatiba bat, somos una cooperativa de consumo, llevamos la responsabilidad social, ¿no? Como en las venas, y es una forma sin duda de ejercerla, ¿no? Ofreciendo productos, como decía, más saludables, más sostenibles, haciendo crecer el entorno, es una obligación que está hasta en nuestros estatutos, o sea que, bueno, pues es la forma en la que tenemos de desarrollarla. Hemen ni tarteka joaten aizen jatetxe batean, galdetzen dute, zen aidek, hemengo sagardua eo Asturianua? Unai, eta hemengoak zenbaterainoko salmenta dauka kanpora? Bueno, txikila, gure gainea, nik uste pixka bat sektore ordenatzeko garaia bazala urte askotako lana damakiu, sektore barrun eta administrazioekin, eta beste eta apustua potentia da, baina, guk jatorri ditur hortarako sortu zen, kalidadea hobetzeko, imagena hobetzeko, jendeari gauzak ondo azaltzeko, gure lehenengo erronka barruko merkatua da, bai, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, eta, eta Nafarroa, iparralde Euskal Herri osoa, baina, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabak osatzen dute momentu ondan jatorri ditura, eta barruko merkatua da, eta hortan egia buru belarri. Egia da hemendik kanpo ere bidaltzen dela, Asturiasan nekez, bai, handik ona zerbait iristen da, hemendik gara ez, baina estatu batuak diala, edo beste merkatu batzuk bai, baina lehenengo erronka hemen daukagu, eta nik uste produktu askok, esportazioa oso interesgarria da, baina aurren hemengo merkatu ondo landu behar dugu, hemen dauzko aukere izugarriak, guk adibidez Gipuzkoan daukagu gure salmentaren parteik handina, Bizkaian zerbait, baina Bizkaiako merkatu guztia beso zabali daukagu, Araban ere bai, eta interesanteagoa da, interesgarria da momentu enten merkatu hauek ondo lantzea, eta poliki kanpo batetzen hastea, baina hendik gutxi. Esate baterako estatu batuetara ere zerbait saltzen da. Bai. Zenbait sagardotekik behintzat? Bai, hor 3-4 sagarrotei daude saltzen dutenak, hor azkenean, gure kasuan, bertako produktuak inda bezala, sagardoarekin ere mundu mailako bumba dago, estatu batuak, eta beste herrialde batzuk, Kanadak eta markatua, eta egia da, zerbeza artesanalakin eta etorri izan guzti hori sagardoarekin datorrela, ez dakigu naino zenbat iritsiko da, baina ikusten ez, ladron de manzanas dala, edo bestelako produktuak ere, esan behar da, saider jartzen dula, sagardoa jarri ezin dutelako, ez dialako sagardo, baina, tendentzia hori da, ez? Eta uste eta aprobetxatu behar degula, orduan horrek eraginda, bai esportazioak zenbait herrialdetara onditu diala. Ze horiek ere nahi dute zerbait, izango dana, oinarria ondia duena, historia, Amerikar bat esplikatzea, zure sagaroteia 500 urte ditula, haren 500 urte atzein da ez dakit baino iritsiko da, bere familia. Eta orduan izugarria da, hor badaude aukerak. Xabier, zuen sektoretik zer eskatuko zeniekete kate handiei? Nola hobetu daiteke zuen presentzia eta tratua? Ez, guk gehien bat gure arrazo nagusia guria da, ez da beraiena. Gure arrazo nagusia da ez daukagula etorkizunik, ez dako jende gazte atzetikan, bultzaka da, tokia bilatu nahian, eta hori da gure arrazo nagusia. Azken finean gure ekoizpena oso mugatua da. Eta guk egunero jate dugun gauzak gure sukaldetan eta gure mailetan bertako produktua ze pixua dauka, ez? Eta orduan ekoizleak enutik haunea txikiagoa gara eta kopuru txikiagoa gaitarre. Eta hori da gure arrazo nagusia. Guretzako beraiek ez dira arrazo bat. Da beste punto bat, salmenta beste punto bat. Azken finean, handikan Gipuzkoan bertako merkatuak pixu handia daukate, eta hori baitare heldu behar diogu, merkatu hori di, eta denda txiki di baitare. Azken finean dena dia salmenta puntuak eta garrantzitsua dira. Orduan, merkaturatze sare bat badago,
tratu duina ematen dizuetela uste duzue, baina hala eta guztiz ez dago segidarik, zer huts egiten du hor? Jende gazteak baserrian gogo gutxi daukate bertan jarraitzeko, eta hori da gure arazo nagusia. Eta orduan gaztiak, hemen gazte asko dago, eta saiatu behar dugu bertan gelditzea edo kanpotikan berriro inkorporatzea sektoreari. Zuen aldetik, Javier, zein izango litzateke eskaera nagusia? Nola hobetu daitezke gauzak? Gu bakarrik eskatzen dugu guk egingo dugu lana merkatura adaptatzeko, baina eskatzen dugun gauza bakarra da aukeri izatea gure produktuek eskaintzeko azken bezeroari eta gero bat denok irabazteko. Esteban, zer eskatzen duzue? Nola hobetu daitezke zuen egoera? Gehiago eskatu behar duzu. Pues yo pediría que cuando vayamos a ese día a firmar plantilla, que estuvierais vosotros dos también. Pero... Haremos. Os aviso, oye, que voy a firmar plantilla y bueno, pixa broma bada, baina, bueno, negoziazioak gorra izaten die, oso gorra izaten. Pentsatzen dut. Bai. Zu zeu ere gogorra izango zara. Alain egite ditut. Beharko izan. Eta Asun eta Ines, behar beste ekoizpen baldaukagu guk zuen beharrak asetzeko eta gaur egun dagoen eskeari erantzuteko behar beste ematen aldu gure lehen sektoreak? Bai, nik esango nuke ezetz. Nik uste guztiok dakigula sektoren mugatua daukagula eta hemen industriatik dagoen presioa nekazal sektorean oso fuertea da, hemen dagoen klima oso zaila da, hemen dagoen lurraren eskaintza txikia eta garestia da. Orduan, sektorearen egoera, nik uste hemen guztiok daukagula oso erresa ez dela. Eta orduan hori nabaritzen da baita dagoen produktuaren eskaintzan. Badago eskaintza polita, baina ez dago gure beharren guztia asetzeko, ez dago. Yo me quedaría con el reto que apuntaba Xavier. Yo quería como un reto que tienen en el sector, que sea un reto de todos, porque realmente el potencial que hay para vender hemengo baratzak saldu, bueno, hay un reto enorme, hay una, como decía Inés, estamos muy por debajo de lo que somos capaces de vender, sobre todo en un sector como el de la hortaliza. Entonces, bueno, pues... Y ese podría ser un bonito ejemplo de los de trabajar entre todos, movilizar a la sociedad, hacer, como decía él, que la gente joven se quede en los baserris y que, bueno, prestigiar lo que decíamos antes, ¿no? Prestigiar ese oficio, pues para que, bueno, pues toda la cadena, como decíamos, ¿no? Llegar a un potencial mucho mayor del actual, porque lo hay. Asun, zurekin ari nahi zenez, zuek kate handia zarete, oso handia, eta gure herrian bazaudete, presentzia nabarmena daukazue, baina Malagan ere badaude eroskiren saltokiak. Kanpotik datorren norbaitek zertan suma dezake? Hau ez da Malaga, hau Euskal Herria da. Zertan dira desberdinak Malagako saltoki bat eta Zarauzkoa? Bueno, primero aclarar que nosotros tenemos una estrategia de producto local que la desarrollamos allí donde estamos. Es decir, que lo mismo que aquí vendemos hortaliza de aquí o sidra de aquí, en Baleares vendemos el cítrico de Baleares, en Cataluña el producto catalán, que lo que va ganando la cuota de lineal es en cada región lo suyo. Y evidentemente lo que te das cuenta es que el producto local, el producto auténtico del que estamos hablando hoy, tiene unas connotaciones culturales enormes. Y en cada región, cada consumidor aprecia cada vez más lo suyo. Por eso, pues bajo unas mismas claves, el producto es completamente diferente. Desde la producción, desde las posibilidades que da la producción de cada región, incluso desde cada tipo de consumidor y los hábitos de consumo.
pero es un mundo pues, muy rico, ¿no? Y muy diverso, ¿no? Hay territorios como Cataluña, donde hay absolutamente de todo, en Cataluña hay de todo, y otros pues que cuesta más hacia el norte o hacia aquí, como decíamos, pues echamos en falta a veces muchas cosas, pues por lo que da la tierra o por lo que sea, ¿no? Prezioi dagokienez lehen Esteban pixka bat aritu zaigu, Unai, niri deigarri xamar gertatzen zait, sagardoa jatetxeetan eta oso garesti egoten dela, teorian daukan kostuarekin alderatu ezkero. Zenbait lekutan menua egoten da, eguneko menua sagardoarekin 2 euro gehiago. Nio, ez du ba, hain garestia lehenaz gain 2 euro eransteko, eta txakolinari eta eransten zaion, baina portzentaje dezentez handiagoa eransten ote zaion da nire irudipena. Ez aldala gertatzen. Bueno, egia esan hor nahi kezka emateien gauza bat ez da hoi. Guretzako interesgarria da tabernak irabazi behar duena irabaztia produktu honi. Baina bai, hosteleritza munduan orain ere hasi, gu orain hasi gea, pixkat gure urrungo erronka handi bat hosteleritza da, Oreka kanala, eta oso komplikatua da, zu komentatu zuen bezala, oso komplikatua da, tabernariak eta Orekak irabazi diezaiola produktuari, baina baitere ulertu dezala gure aldi, gu daukon arazoa da, momentu honetan produktua oso baju daukaula, eta kalidadeko produktu bat ezin degula kondizio horietan, edo baldintza horietan saldu ordunuko egea, gero eta kalidade gehiago, bertakoa, sagarra balorean jarri, horra salduien irudi batzuk asko uste dut zaizkilenao, eta horre prezio bat behar du gain, gero Orekak berak ikusi beharko du zenbat kargatu nahi dion, eta gero askotan hitz egiten da, haien papelean ere jarri behar da, euneko 200 kargatzen dio, baina 2 euro balima dia, arek argia patu beharko du, beste gauzak. Ez da, kezkatzen hon gauza bat, nik inkluso beste prezio batzuk usten dute hartu litzazkela sagardoak, Oreka kanalean, baina egitan kalidadearen aldeko apustu bat eginda, eta lehen linealan ordena esan duen bezala txako sondo, kasu hontan ere orden bat jarrita Oreka kanal hortan. Orduan prezioa, nik uste dut kanal bakoitza bere irabazi behar duela, eta konsumitzaileak gauzak ondo eginda balin badaude, eta kalidadezko produktu bat balin bada, ulertuko dula logika baten barrun beti. Eta kontsumo ohiturei dagokienez tabernetan eta Donostian esatu beterako oso ohikoa da sagardoarekin txikiteatu ahal izatea bintzat. Ez da, zenbateraino zabalduta dagoen, baina aukera hori badago bintzat. Zuk ez daukazu botella osoa eskatu beharrik zarautzen leku gehienetan, bai. Ari alda pixke bat kultura horretan sartzen sagardoa. Bai, baina, egia da, barrura begirare hor baduzkagula helburu batzuk eta egiteko batzuk, eta behar balin bada txikiteoan bai aida sartzen, baina igual txikiteoa ez da inbestekoa, eta badaude beste eskaera batzuk, ezkondu litezkenako beto gure produktuarekin, hori ez gain, botella txikia dala, edo lako gauzak, eta, referente asko ditugu, eta uste dut sektorea barruan lan hori egin behar degula. Eskaintza berri horiek ere, hosteleritzara iritsiarazi, poteokoa bada bat, baina adibidez guri euskal sagardoarekin asko zobeto dijoakigu mailan, ez? Jendea botella ikusi egiten duelako, ikusten duelako gu daukagun kapsula gorri hori, eta badaki bertako sagardoa dela, kontraetik eta badaukagu esplikatu alizateko, eta maila da ontoki guztietan, izan oso, ez dakit bokadillo edo plato kombinatu edo jatetxea honditara, askozaz errezago sartzen nahi gea. Baina eskaini behar deguna baita ere da, bestelako gauzatuk, ze poteoa oso ona da, movimentu da ontokia, baina movimentu gutxi balin badagoa, jendeak atzera egiten du baita ere ez, botella noiz irikiote da, noiz ez, hor beste aukera batzu badaude, poliki-poliki indar hartzen nahi dianak. Orain, badakit, bakarra dela oraindik, baina latan ere konsumidu. Latan. Latan, azkenean apustu bat izan da, gainera, esan ziatenean nik izugarri animatu nituen, ez pentsa, jatorri deituran barruan gu konsejua dakau, gauza hauek onartu berdiana, eta, negoziazioa, beste guztiekin bezala, gogorra izan zen ere, nik oso garbi neukan, eta usten dute hausin behar ditugula olako dauzkaun pareta horiek, azkenean enbasea hona bada, barruko hona bada, ontziak ez du produktu aldatuko, eta latarako demanda bat sortu zitzaion, sagarrote txiki honi, eta olako gauza gehiago ikusiko ditugu, urte gutxi barru eta produktu berriak, bereziak eta hortarara egokitu behar dugu. Pentsatzen duzuen sektorean bakarren bati sekrilegio irudituko zitzaiola. Kopatik hasi ginean bezala. Ardo nolean leike kopa, noan hemen galdetuko anu, asko esan lehen, zuek gerotu zeate, baina poliki-poliki da bere bidea egiten, da latan abeste bat izan da, eta baina horreneko 3 pausok eman ezki hortik aurrako guzti nik uste, errexetorriko jela. Javier, ikusten duzu, hemen zuen sektorea ez ezik, beste batzuk ere ari direla egokitzen, ezinbestekoa da, ez da? Zuek bilaka
bilakaera nabarmena izan duzue, eta gero eta gehiago zaudete bezeroaren nahiei begira, eta zuek ere evoluzionatzen segitu beharko duzue. Bai, guk ez dakigu hemendik 25 urtera zenbat nola salduko den okelie, haragia. Orduen evoluzionatzen jarraitu behar du. Orduen, bueno, gure erronka izen zan gainera hamburguesak eta atatu genuen hamburguesak eta atara genuen erronka hundiena zan okela zaporea izatea. Hori lortu genuen, eta oin hamburguesak, alegia, aragiak aragi zaporea izatea. Aragi zaporeaz, hori izen zan erronka hundiena lortu dugu eta hemendik aurrera lan ere bazita dugu. Eta zer esan nahi du, aurrekoa ura etzela aragi edo? Ez, baina zaporeak desberdin dio. Orduen guk entzun genuen betik oso fama txarra eukidu, bai hamburguesa, bai saltzitza, bai platel prestatuak, betik fama txarra daukate, eta guk nahi duguna da fama hori apurtzea. Eta jakin, hamburguesa bat jatea dela, okela jateko modu errez bat. Bueno, ja solasaldiaren bukaerara iritsi gara, norbaitek azken gauzatxoren bat erantzi nahi balu, oraintxe du aukera, edo betiko isildu, Esteban. Ni nahiko esan dut. Nahiko eskatu du, esun? Bai. Bueno, pues yo aprovecharía, ¿no? Y diría que yo creo que seguiremos trabajando lo mejor que sepamos, todos, y que teniendo bien claro que la última decisión, como decías antes, la tiene el consumidor, ¿no? Pues trabajaremos para que el consumidor opte por ese producto que es, como decíamos, el producto de aquí, el producto de valor. Eskerrik asko, Seikote, eta izan dezala etorkizun oparoa zuen bakoitzaren sektoreak. Tira, Izaro, iritsi gara eguerdiko atseden aldira, atsedena eta oturuntza, biak komeni. Biak komeni, sabela betetzea eta atsedena izatea. Eta, bueno, honek gainera emango digu, aukera orain arte entzundakoari buruz gogo eta egiteko eta partekatzeko. Kontsumitzaileek dutela azken hitza dio eta, bueno, guazen kontsumitzera, sabela ongi betetzera, baina badakizue, 3etan xuxen berriro hemen izango garela guztiok ere, orduan, Nel Cañedo hauntzainaren itzalditxoa izango dugu eta gero hurrengo solasaldia ekoizpenaren orekari buruzkoa izango da, beraz? Honin dizuela guztioi eta atxaldera arte. Horrentxe arte.
Arratsaldeon lagunok, jende asko dago arratsaldean ere, ondo, zuek badakizue, oso ekarpen ederrak egingo izkiguten izlari eta solasaldiak izango ditugula arratsalde partean ere, eta nik uste gelditu izana etzaizuela inola ere damutuko. Ekoizpenaren oreka izango dugu gaurko 3. atala, eta 3. honi heltzeko haunzain bat izango dugu. Asturiarra da, azken bolada honetan, oso ezaguna bihurtu den haunzaina, sare sozialetan eta presentzia handia daukana, jarraitzaile asko, eta gauza mamitsu asko esan ohi dituena, bere bideo eta mezuetan, eta gaur ere seguru izango duela gure eztabaidarako puntu eta gai interesgarririk. Jaun Andreok, gurekin dugu Nel Cañedo. Buenas tardes a todos. Me ponen la hora más perra, que es después de comer, para que no os durmáis. Bueno, lo primero decir que estoy encantado de estar aquí, de que me hayan invitado. Ya tenía que haber venido el año pasado, pero no, por un problema familiar triste, pues no pude estar. Y lo compenso este año. Es necesario que se hagan encuentros como este, que traten de poner en valor las producciones locales, que traten de poner en valor el sector primario, porque no solamente porque el sector primario proporciona calidad en la alimentación a la gente, sino porque al fin y al cabo España, nos guste o no, España es un país rural, y que se vacíen los pueblos y que se acaben los pueblos de España no solamente significa que se va a perder una gran calidad en cuanto a alimentación, en cuanto a huerta, en cuanto a ganadería, pesca, etcétera, sino que se va a perder una gran aporte cultural, una gran riqueza cultural de este país, porque realmente la industrialización en España empieza en los años 60, incluso más, porque sí, en zonas como por ejemplo Guipúzcoa o zonas como Asturias, la industria puede empezar un poco antes, pero siempre hubo siempre se compaginó. Es decir, la gente que trabajaba en la mina, la gente que trabajaba en una fábrica, siempre tenía ganado, o tenía huerta, o tenía tal, entonces compaginaba un poco. Y por eso es necesario, para precisamente mantener esa vinculación que nuestros padres y nuestros abuelos tenían, hace 100 años el medio rural y el medio urbano estaban mucho más vinculados que ahora. Ahora parece como que hay un mar de por medio, ¿no? Y mismamente aquí en vuestra zona, yo ayer estuve en el puerto de Aralar, y desde el puerto de Aralar hasta el primer polígono industrial que te encuentras hay un cuarto de hora en coche. Tampoco hay tanta distancia. No es como en la zona mía, en Picos de Europa, pues yo para ir a Oviedo, a un centro comercial, tengo que echar 1 hora y media en coche. Aquí lo tenéis al lado. Y sin embargo parece que hay como un mar de distancia. Entonces, yo creo que son muy necesarios estos encuentros precisamente para llamar un poco la atención y crear un poco de conciencia social, no a la gente del primer sector, que ya sabemos que es necesario estar dentro del mundo contemporáneo, que estar vinculados a los avances, sino a la gente que vive en las ciudades, que tienen los medios rurales o el medio natural como un poco idealizado, ¿no? Como que es algo totémico, que no se puede tocar, algo que está más allá, o debería estar más allá de la acción del hombre, ¿no? Esa frase tan repetida hasta casi convertirla en un mantra de algunos grupos ecologistas, que a ver, la naturaleza se autorregula. No, señor mío, la naturaleza se autorregula en el Amazonas o en Siberia, que no hay gente, pero en Europa occidental, por suerte o por desgracia, el ser humano tiene que actuar sobre la naturaleza para poder vivir. Entonces, es muy importante que se hagan estos encuentros, y espero que se sigan haciendo durante muchos años, para conseguir que el medio rural y el medio urbano vayan realmente de la mano, para poder
vivir todos, tanto los que viven en la ciudad, tener una producción alimentaria cercana y de calidad, y los que vivimos en un pueblo, tener todas las comodidades y todos los derechos que tiene cualquier ciudadano de este país, que para eso pagamos los mismos impuestos. Entonces, a mí me invitan para que comente un poco o hable sobre cómo la revalorización de los medios rurales puede ser beneficiosa para el turismo rural. Y realmente es un contrasentido pensar, o siquiera plantearte que una persona tenga que hablar de que hay que revalorizar el medio rural para impulsar o para vincular el turismo rural. Es decir, cuando una persona viene a una casa rural, viene a un hotel rural, obviamente lo que quiere es ver un pueblo habitado, no quiere ver un pueblo desierto, no quiere ver una ciudad dormitorio. Quiere ver gente trabajando, quiere ver ganado, quiere ver huertas, quiere llevarse una buena experiencia para su casa, quiere llevarse a poder ser pues, una cesta llena de verduras o de fruta o un cabrito, un cordero, un queso. Y eso pasa, primero, porque la gente de los pueblos empecemos a valorar el trabajo que hacemos, que eso es una asignatura pendiente, ¿no? Por desgracia, mucha gente del medio rural en España se siente todavía como un poco menos que los de la ciudad, como un poco atrasados, ¿verdad? Como que se sienten un poco acoquinados cuando hablan en público, cuando tal. Y eso por una parte. Y por otra parte, que la administración dé impulso y se esfuerce y trabaje porque la gente que vive en los medios rurales tenga los mismos derechos y las mismas comodidades que tiene la gente que vive en una ciudad. Llevo yo un par de días hablando con gente de aquí de vuestra zona y tal, y yo me impresiono, la verdad que estoy impresionado por cómo tienen habilitado las cabañas de los pastores de Alarar, las pistas que se hicieron para dar acceso a las majadas, porque prácticamente todas las majadas de Aralar tienen un acceso rodado. Y en mi zona, en Picos de Europa, yo tengo la suerte de que la furgoneta o un coche llega hasta la cabaña porque la furgoneta pasa por allí. O sea, porque la pista pasa por allí, porque la pista va de un punto A a un punto B y en medio tengo la suerte de que está la cabaña. Pero muchos pastores de mi zona tienen que pegarse 2 horas o 2 horas y media andando desde donde se deja el coche hasta su cabaña. Claro, eso es una barbaridad. Así la gente no... Es imposible que se quede en los puertos. Entonces, yo ayer lo comentaba con 2 pastores que me hicieron un poco de guías de fortuna por el puerto vuestro y yo estaba flipado, pero flipado absolutamente por el estado de este puerto que tenéis aquí. O sea, yo pensaba y miraba y yo, joder, es que nosotros no tenemos más que miseria. No tenemos más que miseria. Lo único que eché en falta fueron rebaños de cabras. Fue lo único que eché en falta. Pero el resto, acojonante. Y en ese sentido, tenéis que estar agradecidos, pero no agradecidos en el sentido de, en plan, de los santos inocentes con la boinica entre las manos y muchas gracias, señor, muchas gracias, señor. No, agradecidos a que tengáis una administración que valore el primer sector. Pero eso no significa que os tengáis que relajar, significa que hay que seguir presionando, porque yo sé que gran parte de lo que tenéis es, primero, porque presionáis y presionáis y presionáis a la administración, y luego porque tenéis la suerte de que en la administración haya gente que proviene del primer sector, que es lo que nos falta a nosotros, que sabe por dónde van los tiros y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, al final, valorar lo que tenemos y lo que podemos conseguir es básico. Básico para el día de mañana, para organizar nuestras explotaciones, nuestras empresas el día de mañana, porque al final un ganadero es una empresa, un ganadero particular es una empresa. Valorar todo eso es básico. Básico a la hora de ir a hablar con una administración. No hay por qué tener miedo a ir a hablar con una administración. Te puede decir que no, bueno, pues que te diga que no en lo que pides, pero por lo menos hay que ir y hablar. No se puede uno quedar en casa. Al final, el problema principal que yo veo, desde mi punto de vista, ¿no?, que tienen los medios rurales es
que la cultura hoy en día, nos guste o no, es una cultura urbana. Los que mandan y los que dirigen la sociedad actual pues provienen de medios urbanos. La cultura actual es una cultura de tipo urbano y solamente siendo fuertes nosotros, siendo echados para adelante y echando un par de huevos a la vida, podemos sacar un poco la cabeza por encima de toda esta marabunta de consumismo y de luces de colores y de Black Friday y mierdas por el estilo, para que se nos valore, ¿no? Porque de otra manera no podemos competir. Es decir, yo vendo 50, 60 cabritos al año, no puedo competir con un tipo en Australia que maneja 3 millones de cabezas de ganado al año. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de vez en cuando poniendo un vídeo en YouTube o en Facebook y acordándome de algún santo y pues así vendo algo más. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues porque el alcalde de mi pueblo es vecino mío y yo cada vez que lo veo, alto, para un poco. Y entonces le meto una chapa, un tostón y así, protestando y protestando, pues es como se consiguen las cosas. Respecto al tema del turismo rural, mucha gente piensa que yo estoy en contra del turismo rural y no es verdad. O que estoy en contra de la gente de las ciudades y no es verdad. Yo necesito a la gente de las ciudades y necesito que haya turismo rural porque me beneficio de eso, igual que cualquier persona que vive de la alimentación necesita que la gente compre, necesita que haya turismo. Pero lo que es muy importante es que se entienda que el turismo rural tiene que adaptarse a las características de los medios rurales. Lo que no es normal es que poniendo como escudo o como excusa que hay que asegurar el descanso de la gente, de las personas y tal y no sé qué, a mí me prohíban salir en casa con el tractor a las 5 de la mañana. ¿Ya? Yo tengo que salir a las 5 de la mañana porque si salgo a las 7 no me da tiempo a hacer todo el trabajo, pero claro, es que si no molestas a los que están durmiendo en la casa rural. Resulta que para que un hotel, una casa rural o un hotel rural o lo que sea, consigue hacerse a la propiedad de una cabaña porque los abuelos del dueño del hotel eran pastores y tenían una cabaña en el puerto, consigue un permiso especial para ocupar una cabaña que en teoría está restringido su uso únicamente a ganaderos, tanto en un monte de utilidad pública como en un parque nacional, que es mi caso, que es todavía más restrictivo. Pues aún así, a base de soltar viruta, consiguen hacerse con una cabaña, consiguen arreglar una cabaña, consiguen arreglar una cuadra que hay al lado de la cabaña, anexarlo y hacer una cabaña de la Virgen y poner allí 20 camas y no pasa nada. Consiguen que haya casos, por ejemplo, como que la carretera de los Lagos de Covadonga se cierra al tráfico privado, se cierra. Durante los meses de verano, en Semana Santa, en tal, por un plan de regulación, porque se entiende que esa carretera hay muchísimo tráfico, se entiende que es, primero, que es peligrosa, porque es una carretera peligrosa, y segundo, que se deteriora el medio de los Lagos de Covadonga y del Parque Nacional. Y desde un punto de vista, tienen razón, se deteriora. Para los ganaderos es una ventaja que la carretera esté cerrada, porque los ganaderos no pueden, a lo mejor tienes una vaca que se te está pariendo un puerto y tienes que salir para allá, subir rápido y te encuentras con 60, 70, 80 coches en una cuesta parados porque el de adelante se frenó porque hay una cabra ahí echada rumiando y le da pena levantarla. Entonces, te joden, claro. Lo que no es lógico es que yo, que soy ganadero, no puedo llamar a mi madre para que me venga a ver a la cabaña en su coche, porque claro, no tiene un pase especial asociado a la matrícula de mi madre, pero sin embargo un hotel tiene 8, 10 o una docena de pases y los da a los clientes y esos clientes inundan la carretera de los lagos. Eso no puede ser. No se puede quitar a nadie de visitar nuestra zona, no se puede prohibir andar por nuestra zona, pero con un límite, con una limitación. Hay que tener un poco de control, ¿verdad? Lo que no es lógico es que yo, por ejemplo, en mis perros mastines, yo tengo que pagar al año 450 € de seguro por los perros mastines. Yo tengo perros mastines porque me obligan.
las cosas como son. Tengo perros mastinos porque en Picos de Europa hay una densidad de lobos acojonante que nos están abrasando y me obligan a tener perros mastines. A mí los perros mastines me comen 20 kilos de pienso cada 10 días, que es una burrada. Y tengo que pagar 450 euros de seguro al año porque esos perros mastines están en una zona con mucho turismo y, claro, los turistas son muy listos y ven las ovejas por ahí o las cabras por allí y van y quieren hacerse la foto y van corriendo y tratan de coger un cordero o coger un cabrito para hacerse la foto y, claro, viene el perro mastín y la armamos. O directamente me cogen un cachorro que tengo allí y se lo llevan porque está abandonado. Porque el cachorro está por ahí echado detrás de una piedra, durmiendo como un cepelín, y se lo llevan, lo meten en el maletero. Y este verano tuvimos que bajar con un pastor, un chaval joven de allí, pastor, que le llevaban el perro una vez por semana. Todos los fines de semana le llevaban el perro. Todos los fines de semana. En el verano tuvo que ir a Llanes, a una clínica veterinaria, para mí que 8 veces. ¿Qué es? ¿Que por favorecer el turismo rural hay que permitir estas cosas? Pues yo creo que no. No hay que favorecer el turismo rural. El turismo rural está, y está para quedarse. Hay que hacerlo convivir con lo que hay. Simplemente es tan simple. ¿Cómo se arregla ese problema, por ejemplo, del perro? Pues muy simple. Llegas al veterinario, yo llego, veo una carretera, un perro mastín, cojo y lo meto en el coche, ¡ay, Provin, está abandonado! Lo meto en el coche, voy al veterinario, el veterinario mira el microchip, mira, este perro mastín tiene un amo, el amo se llama no sé quién y está en tal sitio de pastor. Entonces, multa a mí por llevarme al perro. Así de sencillo, así de simple, así de simple. Más problemas que nos puede presentar el turismo rural, la masificación que tanto se habla. La masificación hace que la gente que trabajamos en el campo, que estamos en el monte, muchas veces tengamos que cambiar el manejo de nuestros animales por no molestar. Y es triste, o sea, es paradójico que yo, que estoy 365 días al año en el monte con los animales, durante la campaña de verano tenga que echar mis cabras o mis ovejas por una, aquí llamáis una andada, ahí llamamos un pasto, tenga que enveredar de una manera diferente porque por ahí vienen las excursiones y sé que me van a partir el rebaño a la mitad y entonces un lote va a tirar para aquí, otro lote va a tirar para allá y luego voy a andar al revés toda la tarde. Esa masificación se evita concediendo menos licencias. Obviamente, cuando una casa rural se pone en marcha, pues necesita una licencia. Lo que no puede ser es que los ayuntamientos den licencias a troche y moche, sin ton ni son. Hay que tener un poco de mesura y hacer cumplir una normativa que existe y que está bien redactada, que yo la leí, está bien redactada desde mi punto de vista, pero claro, no se cumple. Por ejemplo, no sé si sabíais que en las casas rurales, cada casa rural, cada 4 plazas, necesita una plaza de aparcamiento, por ley. Eso es por ley. Es decir, si esta es mi parcela, yo pongo una casa rural y yo tengo esta parcela, pues aquí tengo que dejar sitio. Si doy 8 camas, aquí tengo que dejar sitio para 2 coches. ¿Y cuántos de vosotros que viváis en pueblos y haya casas rurales no tenéis problemas con los coches de la gente que viene a las casas rurales porque los dejan atravesados en medio de los pueblos? Pues así estamos nosotros. Nos llega un camión con forraje para las vacas y no puede pasar el camión. Tenemos que andar con 2 o 3 tractores transportando los paquetones porque están los coches atravesados. Ahora, eso sí, que se te ocurra un día llegar con el tractor o llegar con el coche y aparcar delante de la portilla de la casa rural, que enseguida sale el dueño y te arma la de Dios, cuando no llama al ayuntamiento y te denuncia porque, coño, es que así no pueden los clientes aparcar o tal o cual. La administración es la que tiene que negociar esas cosas, no tienen por qué ser los vecinos los que se encarguen de enfrentarse a estos problemas. Y luego, igual que la administración tiene que encargarse de gestionar esos problemas, la administración también hace cosas buenas. Y puede aprovechar ese turismo rural para seguir haciendo cosas buenas. Por ejemplo, el tema de las pistas que os comentaba antes. Con el tema de las pistas, aquí tuvisteis problemas y tenéis muchos problemas y aquí hay presentes 2 personas que están
peleándose mucho y muy a menudo porque los pastores de Aralar tengan buenos accesos. En mi zona estamos todavía peor, pero mucho peor. Y se puede aprovechar el turismo rural precisamente para que hacer esos accesos sea más fácil. Porque al final todo depende de un impulso económico, todo depende todo depende de una economía, ¿no? Si yo vendo una pista como para dar servicio únicamente a un pastor, pues me van a decir, coño, es que el pastor ya tiene 55, 60 años, se va a jubilar, no tiene relevo, no tiene tal, no tiene cual. Pero si yo vendo una pista como que esa pista me sirve para que la gente vaya a ver la cabaña de ese pastor está haciendo queso, la gente puede ir a ver esa cabaña, es una visita por el cual conocen la Sierra de Aralar o Picos de Europa o lo que sea, y están con el pastor un día, al pastor lo ayudas, lo podemos ayudar y decir, mira, te vamos a traer aquí gente, te vamos a hacer una pista a la cabaña, te vamos a dar unas instalaciones, pero con la condición de que va a venir por aquí gente, pues no los recibas con la escopeta, recíbelos un poco con la puerta abierta y pues enséñales un poco cómo trabajas o enséñales un poco el queso y tal y puedes aprovechar y les vendes un queso o dos, que yo es lo que hago. Yo aprovecho que tengo la pista y cualquier día voy a preparar un cartel así grande, se vende queso, se venden chorizos, se venden cebollas, se venden pollos y voy a poner aquí un chiringuito. Todo eso al final es riqueza para la gente que vive en los pueblos. Es muy importante aprovechar esa corriente, el turismo rural que está viniendo para procurar generar mayor comodidad a la gente de los pueblos y mayor riqueza, pero siempre teniendo en cuenta que no se nos puede nunca ir de las manos, no se puede masificar. Porque si se masifica, lo que acabas convirtiendo es el puerto y la gente que todavía trabaja en la montaña y en los medios rurales en una reserva de indios. Acabas convirtiéndolos en una especie de comanches que están en una reserva y que la gente viene a sacarles fotos y entonces sí que es verdad que lo único que quiere la gente es verlos como trabajaban hace 200, 300 años en burro y con ropa de sayal porque así la foto es como mucho más exótica, que eso es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros en Picos de Europa nos quieren así, nos quieren como indios en una reserva. Aquí las cabañas son grandes, tienen agua, tienen luz, tienen habitaciones, tienen baños. En el Parque Nacional de Picos de Europa las cabañas son como hace 200 años, tienen 5 metros cuadrados, más o menos como de aquí a aquella esquina, se atiza en el suelo en una esquina, el tejado está a tejabana, la tabla y la teja, no hay más, y sale el humo por el tejado cuando quiere. Cuando sopla el aire, pues vuelve así para abajo y sale por donde puede. Y te ahumas. Allí se ahuma el queso y se ahuma el pastor y se ahuma todo. Y estamos 4 meses de mayo a noviembre oliendo a chorizo. Y llega febrero y sigue oliendo la casa a chorizo porque se te ahuma hasta los huesos. Y no hay cojones de que nos permitan tener una chimenea y que nos permitan tener agua y tener luz, porque es parque nacional. Y entonces, si tú haces una zanja para meter una goma de media, que es simplemente levantar el tapín, vas levantando los tapinos y metes una goma de media y todo lo que te lleva son 10 centímetros, pues es mucho impacto ambiental. Entonces tenemos que andar trabajando por la noche con un frontal. El acceso que yo tengo a la cabaña lo hicimos con una excavadora por la noche, con un frontal. Y 3 tipos en un pico de vigilancia, por si venía el guardamontes. Que luego yo lo pienso y digo yo, bueno, vamos a ver, somos subnormales, porque si viene el guardamontes, ¿cómo cojones camuflamos la excavadora? Pero se nos ocurrió, no, ponte el crew a vigilar. Y por la noche, con la excavadora, porque la pista sí estaba hecha, pero solicitamos un ramal de 100 metros, que no son más de 100 metros hasta la cabaña, y no nos lo concedieron. Ni siquiera echar grava, no, nada. Entonces, bueno, subimos una excavadora que teníamos por ahí ilegal y la hicimos por la noche. Cuando queremos meter agua en la cabaña, igual, por la noche. Trabajando por la noche. No tiene ni pies ni cabeza. Y luego,
Nos dicen que quieren fomentar el pastoreo, que quieren fomentar el medio rural, el medio tradicional y el medio... Bueno, está bien, pero hay que tratar de llegar siempre a un acuerdo, a una convivencia. Y convivencia significa ceder todos un poco. Por eso digo que aquí la verdad que tenéis muchísima suerte y deberíais valorar mucho lo que tenéis y lo que habéis conseguido. No digo que os lo hayan regalado, ojo, digo que lo habéis conseguido. Porque si vinieseis a la zona mía os dabais cuenta de la riqueza que tenéis. Y tenéis que seguir luchando por eso, tenéis que seguir peleando y entendiendo también, ahora hay que también mordernos un poco a nosotros mismos, entendiendo también que a veces somos muy tozudos y a veces nos explican las cosas y nos dicen que esto no se puede o que todavía no se puede y nos cerramos en banda y de ahí no nos saca ni Dios. Y hay que también, pues eso, convivir, ¿no? Hay que ceder un poco. Y que a lo mejor, pues la pista no te va a llegar a la puerta, pero te queda 50 metros. Bueno, pues joder, 50 metros tampoco es tanto. Si puedes más o menos tener un acceso. Yo siempre, retomando el hilo del turismo rural, yo creo que sería una buena experiencia. Y yo lo estuve valorando y hay gente allí que son guías de montaña y tal, que me lo comentaron, el montar rutas de montaña por los puertos, enseñando la vida de los pastores, enseñando los pastos, enseñando el ganado, enseñando el trabajo de los pastores, pero siempre con una remuneración, me refiero a los pastores. Es decir, que sea como sea. Es decir, si hay una empresa, se puede hacer una concesión, por ejemplo, para una empresa que aproveche las pistas del puerto de Aralar, estoy hablando siempre de Aralar porque es lo que conozco aquí, aprovechando esas pistas se puede dar una concesión a una empresa de turismo sostenible, con un todoterreno, 1, 2 a lo sumo, pero siempre pagando una cuota. Y que esa cuota, ¿a dónde vaya? Pues a reparar esas pistas o a reparar un bebedero. Lo que no puede ser es, por ejemplo, como el plan de regulación de los lagos de Covadonga, que cuesta 8 euros, subió 8,50, subir a los lagos de Covadonga en autobús, ¿y quién se embolsa todo eso? Alsa. El señor del Alsa se lo embolsa todo. No queda ni un puto duro para el concejo de Cangas de Onís. Pero ni un duro. Por suerte, yo no soy de Cangas de Onís, yo soy de otro concejo más pequeño que se llama Onís, y allí somos un poco corsarios. Allí la ley la hacemos más o menos a nuestra manera y nos hicieron una pista que aquello no era una pista ni era nada. Bueno, de hecho no estaba definido como pista en el papel, era camín carretero. Para mí que medía 1,50 de ancho, sí. Una cosa así, ni las vacas pasaban. Y con todos sus cojones nos pusieron 2 postes y un cable así de gordo y 2 postes para cerrar aquella pista, para que solamente la gente que fuese al ayuntamiento a pedir una llave pudiese pasar. Vamos a ver, si es que ni pidiendo la llave puedes pasar, porque tienes 1,50 de rodal. Da igual tener llave que no, es que no pasa el coche. Nosotros como somos un poco así, y ya el parque no nos gusta, nos queremos salir y todo, el poste aquel duró una noche. A la siguiente fuimos con un tractor y lo arrancamos todo. Y fuimos barrenando lo que estaba encima de la pista para que se fuese cayendo toda la piedra encima de la pista y se derrumbase todo aquel monte, y así conseguimos que nos hiciesen una pista como Dios manda, que la tenemos ahora, a ver lo que dura, a ver lo que dura. Pero claro, ya vienen los problemas. Ahora tenemos acceso al puerto, porque hasta ahora no teníamos acceso rodado al puerto nuestro, teníamos que dar un rodeo de 1 hora y pico subiendo por los lagos de Covadonga. Pero claro, ya vienen los problemas y a eso es a lo que yo me refería antes con que no hay que ser tozudos. Nos hicieron un acceso al puerto y ya podemos pasar con un coche y una furgoneta un poco alta, una furgoneta superespacial como la mía, pues pasa. Pero claro, ya vienen los problemas. La campera, en teoría, no se debería pisar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un parque nacional. ¿Qué pasa? Pues que los ganaderos, por no andar 30 metros, pues ya pasamos en coche. Ya pasamos en coche por la campera,
Que si está seco el terreno no pasa nada, porque casi no deja rodar, pero es que un día que lleva un mes lloviendo, pues metemos el pick-up por la campera y hacemos una rodada de la Virgen. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora el director del Parque Nacional que tenemos es un chaval muy competente, muy majo, y no nos pone ningún problema, pero está interino. El día que la plaza se resuelva, está interino por la administración, no por nosotros, no pensáis que lo tenemos amenazado ni nada. Está interino. El día que la plaza se resuelva y venga alguno, pues puede venir algún vuelatrenes que vuelva a hacer lo que estaba, vuelva a cerrar la pista. ¿Por qué? Pues porque ve allí la rodada. Entonces tenemos que ser todos un poco comedidos, un poco comedidos. Claro, esta pista, ¿qué pasa? Que ahora, en teoría es una pista de acceso solamente ganadero, pero ahí vienen los problemas de la masificación. Un día yo conté en aquella pista donde acaba la pista hay una manga ganadera, allí llamamos un potrero. Aquí creo que llamaréis manga ganadera. Y tiene un poco de rotonda para que un tractor o un camión dé allí vuelta y tal. Este verano yo conté allí 90 y pico coches. Aquí me pareció la romería del Rocío. Era exagerado, pero exagerado, exagerado. ¿Por qué? Pues porque ya está en internet, que por ahí se puede evitar la regulación de la carretera a los lagos y entonces la gente se evita pagar 8 euros. Ya las casas rurales y los hoteles también mandan a sus clientes por ahí para evitarse pagar. Total, que al final ese turismo, en ese sentido, esa masificación, repercute en problema para nosotros. ¿Ya se acaba el tiempo? No es una amenaza. Ah, pero estás cogiendo el palo al revés, alma de Dios. Lo han chupado para abajo, hombre. Qué barbaridad. Ahora te explico lo que es. Bueno, no sé por dónde iba ya. Ah, sí. Bueno, que al final esa masificación repercute en los ganaderos que nos están abrasando la pista y no damos abasto a reparar y reparar y reparar la pista. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento no llama la atención a las casas rurales y decir, oye, hay que contener un poco a la gente. O si no, simplemente el ayuntamiento también podría favorecerse de ese turismo rural que está cada vez más en auge y poner una lanzadera. Poner un par de todoterrenos, contratar un par de personas del concejo o 3 y ponerse a transportar gente por aquella pista, dejas el coche abajo, habilitas un aparcamiento, compras un prao a un vecino, si es que te lo quiere vender, y si no, pues se lo expropias. Si puedes, haces un poco de aparcamiento y pones una lanzadera y cobras 2 euros por cabeza y le robas el negocio al alza. Y con eso financias la pista. Entonces es una manera, ¿no? La vida en los pueblos y el turismo rural es un equilibrio, una balanza. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero siempre hay que tener un equilibrio y entender, tanto unos como otros, los dueños de las casas rurales, entender que tienen que vender un turismo que sea sostenible y un turismo que sepa a lo que viene a un pueblo. Que no me venga a protestar porque un gallo canta a las 5 de la mañana, para empezar, o porque una vaca cagó delante de casa y salpicó al coche, pues es lo que hay. Pega ahí un manguerazo al coche, joder. Eso por un lado. Y luego los que vivimos en el pueblo, pues tener en cuenta que también a veces tenemos que tener un poco de tolerancia y que sí, que va a haber gente que a lo mejor va a querer ir a hacerse una foto con los cabritos y los cabritos se van a espantar y van a correr, o que a lo mejor en la pista que sube a la cabaña va a haber 4 o 6 coches. Sí, pero es que de esos 4 o 6 coches, si te lo curras un poco, vas a poder vender 20 kilos de queso, como hago yo. Yo tengo por ahí los cabritinos, chicos, que los aparto de las madres para que no mamen, porque si no el queso, si lo maman los cabritos, es muy difícil sacárselo de la barriga. Entonces yo voy para allá, cuando veo allí un autobús de gente, voy para allá con el perro, meto el perro a los cabritos, el perro sale jau, 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 y los cabritos corren, y la gente se emociona y sacan fotos y empiezo a contarles una película y cuando se dan cuenta, ya llevan 1 kilo de queso para casa. Bueno, Nel, tenemos que acabar. Muy bien. Me han dicho que a Jesús no le ha atemorizado lo suficiente y por eso me han dado esta vara. A ver si te metí a ti un poco más de respeto. Pero dais la vuelta. Ya hombre. veo que no.
Así, hombre. Mira, es una vara de avellano. Así. Ah, la llevaba al revés. Claro, mira. ¿Te explico por qué? Dime. Mira. Porque tiene que votar. No, mira. Sí, el otro día le oí a un pastor que una vara buena tiene que rebotar. No, pero yo me refiero a que por qué tienes que poner lo ancho para abajo. Si pones lo ancho para arriba, lo estrecho para abajo, tú sí tienes que bajar por una pendiente. Si te calcas aquí, rompe. Pues Bueno, si te calcas esta vara de avellano es un regalo para ti, ya sabes que hay mucha gente que te quiere. Muchas gracias. Y es un regalo de los pastores de Guipúzcoa. Pues muchas gracias, agradece, de verdad. Eskerrik asko, Nel. Tira, gure haunzain asturiarrak nik uste oso ederki bideratu duela bere hitzaldia, hirugarren atarari heldu ahal izateko. Aurrera, Izaro. Horixe da, ekoizpenaren oreka izango da hirugarren ardatza. Orekarik izango bada, elkarren ezagutza ere behar dugu, inondik inora ere. Iazko gure lurra kongresuaren aritik, egunkari ezagun batek, artzain bikote bati egin zion elkarrizketa gogoratu nahi dut, hortxe duzue, irudietan. Hortxe Martinak eta Jonek zioten, hartzantza ogibide bat baino, naturarekin orekan bizitzeko autu bat dela. Eta ez zuten olartzen, edo ulertzen, hobeto esan da, nolatan ukatzen zitzaien euren bizimodua aurrera eramateko baliabideak ekologiaren izenean, ez da? Hain zuzen ere, Neilek aipatu dituen pista hoien inguruan hitz egiten zuten beraiek. Eta kaletaron ikuspegitik egia esan, ulertzen alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala. Bereizten alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala, ez? Hortik hasi beharko genuke. Hauek biak baserria, jasangarria eta landa ustiapen profesionala apurtzaia bezala ulertzen ditugu askotan, egin beharreko galderak dira, ezta? Berriro ere herbeetara egingo dugu salto, han bertan landa ustiapen profesionalaren adibide oso garbia dago bat. Herrialde txikia izanik ere, herberek mundu mailako potentzia dira nekazaritza eredu eraginkor eta jasangarri batei esker. 42.000 kilometro kuadrotan ekoiztutako 84 milioi euro esportatu zituzten 2016an. Barazki, fruta eta esnekietan. Ameriketako estatu batuek, pentsa, lurralde ezberdintasun hau, 120 milioi euro. Beraz, 17 milioi biztanleko herri txiki hau, ekoizpen aldetik burujabea da, eta teknologia aplikatu dute landara bideratutako baliabideetan eraginkorrak izateko. Landa eremuaren edo nekazaritzaren Silicon Valley-a dute, Food Valley deitzen diote bertan, daukate Bur izeneko unibertsitate batekin lankidetzan sekulako teknologia maila altua garatzea lortu duten modu erabat jasangarri eta eraginkorrean. Gure lurraldea badakigu ez da Holanda, bizimodua ez da erraza, hemen nekazariek ongi baino hobeto dakite edo dakizute hori. Eta baserri ustiapenetik bizi direnen kopurua tamalez jaisten ari da, oilen ere agertu da hemen, eta ez da gai erreza inondik inora ere. Elikagaien ekoizpenean gure herriaren daukan burujabetza gaitasuna bere gain izateko murrizten doa. Eta egoera hauek ekiditeko asmoz, belaunaldien segida, bermatzeko borondatez sektoreak eta hainbat eragileek eta erakunde publikoek ere elkarlanean hainbat eta hainbat ekimen eta proiektu abian jarri dituzte, baina hau ez da lan bat ere erraza. Galderak sortzen dira honen bueltan, ez da? Egoera honi buelta emateko zer egin dezakegu. Ze ekoizpen lehen etxi, helburua elikadura burujabetza baldin bada. Jarraian eta gai hau kokatze aldera, baserriaren inguruan bizitzeko autua egin duten hainbat esperientzia ezberdin ezagutuko ditugu. Komunikazioa, ekologia, negozio ereduak aztertuko ditugu. Eta oraintxe aurkeztuko dizkizuet hau egingo duten solaskideak hementxe bai ditugu. Alde batetik, Vanessa Barriuso dugu gurean, basitegi baserrikoa, arratsaldeon, Vanessa. Mari Jose Murua, Lumagorriko zuzendaria, arratsaldeon, Mari Jose.
Amaia Odriozola, Karabeleko nekazaritza ekologikoan jarduena. Iñaki Garzia, Barazki bizidunak, proiektua azalduko digu Iñakik, atxaldeon. Uxune Areizaga, mastizaina da, Uxune. Iban Zabaltza, Blaseneko mintegi ekologikokoa, atxaldeon, Iban. Juan Ramon Ibarbia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren abeltzaintza zerbitzu arduraduna izandakoa, urte askotan zehar, arratsaldeon. Eta noski Neil Cañedo hortxe, zuk ere hitzartu dezakezu nahi duzunean, Neil. Puedes participar cuando lo desees. ¿Más? Ahora, participar hablando, La vara... La descanso. Muy bien, barkatu, Xavier, bizkarra ematenaren hitzen eta... Hementxe dituzu solaskideak, Neil ere bai hortxe prestatuta, beraz, zurea ditza. Eskerrik asko. Esan dugu, Izarok esan digu, urte askoan izan dela Gipuzkoako Foru Aldundian nola aurkeztu zaitu. Juan Ramon, Gipuzkoako Foru Aldundiaren abeltzaintza zerbitzuko arduradun izana oraintsu arte. Oraindik ere, ofizialki erretiro hartu gabe, oporrak... erretiro hartu. Erretiro hartu. Oain dala, 20 egun. 20 egun, bueno. Justu. Oraindik ohitu gabe. Bai, ohitu gabe, hori bai. Ez daukazu jubilatu itxurarik. Bueno. Eutxi horri. Bueno, lehen da biziko galdera, Izarok egin berri du. Eta nik zuei helarazi nahi dizuet. Kaletarron ikuspegitik ulertzen alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala? Nahi duenak heldu. Juan Ramon, esatu baterako. Ez ditugu ulertzen. Ez. Nik usten dut hipokresia hundia dagoela. Goizean zehar hitzein da, konsumitzaileak ez da gize porzentajea onartzen dutela, bertako produktua dala, ez dala, eta netzako hipokresia... Garrantzia hundia ematen zaiola, ez da egia hori? Postureo. Nik uste dut, bultzatu beharra daukagula, lehenengo sektorea, eta, iruditzen zait, hori, eta hemen esan da, uste Xavier Alberroka aipatu du, beraien nekazaritza munduan nik hitz egiten dut gehiago, abeltzantza mundua gehiago zautzen delako, ez da? Baina ikusita zensuak nola jetxi dien, zuk esan dezuna urte askotan ibili naiz, nik azkeneko 40 urte hauetan inden lan, eta konturatzen naiz, abeltzantza munduan, erena, baino gutxiago gelditzen dela oain dela 40 urtekin konparatzen balin badugu. Eta hori zergati da, ez daulako etekinarik, eta lehen baita ere prezioak eta azaldu die, beroski ubesko hemen izan die, eta Estebanek esan doba, ez dutu egiten dela gehiegi. Eta nik uste dut problema, orokorrean problema dela, gizarteak kaletarrak gehien bat, esango dezen, lehenengo sektoreak ez dute olako arazorik, pentsatzen dute mundu hontan beti ukiko degula, osasuntxu, nahiko elikagai edozein momentutan, eta hori ez da egia. Hori ez da egia. Ekoizle asko ze gutxio baldin badaude, eta jendea, nelek esaten balin badu, juten balin badie, eta oilarrak kalte egiten balin badute, eta gero zer. Hemen ez balin badu jendea ekoizten, edozein motako produzioa. Alegia, gure buru jabetza, gero eta kolokago dago. Kolokan dago. Zatezu, nik zensuak, anadu zensuak. Oen dela, 40 urte, gizarteak Gipuzkoan geunden 7.000 biztanle eskaz. Gaurko gunen, zertxo bait gehiago. Baina zensuak ikusten ditut, eta 140 gutxiago dago. Orduan, hor arazo bat daukago. Eta ez balin baditugu neurria jartzen, ez balin badegu lortzen bertan daudenat etekin bat ateratzea, hemendik urte batzutara jai daukagu. Eta oraindikan, eta pentsatzen dezuek denok nekin egon gozatela ados, oraindikan ez daude makinarik hamburguesak lortzen dutena. Hor bai, bazeon proiektu bat, oain da lorte batzuk, hamburguesas, con células madre, eta ya la solución. Para el año 2020 será totalmente rentable. 2020 bertan daukeu,
bilabete barruan 2020 gaude, eta gainaz hori, zelulas madre, baina gero, sabore emateko, ez dakit nork esaten zolen saltxitxak eta ustean dute Urkaikoko arduranak esan dola, lortu dutela. Aragiaren zaporea ematea hamburguesei. Olako hamburguesari nahazten diote, remolatxa dala kolora emateko, azafrana ez dakit ze gustu emateko, arrautzaren eta azafrana, remolatxak, arrautzoiek norkeko ez behar du. Makinak? Iban, ez zaituztegu ulertzen eta ez dizuegu daukazuen baliorik ematen. Zu ere ados datoz horretan. Bai, ez agian erabat ados, baina zenbait aspektutan ez. Nik uste lehenengo sektoria gaur egun, bai bertan bizi gehan ontzat eta bai kaleko jendiak lehenengo sektoria urbildu nahi duenentzat, lehenengo sektoria erakargarria ez dela. Jende gaztiantzat erakargarria ez da, eskatzen duen esfortzogatikan, ez lan orduk, astelehenetik igandea, orduan edo maite dezu asko egiten dezuna, edo erakargarritasun puntxoek ez dio bilatzen, ez? Aldi beren, ikusten dut, altxor badala, ez? Euskal Herrian bertan, eta kaunen lehen sektorea altxor badala, eta altxor bezala, zaindu inberdegula, ez? Zaindu, eta beren eskaerak entzun, eta eskaera horiei pixkat aurre egin, ez? Altxorra esaten duten momentu, altxor bezala baloratzen da gaur egun, nik uste estingitzear dagoen... Bai, besteraino. Bide horretan goaz. Baina, bide horretan goaz. Ikusita pixkat egoera noak ahundan, eta zenba jende gaztu urbiltzen nahi duengo sektorea, ez? Da azkan arazo pilakin, ez? Lur falta edo lurra da azkan enpresillok, infrastrukturan, presio handik baita, ez? Kaleko pertsona bat urbiltzen bada lehengo sektorea, ez baldin badaka Baitona amonak utzitako baserri bat edo lursailen bat. Oso egoki datorki, eta esan berri duzuna, usuneri galdera egiteko. Usune, zu izarok esan du, mahastizaina zara, eta beste gauza bat ere esan du, negozioan aurrera egiten dutenen kopurua, eta hasi eta porrot egiten dutenena, paretsu doaz, ez dago alde handirik kopuru horretan. Mahastizain baten ikuspegitik, zergatik da hain zaila aurrera egitea. Oraintxe aipatu ditu Ibanek, azpiegiturak, gurasoen gandik espaldima atorkizu oraindik ere zailagoa dela, zure kasuan argi ikusten dira gauza horiek. Bai, nire kasuan izan da, nire gurasoak maztiak zazken, eta nik sorte handia eukidet, eta azkenian horiek belaunaldi aldaketa bate ondanez, horiek lantzeko aukera eukidet. Mahastiak eta gainera mahasti aktiboak, Bai. Usta ematen ari zirenak. Bai, bestela ez dakit nola inberko litzateken egia esan. Adibidez, nik zerotik hasi izan berko izan banintz, eta erosi berko bani manun, terrenua, gehi aldatu, eta adibidez gaina matzak, aldatu eta 3. urtean ematitu aurrenengo mordo aliak. 4. urte arte ez dakazu jausteikan, orduan. Zuk inbertzio bat iten ezu, azkenian prestamoak hilero ordaindu berdia. Eta egia da, nik adibidez gaztenekeko laguntza eukidetela eta oso ondo etortzen dela hori. Baina horrek ere, balintza batzu daude, eta burokrazia aldetikan ere papeleo batzu badago, baina laguntza oso ondo dago. Baina adibidez 3 zatitan emate izue, 5 urtean zea gaztenekasari, eta adibidez diru dana ez zaizu batea iristen. Orduan, oso ondo da hasieran hasteko, baina esan izuten bezala prestamoak hilero ordaindu berdia. Eta utxetik hasi behar izan baldin bazenu laguntzaren azken zatia 4., 5. urtera baldin badatorkizu, zuk esan duzuna, ezin izango zenuken? Ezin izango nun, nire kasuan ez bintza suerti edukidet, produkzioan zauden maztiak ziala, eta orduan, lan hainez, usta jasotzen junaiz, eta horrekin prestamoak ordaintzen. Esanet bestela, zaila izango litzakela iruditzen zaitzen. Iñaki ere gurekin dugu, Iñaki Donostiarra da, baina Berrobin bizi da, bertan egiten du lan. Urte asko daramatza zuzuk baratzen kontuan lanean,
azken 10 behintzat barazki bizidunak proiektuarekin, eta erabat ekoizpen ekologikoari emana. Zerk eraman zaitu bide horretan ekologiaren, ustiapen ekologikoaren bidera? Kontzientzia ekologikoak, negozio hobea ikusi duzu, zer ekarpen egiten dio zuen bide horrek? Bueno, ni Euskaldun Berri naiz, bakizue Euskaldun Berrik errez erderatu egiten gehala, orduan erderatu behar naiz, ¿vale? Bueno, gracias por esta oportunidad, porque yo tengo que reconocer que ayer estaba moviendo caca de vaca allí, entre el barro, y mañana estaré moviendo caca de vaca allí igualmente entre el barro. Y hoy tengo la oportunidad de estar aquí delante de todos vosotros, bueno... Entonces, qué pena que no hayas venido con la corbata, con lo bien que te quedaba. Sí, me la he quitado, ya me he quitado la... Es que me he dado cuenta que soy el único que tenía la corbata. De repente digo, pero me he pasado, igual. Pero sucede una cosa, es que, bueno, mi madre no se creía que... Entonces tengo que pedir a que alguien me grabe un poquito, un vídeo que luego me pase por WhatsApp, porque... Estamos viendo y te estamos grabando, ¿no? Eso es, vale, es que ricasco. Es que no se lo podía creer, decía, pero hijo mío, pero tú en el Cursal vas a hablar delante de gente. Y dice, ¿y quién va a pelar las alubias? Y decía Jesús que tenemos 3 bloques. Jesús Calleja decía 8 horas, 8 horas, 8 horas, y en mi caso son 14 y 8. Al final, en cuanto se oscurece, porque ya no da tiempo a hacer más trabajo fuera, pues dentro encendemos una bombilla y ahí estamos pues, con artesanía pura, intentando pues, bueno, sacar adelante un negocio, al final, más como filosofía de vida que como negocio. Respondiendo a tu pregunta, toda la vida hemos tenido huerta, toda la vida hemos sido de campo, siempre ha sido como vocacional, pero son 10 años ya que voy a hacer de una forma profesional. Y realmente, como valor de negocio, ser agricultor, ya sea ecológico o sea como se llame, realmente no tiene a día de hoy una salida, si no es como filosofía de vida y una entrega absoluta. Y bueno, quería de alguna forma, bueno, pues por ejemplo, es un ejemplo. Yo creo que somos víctimas de un relevo generacional que todavía no se ha dado, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía piensa en pesetas y que 2 euros le parece muy caro un manojo de puerros. Pero cuando tú tienes que subir ahí arriba y romper el hielo de una bañera para meter las manos ahí, para limpiar los puerros, cosa que no paga el dinero, el daño que te hace, el frío que te entra por el tuétano hasta arriba y ese frío, ¿sabes? Y que lo haces por amor. Porque al final la agricultura ecológica, yo siempre lo he dicho, siempre lo ecológico es con cariño. Al final se hacen uno por uno, se hacen las cosas con todo el cariño. Y al final tú vas a la plaza y llevas esos manojos de puerros y dices 2 euros y te dicen, qué caro. Y dices, señora, por el amor de Dios. ¿Entiendes? Entonces, esa es un poco la sensación que nos queda, ¿no? Esa lucha constante contra una conciencia que todavía no ha evolucionado, ¿no? Y, bueno, en el primer sector también se da la circunstancia de que se establecen jóvenes a los cuales se les ayuda y así, y de repente aparecen los medios de comunicación como que 10 o 12 jóvenes se han establecido y como que está asegurado el proyecto y tal, pero luego no dicen que 8 lo han dejado por el camino, que no han podido, o que no han sido capaces o que no se les ha dado bien. Y eso está sucediendo porque al final es muy precario de alguna forma cómo se establecen los jóvenes agricultores que por Gastenec, muchos pues bueno, pues igual tienen un alquiler de 5 años que a los 4 cuando te empiezas un poco a desenvolver en el ambiente y así, pues al 5º lo tienes que dejar o ya se tienen que buscar la vida de una forma bastante precaria y, como digo, como valor de negocio, esto no se gana dinero. No se Amaia, karabelekon ere nekazaritza ekologikoan aritzen zarete. Ekologikoa etiketa polit bat izateaz gain, zer da? Ze ekarpen egiten dio horrek ohikoari? Nik uste, gaur egun, danok ekologikoa jutea behartuta gaudela. Eta iruditzen hori dela ekoizpenan oreka maksimu, ez? Egia zailago dela, gehiago jakin berdezu, erraminta gutxi dazketzu, baina aldi berien, nik uste aldik eta ondoen iten saiatzen gala eta posibile dela itie. Ez gara bizi ez munduko klimaik egoki jenien, eta gero, denbora
askotan nik uste gertatzea ala baita, jakin inberdula, ez? Gure autoestima hori eukitzen, gure produktu hori saltzen, ez? Azkenin zu baloratze ezpaezu, nik uste dena zu baloratze ezpaezu bestiek ez duela baloratzen. Eta nik ikuste bai aldaketa bat, ez? Jendin kontzientzien, baino igual aldaketa hori oso poliki aida gertatzen da. Ez zait iruditzen lehenengo sektori inundik eta inoa da honik ez babestuta eta ez lagunduta nahikoa. Ez da nik uste desagertzen uzten nahi dela. Iruditzen dut politika adoretsu batzuk egin berdiela, hori aurre atean baldin ba, bestela ez da etorkizunik, baina egia da bizimodua dela, ez da lan bat. Zuk ez paezu bizimodu bat ikusten bez alpere sartuko zara. Mari Jose, zu Lumagorriko zuzendaria zara. Juan Ramonek esan digu, abeltzainen kopuruak nabarmen jaitsi direla azkenengo 40 urteotan. Zuen sektorea nola dago? Ze osasun dauka? Ze bideragarritasun dauka? Nik ere ados nago, Juan Ramonek esaten donakin. Eta ez kopuru aldetik bakarrik, pixkat esan dezuenakin bat nago, ze gu aseran hasi ginenen, gure nahia zan eta oizan baita ere instituziotatik eta zabaltzen zana. Beti ekoizpena izan bartzan lotua diversifikazio bezala, zerbait komplementarioa, ez? Eta guk apustu egin genduen emakumea, ez? Nekazal emakumeari nola lagundu zerbait aktibitate erabat hortik bizitzeko, baina laguntzeko bezala. Eta ikusten duguna da, orain, nahia, baserritikan, ez da berdina. Orain nahi dana da, proiektu bat hortik bizitzeko, ez diversifikaziorako. Orduan, hor ikusten da, gurasoek, guri ja asko jubilatu zaizkiu, 28 urtera goatz, orduan hasi ginenok, urte asko dauzkagu, ez? Eta ikusten dugu hori, gazteak jarraipena oso gaizki, eta berria esartu nahi duenak, nahi duela hortik bizitzea. Orduan, hori zailtasuna da, zati ez da inbeste baloratzen. Benetan, mimo horrekin, eta balio guzti hori. Balio guztie, zentzu guztietan. Zen, uste ados egongo dela denok, baserritarra Jesukriston profesionala da. Osea, zentzu guztietan, formakuntza, instalakuntzan inbertsio izugarriak, hortako promotore izan bartzea, jakin barrezu denetik, eta psikologikok ere burue oso ondo jantzita hon bartzea, ez da? Lehen hau esan, bigarrengo blokean esan dana, negoziatu behar da prezio hori eta serioki. Orduan, benetan nire reflexioa da, baloratzen dugu soldata duin bat, maila hortako baserritar bateri. Nik uste dut, oain dela 30 urte, ni hasi nintzen mundu honetan, izatez baserritarra naiz, eta orduan oso gertutik dena bizitu dut, bai enpresa bezala sormena eta jarraipena, baina baita ekoizpena. Eta hori ikusten dut, ez da, irabaziak ez diego, alderantziz. Gaur, hemen... Orduan, hoi pixka bat balioan jartzea, denok aigea balioan jartzen da, profesionaltasun hori ere balioan jarri behar degula, produktuan eta prezioan ere. Duintasun pixket. Duintasun hori, ikusten dut, enpresarioa ez da operarioa, ez denok beste, eta entzundie, batzutan, baina 1.000 eurokin, 1.000 eurokin arrisku hori baserritarrak eman behar du, hainbeste inbertitu da, ez dakit, atera den gai hau, baina uste baita reflexioa... Gaur hemen solasean ari zaretenok, nik uste denok orain arte, baserritarren seme edo alaba zarete, gehienok behintzat, nolabait aurretik zetorren zerbaiti jarraipena ematen ari zarete, baina bada salbuespen bitxiren bat ere, Vanessa, zu kalekumea zara, gainera hiriburukoa, hemen goxea, Gros auzokoa. Halako batean, ezkondu zinen, ama izan zinen, eta erabaki zenen, nik ez dut ume hau hirian hasi nahi, nik baserrian hasi nahi dut, baserritarra izango naiz, eta horrekin aurrera segitzen duzu, 6.000 hori duzue. Bai, egia esan, ni naiz hemengo arraroa, pixkat buelta hori emanuna, ez dan izan, bai, umea izan unen, bai izan zela nire asmoa, baina izan zen gauza bat... Aurretik zetorrena. Bai, baina ez
oso pentsatuta edo eguneroko azken erabakia hartu genuen baserri hartzeko, baina printzipioz baserri, ez bizitzeko baserriaz baizik eta kanpon lan egin eta etxe baten bizi edo ez genekin nola, baina gero baserria erosteakoan. Bizitoki, ez hortik bizitzeko. Ez genin konstiente zelako, azkenen gero baserria erosi, eta konturatzea zelako dana garbitzeko, azkenen pertsona bat izan behar da hor, azken ni lan utzi nun, baserrian egoteko eta horregatik Euskaber proiektuan martxan jarri genuen, ze ikusten genuen behar bat zeola. Eta azkenen gure gutxinaka, gure nahia zen, area jutea, area bizitzea, gutxinaka izan da, inkonstienteki edo ez dakit nola... Eta lehen Nel Cañegodok esan digu, landetxeak eta ustiapenak ez daudela bata bestearen kontra, zuek laster biak uztartuko dituzue, izan ere negozio horri eusteko asmoa baduzu, baina gainera, laster hilabete gutxi barru, landetxe bat ere martxan izango duzue. Bai, oin obretan gaude, eta ekainerako martxan jartzen dugun, eta esperitu da inbesteko arazoak ez izatea, ez dakit, pixkat bi gauzak horre oiok eta azkaren nekazal turismo bat, nire nahia bai izan duela urte pila edo nire burutik pasa zan, baina inbertsio oso ondia da eta momentu hartan esan posible izan, eta gero, oiokin martxan hasi nintzanen, baina bueltatu nun ideia eta oin urtek pasata eta oin ematen dunez egia bihurtuko da. Zure ikuspuntua oso bitxia eta interesgarria da, hortik, zuretik begiratuta, beraz, merezi izan du, kaletarri izateari utzi eta baserritar bihurtzeak? Bai, egia esan, ni Donostitik oso gertu bizi naiz. Urnietan? Urnietan bizi naiz, egia esan, ni Axular Lizeon ikasiteko naiz Donostin, ni argi neukan, bai, umeak, bai, oien nire handereinoak izan dakoa dia, biak. Ez zuten sinetxiko, ez da? Bai, egunero ikuste ditute ikastolan nire umekin, egunero ikusten geha, baina, ni argi neukan nire umeek, ez dakin nun biziko nintzen, baina Axularra jungo zidala bai edo bai, hori argi nekan. Osak, egia esan gu egunero etortzen gara. Urnietako irakaslerik ez da hemen, ala? Ez dakit, baina ni ez neukan dudarik eta area araman itun, eta esan du, goizero, 20 minutu dia jetxi eta gora eta jetxi, baina, horregatik ni azkenen nago erdiko puntu hortan, baserriko bizitza bai, nire umek ezaute dute, eta ia esan etortzen dianean ikastolako umek, etortzen dia oiotegira eta bisitantala, gau nina bartzi ditut desberdintasuna nire umek normala bezala edo, eta besteek, ostras, gelitzen dira, eta oio bat, oio bat. Hori egia da, ni nire umek egunero Donostien eten dira, egunero, azkenen da mix bat, antzeko bat. Zuen jarduna pixka bat gertuago ezagutu nahirik, zuek amaia ortoterapia ere lantzen duzue, zer da hori? Ortoterapia izango litzake, baratzan lana egiten bidez, horrek emateizkizun osasun aldetik bai fizikoki edo bai mentalki emateizkizun onura erabiltzie pertsona batzuk sendatzeko o hobetzeko. Gure kasuen gaixotasun mentala dituzten pertsonan kolektibo batek egite du lana eta nik parte kulturalaz aparte, ekoizpenaz aparte ikustet hor osasun aldetiken naturikin kontaktue galtziek, ze kaltegarri dan, gaur egungo urbanita izetie, bere ondorio txarra dauzke, eta nik uste naturikin kontaktu galtzik oso kaltegarri ala. Eta nik garbi ikustet, pertsona, gure taldien, ze hobekuntza suposatzioen, naturakin kontaktu nahitea, lan fiziko bat itie, pertsona danok erabiligarriek sentiu nahi deu, danok gai gauzakiteko, eta hori da pixkete ortoterapia. Gure kasuen, ite dugu, gaixo mentalakin, baina nik uste ortoterapia asko zabalo izen lehikela, gero baita parte badakeu
umiekin, etorzi bisitak, eta nik uste dut gero eta garrantzitsua dela, ja ez dakeu referente bat baserrien, ja ez da zure atien baserrera etzajoten aman baserrera, zein ez da baserrien bizi. Orduan jendiek ez daki gauzan nondik etortzien, jendiek ez daki desberdintzen landare, letxuga landare bat, piper landare batetik, da nahi horrek benetan asko preokupatzen hau. Osa, hain urrutioti landa mundua eta baserri mundua. Eta gero baita irutzat gaur egun morala hiriko jendiek jartzigula morala, ez? Bueno, ni baserrien ez naiz bizi naiz etxe normal, pixo normal baten, baina egun guztie batzan egoten naiz. Ni badaki zer dan baserretik bizitzia. Eta otala bordu, enberko genuen, nahiko lan ite doia, baina hain dikene bizimoru lotu gogu da, ez? Baserri maldin bazada. Zare mantendu berra da, beti. Baina nesan berra dakat, nire kasuan adibidez, ikuste nire burua, lehengo, oza, nire umekin, lehengo edo kalean lan egitea, oza, nahi moldatzen naiz, azkenen, edo nire ustiapena, edo nire modua, orduak badakat. Claro, flexibilidade hori dakezu, kaliek ematezizuna. Eretzako izan da, nola esaten da, familia konziliatzeko... Era bakarra. Bai, oza, edo modua, edo... Bueno, zuen filosofiaz eta hitz egiten ari zarete, eta zuek entzun da argi dago, benetan bihotzez egiten duzuen zerbait dela, barru-barrutik ateratzen zaizuena, profesionaltasuna, zaletasuna, gauza asko uztartzen dira, baina bizi nahia eta bizi beharra ere bai. Nel, zuk orain dela aste gutxi hitzaldi bat eman zenuen Zaldibian, eta han aipatu zenuen, zuk diru etekinari ematen diozun balioaz harago, sekulako garrantzia ematen diozula, bizimodu lasai horri, mendian, naturarekin harreman betean, baina jakina, bizi ere egin behar da. Zuk ez daukazu familia bat, ez dauzkazu ez dakizen seme alaba, kasik zeu zara eta emazte gaia, edo neskalaguna, edo dena delakoa. Familia bat aurrera ateratzeko ez du ematen haun zain baten lanak? Sí, claro que da. Sí da. Yo no tengo hijos por casualidades, pero sí que da, claro que da, hombre. Quería decirte es que si subrayas tanto que yo no doy tanta importancia al dinero, para mí es importantísimo estar en pleno contacto con la naturaleza y esta vida tan... pero se puede mantener una familia si quieres, dedicarte a ello. Mira, hablando de números, que suena mal, pero bueno, vamos a hablar de números, coño. Perfecto. Que al final esto es un negocio. El queso, yo la suerte que tengo, que el queso que nosotros hacemos se vende bien. Yo vendo el queso a 32 euros el kilo. Jolín, hostia. Haciendo unos 1000 kilos al año, te da para vivir una familia perfectamente. Y para hacer 1000 kilos al año, yo siempre tuve muy claro una cosa. Yo no cobro subvenciones de nada, y no las quiero. Por pedir no pido ni los daños de fauna. A mí todos los años el lobo me mata media docena de cabras, de ovejas y eso, y yo llamo al guardia hace el papelín, pero yo renuncio a la indemnización. Una cuestión mía de principios, llamarme tonto, lo seré, pero una cuestión mía. Yo respeto que la gente reciba ayudas y tienen derecho a percibirlas, me parece bien, pero yo no las quiero. Y yo empecé con muy poquitos animales. Para llegar a hacer esos 1000 kilos, en el sistema nuestro de manejo, con 50 cabras en ordeño, 50 ovejas y 4 o 5 vacas, llegas a 1000 kilos. Y eso lo puede manejar una persona sola, perfectamente, sin ser esclavo del ganado. Entonces, en mi ganadería, con un trabajo relativamente moderado, sin llegar a ser esclavo y cargarte de un potosil de animales, tengo la suerte de que el queso se vende muy bien, a muy buen precio, y te da de sobra para vivir. O sea que tú no dedicas 14 horas diarias como Iñaki, por ejemplo. No, sí las dedico, sí. Y más. Pero no te sientes esclavo. Pero no me siento esclavo. Bueno. A ver si me entiendes. Dedico 14 horas al día, pero luego hay un día que por lo que sea... Puedes venir a Donostia. Eso es. O hay un día que por lo que sea
salgo por ahí de cena con los amigos y llego para casa regular. ¿No tienes control de alcoholemia? Y en Monte no hay control de alcoholemia. Y en vez de levantarme a las 6, pues me levanto a las 9. Ya sé que voy a acabar 3 horas más tarde. Pero, ¿entiendes? Sin embargo, en una fábrica pues tienes a un latiguero detrás que te está diciendo tienes que estar aquí 10 horas. Con la vara. Eso es. Y tienes que producir tantos tornillos porque si no, no cobras. Te entiendo. Iñaki, lehengoan zurekin hitz egin nuenean, nahiko etxita sumatu zintudan. Urte asko daramatzagu, oso gogorra da, ordu asko sartu beharra daukagu, exigentzia maila ikaragarria dauka, lehen aipatu diguzu, eskuak hotza gormatuta, eta ez zurretaraino hotza sartu, eta gero gainera porruengatik 2 euro eskatzen dituzulako kexatu egiten zaizkizula. Etxita ikusi zintudan, baina hor segitzen duzu. Bueno, eskerrik asko. Gracias por ofrecerme esta oportunidad de comentar esto en concreto. Yo lo que veo, y es una apreciación personal, es solo mi opinión, es que de alguna forma el primer sector está abandonado. Y todos damos mucho valor al primer sector, todos hablamos de materia prima, todos hablamos de... y de alguna forma tú bajas de Burgos hacia abajo, de alguna forma las ferias de los pueblos pues se han convertido ya en, bueno, pues sábanas, bragas, cosas así. Y aquí mantenemos ese tesoro que tenemos, las ferias de los pueblos, donde los caseros todavía bajamos con nuestro trabajo y hacemos, y quieras que no, quiero decir con esto que es muy difícil de mantener al final tantos impuestos y tanto, bueno, que supongo que es lo que como tiene que ser, ¿vale? Yo supongo, lo que pasa que en la relación, al final, es muy complicado si no eres muy forofo o de alguna forma vives porque el modo de vida te aporta más que económicamente los beneficios que te puede reportar, si es como valor de negocio, pero no quiero parecer que de alguna forma yo solo soy interesado por dinero, sino que de alguna forma al final, año tras año, los elementos vienen deteriorándose. Al final tienes que llevar un plan de amortización y así, pero al final el tractor, cada vez que se estropea son 1.500, de ahí para arriba. Y vendiendo lechugas a 0,80 o a 1 euro, amortizar 1.500 euros de avería de tractor y cuando arreglas una cosa se rompe otra. Y yo vengo hoy aquí de alguna forma de que esta semana, con el viento que ha hecho, claro, y tenías que haber tenido seguro, y joder, pero 1.200 al año. Pero es que no solo 1.200 al año, es que es tanta sangría. Entonces... Por Ruesco dirá. Vale, entonces yo vengo un poco, bueno, disculparme, ¿vale? Pero vengo un poco quemado, ¿vale? Vengo quemado. Y a decir un poco, pues, la verdad. Y gracias por ofrecerme esta oportunidad. Y realmente, al final, yo pienso que el primer sector está no sé cómo decirlo, desprotegido. Y la feria de Ordizia, por ejemplo, hace un par de años o hace unos años ha hecho 500 años, de alguna forma. 500 años ¿Te la imaginas dentro de 500 años? Pero es que no, es que ni 50. No, No, porque los jubilados se jubilan y a los jóvenes ya nos piden tantas, el regepa, tanto, de alguna forma, al final, tantas, ¿vale? Tantas, no sé cómo decirlo. Exigencias, tantos... Sí, eso es. Entonces, al final, es que no compensa. Es que por muy militante que puedas ser y por mucha filosofía de vida y por muy a gusto que quieras y por todo tal, pero es que, claro, las facturas hay que pagarlas. Y 1.500 de tractor. Usune, zuk bi aizpa badituzu, zer esan zuten hau hartu, esate baterako, gurasoek zer esan zizuten esan zenienean, aizue zuen mastietan neuk hasi nahi dut lanean? Bueno, egia esan, nik bere garaian turismo ikasketak intun, eta kanpoan entzan lanean, da, bueno, beti indeu etxian lana eta kanpoan ere bai. Eta zure galdera erantzunez, bueno, beti izan ziguten bizimodu hau oso zaila berregu azkenean abeltzainak izan geha, bere garaian, neuro oso 30 urtean esne behitatik bizi izan du dia, eta maztiakin, eta goia nola esniakin ezin zan bizimodu aurreatea, baina maztita zentratu zian. Eta beti izaten ziguten zuek ikasi, porque bizimodu hau besta egokia, ordu asko, azkenean oso lotua da. Eta jubilatzeko garaia iritsi zanean, ba, bueno,
Azkenean, guk txikitatik indeu beti lana etxian, eta beti ikasi deu zertzan, bai animaliaken behiakin edo bai matzakin ere bai. Eta orduan, irutzean, orduan nula apustu egiteko garaia, beti izan dugu, leheno komentatu uste mesela etxian eta kanpoan, eta apustu egitea erabaki nun. Eta, nik alde batetik ikusten dut, pixkat bildurra etorri zitzaioela, aurrera begira posible izango te du honek ontatikan bizitzen jarraitu, azkenean burokrazen letikan orduan da zailagoa da, gastuak ere orduan da gehiago daude, eta saltzen desunan nire kasuan matza dela, presioa ez aldatzen, beti presio berdinean zuaz. Orduan, baina, nik erabakin nuna apustu egitea, eta... Eta damurik ez duzu? Oaingoz ez da damurik ez. Asko balio du horrek. Juan Ramon, zuri bukatzeko mezu positibo bat eskatuko izu zure ikuspegiarekin. Iban, hemen beharrezkoa galditugu eredu askotarikoak, ez tradizionala bakarrik, zuek ekologikora bideratuta zaudete. Denentzat dago lekua denak behar dira? Nik uste gaur egun denak behar diela, baina, helburua bai izango zala denak ekologiko hitzare oso bogan dago, guztion nagotan, baina izan nahi ekologiko hitza. Nekazaritza garbi bat aurre ateatzeko, helburu horrekin behintzat lan egin, ez? Ni bai, komentatuko nuen horratea da Holandan kasua, ez? Holanda, klaro, oitu ze klima dakan, dauden, zegoian, ez? Ze orografia daukan? 30 bat urte damazkigu, ez? Aurretik bai teknologia aldetik, laguntzen aldetik. Nik bai ikusten dutela gure lehen sektorea behintzat nekazaritza mailan oso prekario, ez? Amaiekin komentatzen duen oin dela ordu erditxo bat, amaia erakusten nahi izan, karabele montatzen nahi gehan, azka berezi batzu, fregadero batzu, bigarrengo eskukok, Bitu iban, lokatza beste bizango, montatu duen fergadera txiki bat, aluminiozkoa. Ez dakit, gabiltza goendik oso xume, ez? Orduan ez dakit. Hango makinaria hemen kasu askotan bideragarri ere, ez? Ez. Ikusita, eskizatuzu. Ez dut esaten zentzu hortan, makinaria aldetik, baina bai inbertzio aldetik edo teknologia aldetik, ez? Ez makinaria gigante hori, porque, claro, gure orografia ez da berdina. Baina bai ikusten dutela gure burua, bizka dola, prekario xamar, ez? Eta, prekario xamar igual ez gaudeno, dana inber izan du, utzetik, ez? Eta, mordua sartuta, hipoteka honditan sartuta... Baina zu ere mezu positibo bat transmititzeko moduan zaude. Ez zu bentza, nik nire burua ikusten dut oso guztua, nik ez nuke aldatuko nire bizitza esergatik gana, disfrutitzen dut. Hori positiboa da, hori mezu positiboa. Bai, nire buruarekiko bai, ez? Nire buruarekiko bai oso guztua nahu. Baina baloratuko bagen du, ez da gizuen aldetik, ez? Esaten ez, herritarro baloratzen dugu, nik animatuko zintuzten, azte bete gurekin pasatzea, ez? Ez egun bat. Azte lehenetik igandea, ez? Tekusteko gure martxa nola dikuan, ez? Izotza egiten duenean porruak ateratzen, eta... Ez da izotza bakarrik, ez? Da ordua, ze ordutan, zabiltzan, hor gabetan, aizeatea du... Zure lehiotan somatzen ez aize hori, nola egongo dian egutegi, puskatuko te dian, urrengo goizen sortzitan, nola bilatzen desun dana... Apopiloak behar ditu aste beterako. Inor animatzen baldima da. Mari Jose, zuen sektoretik ere... Bai, mezu positiboa beti dago. Aizkenen egia da produktua kalitatezkoa, hemen kalitatezko produktu asko daukagu, eta hori ja nahiko positiboa da, ez da, estatu mailan ez dago hemen dagon laguntzak eta erakundeak asko lagundu dute gu horregotekoz. Eta nik uste dut, hoi jarraitu behar degula, ez? Nerlek esan duna, zortea daukagula, eta bai, nik ere hola ikusten dut, ikusita beste leku batzutan. Eta ez dugu etxi behar, hemen pixkat negatibo bezala edo ezkor, baina ez dugu etxi behar, eta gure historia kontatu behar dugu, baina kontatu behar dugu, eta irikita, guk behintzat esperientzia oso na daukagu, juten dienen baserri eta tailerrak egin, aurrakin, eta erakusten jozu, emate jozu, garai baten bezala, ez da, harto irinekin, oi asko emateko janaria horrea egin, eta eman, eta ikusi eta jolastu baita ere, eta, nik uste toi jarraitu behar dugula lan hori egiten, eta zabaltzen, eta merezi dula. Azken hitza. Nik postu inaiz, nelek esan duen gaztaren prezioa. Hemen, 32 euro ipatu duenean, hemen izan da alako marmar bat. Baina horrek zer adierazten du errentagarritasun bat. Y soy el que más barato lo vende. Eres el que más barato lo vende.
Pues me alegro y mucho. Por los 40. Me alegro y mucho. Horrek esan nahi du errentagarritasun bat lortzen duela. Eta Iñakik esaten duna, nik uste beharrezkoa dela errentagarritasuna. Berriro bueltatuko naiz, urte asko egin ditut, eta nik nire ibilbidean ikusi dut zenbait gauzatan exito bat eduki dugula. Eta jarraitu egin behar dugu horrekin. Gipuzkoan delako, eta diputazioak izan da nahiko gauzatan, nahiko pioneroa. Zu baldakizu aurreneko ganadu lehiaketak hemen sortu zila, 1850 urte hortan, eta zezenaren paradak ere berdin. Baina ez hori bakarrik, pionerok izan geha horrekin, baita ere nekazal eskolak, garrantzitsua die, Fraixor hortxe dago, Espainiko lehendabizikoa. Liburu genealogikoak, Gipuzkoan sortu zen Pireneik arrazako larun batean bereiekin, Pireneiko zaleak, hortxe, arratsaldeon, bereiekin elkartuko naiz larun batean, eta Espainiko lehendabiziko liburu genealogikoa hemen sortu zen 1905 Pireneika arrazakoa, bertako arraza. Baina historia bakarrik ez, etorkizuna ere badaukagu. Ordu nahi esan, zenbait gauzatan pionera izan da. Eta exitoa zergatik, legunen komentatzen izuna, gesteko garaian baserritarrak ibiltzen zuten 3 hankako aulkia. Zergatik, gesteko garaian, nahiko zorua, nahiko traketxa izaten zuten, gari bateko ikuluak, gaurko unekoak dana lixo-lixo, eta 3 hankako aulkia ez do errenik eukitzen. Eta hor ni beti esaten dut, importanta dela, alderdi batetik administrazioa, bultzatzeko eta eskatzeko zenbait gauza. Ekoizleak, abeltzainak, nik nire alderditik, hemen daudena nekazari lehenengo sektoreko produktua. Teknikariak ere bai, hortxe gode veterinariok eta zenbait elkarte eta teknikariak orduan. Denon artean, lortu behar dugu, adostu, zenbait gauza esperientzi badaukau, beste gauza batzukin oso ondo jundala, eta orduan, denon artean lortu behar dugu, lehenengo sektorea bultzatzea. Zelen esan dena, oan dio ez daude makinek, sortzen dutena elikagaiak. Eta importante oso garrantzitsua da, errentagarritasun bat, edozen ekoizpen mota, denok daukagu lekua, bestela beruntz guatz, orduan denok daukagu lekuan, baina 300 artean bultzatu, eta noski, aurrera eman gure lehenengo, maita dugun lehenengo sektorea. Oso polita, 3 hankako aulkiaren. Eskerrik asko denoi, eta zoazte lasai zuen ekerreko. Eta honekin laugarren eta azken atalera heldu gara, eta Izarok aurkeztuko digu. Bai, Xabier, esan da, aurtengo egitarauaren azken zati honetan, basoruntz begira jarriko gara, eta jasangarritasunaren ikuspegitik egingo diogu zo. Baldakizue pinuak, eta beronen pinu horratzak, argindarrik ez zuen Indiako herriska baten bizimodua erabat aldatu zuela. Oso adibide bitxia da, baina polita benetan. Indiako herriska batena, arazo larria zuten, pinaburuekin, udaran lehorrarekin suteak etortzen ez ziren, eta arriskuan jartzen zen herriska oso-osoa. Pinu hori erregai gisa erabilita 100 kilobatioko potentzia lortzen dute, eta herriska guztiko 20 etxebizitza eta negozioek erabiltzen dute argindar horri. Hortxe ikusten duzuen hori. Eta, ikusten dugunez, beraiei bizimodua hobetu die eta modu oso garrantzitsuan gainera. Gurean egia esan pinuek denetariko iritzi eta eztabaidak sorrerazten ditu, baina iritziak iritzi egia esan objektiboki begiratzen saiatuko gara hemen inguruan dugunari. Lehenengo hizlaria aurkeztuko dizuet orain, Silvestre García de Jalón izango dugu, lehenik eta behin hemen. Silvestre doktoratu osteko ikerlaria da, Basque Center for Climate Change erakundean, baso ingenieria eta ingeniari agronomoa. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan lizentziatua. Bere ikerketen ardatza, ingurumen, ekonomia eta gizarte zerbitzuak modernizatzea da.
esku hartze politikek basogintza eta nekazaritza kudeaketan duten eragina ebaluatzeko. Horrela esan dagian ez zen duten asko ulertuko, baina berak azaltzen digunean, primeran ulertuko dugu. Datorla, mesedez, Silvestre García de Jalón. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí este trabajo. Bien, voy a hablarles sobre la importancia de la gestión de los bosques en Guipúzcoa. Ups. Funciona. Barkatu. Bien, en Guipúzcoa, a día de hoy, según el último inventario forestal, hay aproximadamente unas 121.000 hectáreas de bosque, lo que representa aproximadamente el 63% de la superficie del territorio total guipuzcoano. Este porcentaje es relativamente alto si lo comparamos con el resto de países europeos. Guipúzcoa estaría en el tercer lugar, solamente por detrás de Finlandia y de Suecia. Y en primer lugar si lo comparásemos con el resto de países del sur de Europa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa superficie forestal que vemos a día de hoy en los montes de Guipúzcoa no ha sido siempre así a lo largo de la historia. Por ejemplo, 200 años atrás, a principios del siglo XIX, aproximadamente había una cuarta parte de superficie de bosque de lo que tenemos a día de hoy. Otro asunto importante cuando hablamos de gestión forestal es tener en cuenta el régimen de titularidad, si los montes son públicos o privados. Por distintas razones históricas, la mayor parte de los bosques de Guipúzcoa son privados. El 78% de los bosques son privados. Esto hace que tengamos una gestión forestal muy distinta a la de otras regiones, como puede ser el caso de Álava, donde tienen aproximadamente solamente un 24% de los bosques son privados. Aproximadamente se estima que hay unas 9.000 familias propietarias de los bosques de Guipúzcoa, los cuales más o menos cubren el 72% de los bosques de frondosas, como pueden ser los hayedos, los robledales, y aproximadamente el 85% de los bosques de coníferas. Muchas de ellos son plantaciones forestales, plantaciones de pino, de abeto Douglas, de alerces, etc. Bien, cuando hablamos de la gestión forestal de Guipúzcoa, tenemos que hablar también del famoso pino radiata, pino de Monterrey, pino insignis. Bien, como muchos conocéis, este pino viene originario de California, está protegido en su distribución natural al lado del condado de Monterrey, pero en Guipúzcoa es el árbol más representativo. Tan solamente en Euskadi, según el último inventario forestal, hay unas 117.000 hectáreas. En Guipúzcoa hay algo menos de 40.000. Y representa, pues, como he dicho, una tercera parte. Pues, de cada 3 árboles que tenemos en Guipúzcoa, uno de ellos es pino. También es importante decir que en los últimos 50 años la superficie de estos pinares de radiata se han visto reducidas en una tercera parte. En cuanto al estado de las masas, la mayor parte se encuentra en un estado fustal, que significa simplemente un estado de árboles adultos, con diámetros mayores de 20 centímetros. Bien, en cuanto a su distribución, el pino radiata se ha plantado fundamentalmente en la cornisa cantábrica, en Galicia y en Euskadi fundamentalmente por debajo de los 600 metros, fundamentalmente en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa. El pino se introdujo más o menos a mediados del siglo XIX a través de varias familias con fines experimentales para llevar a cabo las primeras repoblaciones. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando esas repoblaciones fueron las más extensas. Bien, según los datos del primer inventario forestal en Guipúzcoa, que se hizo en 1971, se estimaron aproximadamente unas 112.000 hectáreas de bosque. A día de hoy tenemos, como he dicho anteriormente, unas 120.000-121.000 hectáreas de bosque. Ha aumentado ligeramente el bosque en Guipúzcoa en los últimos 50 años. Sin embargo, lo que ha aumentado considerablemente no ha sido la superficie de bosque, sino la biomasa. ¿Cuánta biomasa tenemos en los bosques? Bien, lo que sí ha cambiado considerablemente es la distribución de las especies. Por ejemplo, cuando hemos hablado del pino,
el pino, según el primer inventario forestal, había aproximadamente 50.000 hectáreas, más del 50% de la superficie de bosque en Guipúzcoa en 1971 era pino radiata. A día de hoy tenemos 39.000 hectáreas. Bien, esa pérdida de pino ha sido a costa de aumentar otro tipo de bosques, como puede ser el bosque mixto atlántico, el robledal, incluso otras especies de coníferas, etc. Bien, ¿alguien de la sala reconoce este lugar? Yo no lo reconocería. Bueno, es muy difícil de reconocer. Esto es en Guipúzcoa. Aquí vemos un río, igual. Aquí vemos un río. Aquí vemos, por ejemplo, perdón, no lo estaba señalando, un río. Vemos por aquí algunos bosques en estado maduro, seguramente en la parte alta de algunas montañas. Por aquí vemos algunos pastizales. Aquí vemos un núcleo urbano. Y aquí unas parcelas agrícolas. Bien, esto es el río Oria y esto es el municipio de Andoain. Esto es el vuelo americano que se hizo en 1946 y 1947. Como podemos ver, gran parte está desarbolada, aunque ya había algunas repoblaciones llevadas a cabo. Este es el mismo lugar a día de hoy. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que ha aumentado claramente la superficie de bosque. Esto es lo que ha pasado en la mayor parte de Euskadi. Vemos también que ha aumentado otra cosa, otro uso del suelo ha aumentado. La industria y la área urbana. Vemos Andoain, ahora es mucho más grande. Esto de aquí antes no estaba. ¿Y alguien es capaz de decirme qué es lo que ha disminuido? Terreno agrícola. Terrenos agrícolas abandonados, pastizales, que ahora están cubiertos por bosque. Podría poner muchos ejemplos, solamente uno más. Esto es en Vizcaya, a 15 kilómetros al sur de Bilbao, la ría de Bilbao. Vemos grandes superficies de pastizales. Algunas repoblaciones ya hechas entonces. Este es el aspecto a día de hoy. Todo lleno de bosque. Pues esto tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Estas repoblaciones se hicieron en la época cuando la situación, el conocimiento, los intereses, las necesidades de la sociedad en aquellos momentos eran muy distintas a las que tenemos a día de hoy. Cuando hablamos de plantaciones forestales, sobre todo si hablamos de plantaciones forestales de ciclo corto, como puede ser el pino, pues hay veces que cuesta reconocer, a una parte de la sociedad les cuesta a veces reconocer los bienes y servicios que nos proporcionan, o los servicios ecosistémicos, o como vienen diciendo los 2 últimos años, las contribuciones de la naturaleza que proporciona a las personas. Bien, en primer lugar tenemos que hablar de la madera. La madera, más o menos en Euskadi, los bosques hay unas estimaciones de unos 60 millones de metros cúbicos de madera en pie. Un servicio ecosistémico muy importante es el almacenamiento del carbono, que nos viene para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como sabemos, los bosques, mediante las hojas, realizan la fotosíntesis. Cuando se realiza la fotosíntesis, se captura el CO2 que está en la atmósfera y se libera oxígeno. Y ese carbono que queda en las plantas deja de estar en la atmósfera y entonces reducimos la concentración de gases de efecto invernadero y se contribuye a reducir el calentamiento global. Otro ejemplo de servicios ecosistémicos es la reducción de los contaminantes aéreos. Tantas veces hemos visto en la prensa los efectos en la salud que tiene, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, material particulado, el ozono. Pues bien, la vegetación también ayuda a que tengamos una mejora en la calidad de aire. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos donde tratamos de identificar en qué lugares se estaba reduciendo más la contaminación gracias a los bosques en Euskadi. Bien, este es un simple ejemplo de un mapa que hicimos en cuanto a la reducción del dióxido de nitrógeno atmosférico. Y como podemos ver, no solo son los árboles que se encuentran dentro de las áreas metropolitanas los que contribuyen a una mejora calidad del aire y a un bienestar de la sociedad, sino también son los bosques que están relativamente alejados los que están contribuyendo a que tengamos una mejor salud. Cuando hablamos de la gestión forestal en Euskadi, creo que es bastante pertinente hablar del tema de los incendios. Si nos dicen la palabra incendios forestales, seguramente se nos venga a la cabeza Galicia. Todos los veranos, incendios en Galicia. Me pareció interesante poner esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos aquí?
Esta gráfica nos muestra la superficie forestal afectada por incendios dividido entre la superficie forestal total. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? Galicia, Cantabria y Asturias, 3 regiones de la cornisa cantábrica, con condiciones agroclimáticas relativamente similares a las de Euskadi. ¿Pero dónde tenemos Euskadi? Aquí abajo, bastante más abajo que los otros 3 ejemplos. Eso se debe fundamentalmente, bueno, o entre otras cosas, a una gestión forestal y agraria distinta. Otro aspecto importante cuando hablamos de la gestión forestal es la parte económica. Bien, el sector forestal en Euskadi, desde los años 50, cuando vivió su época de esplendor, desde entonces ha ido disminuyendo. En los últimos 15-20 años, además, el precio de la madera de pino ha ido disminuyendo también. Esto, pues cuando disminuye el precio, normalmente los gestores tienden a alargar las cortas. Dicen, vamos a esperar a que el precio suba para vender. Bueno, pues esto es lo que pasó. Entonces, cuando la masa se envejece, hay mayor madera en pie, mayor exposición a enfermedades, y ha sido justamente cuando ha incidido la banda marrón. Creo que todos aquí conocemos o hemos oído hablar de la banda marrón que tantas veces vemos en la prensa. Esto ha hecho que los propietarios quieran de repente vender cuanto antes la madera. Bien, como sabemos en economía, si mantenemos la misma demanda, pero aumentamos la oferta, el precio va a disminuir. Y eso es lo que ha pasado. Al provocarse el descenso en el precio de la madera, se desincentiva la gestión forestal y nos lleva a un abandono del monte. Ante estas perspectivas, la superficie de pino radiata, que ya venía disminuyendo desde los años 70 hasta ahora, esta disminución se ha visto aumentada. Al mismo tiempo, el abandono de la gestión forestal también se ha visto aumentada. Además, existen otras amenazas al sector, como por ejemplo una falta de interés de los nuevos propietarios. Ya no tienen tantas ganas o tanta implicación en la gestión de los bosques. Por otro lado, el precio de la madera puede continuar bajando en el futuro. Y otro aspecto muy importante que no podemos olvidar es el cambio climático. El cambio climático puede ser una nueva amenaza que puede aumentar la probabilidad de que vengan nuevas enfermedades y plagas. Ante esta situación, también se presentan diferentes oportunidades y es importante tenerlas en cuenta. Oportunidades para incluso mejorar la rentabilidad de los sistemas. Se pueden utilizar especies diferentes atendiendo a diferentes criterios. Para cada monte hay que atender diferentes criterios. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si es de monte público, privado, etcétera, las condiciones topográficas y muchas más cosas. En función de esos criterios se pueden elegir especies que puedan aumentar la rentabilidad a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. También se puede estudiar la posibilidad de masas mixtas gestionadas que puedan ser más resilientes, puedan aguantar más ataques de plagas y de hongos. Y un aspecto también importante es el tratar de introducir nuevas prácticas selvícolas que traten de mantener la producción de madera, de mantener la rentabilidad económica de los bosques a día de hoy, pero mejorando los servicios ambientales para la sociedad. Las dos siguientes diapositivas resumen un poco los mensajes que queremos dar con esta presentación. En primer lugar, la madera de Guipúzcoa es una madera de kilómetro cero si la consumimos aquí. A diferencia y nos evita depender de la madera producida en terceros países, madera que viene de Canadá, de países escandinavos, de Rusia, incluso de países tropicales. La madera, a diferencia del plástico, es una materia prima renovable que con un uso sostenible hace que tengamos una economía baja en carbono. Por otro lado, para que la gestión forestal sea sostenible, cualquier forestal os va a decir que se necesita el apoyo de 3 pilares fundamentales: el pilar económico, ambiental y el social. Cualquier gestión que solamente se centre en uno de estos 3 pilares y olvide los otros 2, es muy difícil que sea sostenible a lo largo del tiempo. En esta línea es por lo que se apuesta normalmente por un uso múltiple del monte, no centrarnos en un único objetivo, tener una función multiobjetivo. Esta es la última diapositiva
y quería decir que creo que hay mitos que sería importante desmitificar porque creo que perjudican el sector. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, es un mito la afirmación que la mayor parte de coníferas fueron plantadas a costa de eliminar el bosque autóctono. Como hemos visto, la superficie de bosques ha ido variando a lo largo de la historia y la mayor parte de las repoblaciones se hicieron sobre zonas desarboladas. Finalmente, decir que el apoyo de la sociedad es fundamental. Sin la sociedad no vamos a ninguna parte. Hay que buscar un consenso entre los intereses y necesidades de los propietarios y gestores forestales y los intereses y necesidades de la sociedad. En mi opinión, creo que hay bastante recorrido todavía para encontrar una zona común donde se pueda implementar prácticas que traten, como he dicho anteriormente, de mantener la producción de madera en Euskadi, de mantener la rentabilidad económica para el propietario, pero también de satisfacer la demanda de la sociedad por más servicios ambientales, como pueden ser servicios paisajísticos, los paisajes de los bosques, servicios de recreación, control del suelo frente a la erosión y el control de regulación de la calidad del aire y de las aguas. Eskerrik asko. Mila esker, García. Niretzako orain, ez dago zalantzarik ere, eseri nahi balin baduzu, ez dago zalantzarik basoak direla ez, gure lurraren birika eta ondo baino beto zaintzeko ardura denon guztiona dela, ez da. Orain, baso iso egin diegu eta orain abeltzaintzari begira jarriko gara. Zer nolako eragina du abeltzantzak ingurumenean. Horretaz, berba egiteko hurrengo solasean arituko dena aurkeztuko dizuet. Agustín del Prado da bera, zientzia biologikoetan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean, nekazaritza eta abeltzantza aditua, sektore horiek berotegi efektuko gasen emisioan duten eraginean, hain zuzen ere, ziklo biogemikoetan eta beste ingurumen infaktu batzuetan aditua da. Era berean, baita nekazaritzaren eta abeltzantzaren egokitzapenean ere klima aldaketaren gaian dihardu. Simulazio matematikoko ereduen garatzailea, arintze klimatikoko ikerketa neurrietarako abeltzantza, larre, laborantza eta hondakin organikoen kudeak eta lorrean nekazaritza jatorri izanik. Eta bere hitzaldiarentzat hautatu duen izenburua, hausnarkariak eta klima aldaketa. Agustín del Prado. Mila esker. En primer lugar, agradecer a los organizadores por haberme invitado y también agradecer, a ver si funciona, bien, agradecer que parte de lo que voy a presentar hoy también es parte de mi equipo que me ha dado bastantes ideas y creo que soy de las últimas ponencias, no sé si esto es como los conciertos, que al final se deja lo mejor, pero yo me quedo con eso de principio para estar un poco más tranquilo. Bueno, voy a irme a agosto, 8 de agosto. Me levanto, pongo la televisión, me hago el desayuno y de repente me encuentro con el titular a primera plana. La ONU pide que dejemos de comer carne para salvar el planeta. Bueno, un poco más tranquilo. En realidad, ¿qué decía ese titular? Voy a intentar traducir. En realidad, este titular se basaba en la presentación de un informe que se llamaba Usos de la Tierra y Cambio Climático de la ONU, de la IPCC, que es el panel gubernamental del cambio climático, y en el cual ponía sobre la mesa aproximadamente, entre otras cosas, 40 medidas a lo largo del sistema agroalimentario. Una de ellas tenía que ver con la dieta humana, y lo que sí que decía no hablaba de dejar de comer carne, hablaba de intentar transitar, o las recomendaciones, moverse a una transición a una dieta más equilibrada, en la que había cabida de productos de origen animal, siempre que provinieran de una producción sostenible y que pudiera cuidar el ámbito de la adaptación al cambio climático. Y también se mencionaba otro tipo de medidas muy interesantes, esta sí también lo destacaron los medios, como era la reducción del desperdicio alimentario, la cual en este informe estimaban que aproximadamente se podía estimar que un 8% de las emisiones globales de origen antropogénico se podía estimar que provenían de este despilfarro.
Pero bueno, este informe ponía sobre la mesa muchas más medidas y sobre todo medidas interesantes a nivel de los productores. Por ejemplo, esta es una medida que lo hemos estudiado nosotros, no es que la pusieran en el informe precisamente, pero como ejemplo, estudiando la huella de carbono de la leche producida, en este caso de vacuno, la leche producida en Vizcaya, vimos un patrón común, entre otras cosas, que era que las granjas que tenían una menor huella de carbono realmente coincidía que la mayor parte de ellas, o todas ellas, tenía dentro de los ingredientes de sus piensos un menor porcentaje de soja. Entonces, esto es un ejemplito que podemos decir como que puede ir para el sector, por ejemplo. Bien, aquí estoy un poquito también para desmontar algunos mantras que se han dicho últimamente. Uno de los mantras también que se ha visto, últimamente se dice bastante, es que la ganadería se come nuestros alimentos, todos estos alimentos que generalmente podríamos comerlos directamente. Y aquí la FAO, que es otro organismo de la ONU, lo desmonta en uno de sus estudios, en los cuales, al final tiene parte de razón, pero en realidad la mayor parte, casi el 90% de lo que come la ganadería, en realidad son ingredientes que no podemos consumir directamente los humanos. O sea, lo tenemos muy claro los que trabajáis en ganadería, pero la gente que no está lejos del campo, pues igual no, que la mayor parte, sobre todo, son forrajes, son subproductos, son residuos de la agricultura, residuos de cosecha, me quiero decir. Y si tenemos en cuenta los rumiantes, que aquí también me habían avisado que todo el mundo no venís del sector, al principio pensaba que iba a hablar gente del sector y digo, rumiantes, vamos a ponernos, por si acaso alguien no sabe, hablamos principalmente de vacas, de ovejas y de cabras, que por ahí he visto, no está en él, pero que tenía cabras, que no nos olvidemos de las cabras también. En este caso todavía son un mayor el porcentaje de la dieta de estos rumiantes que realmente no compite con la cadena humana, que no podríamos comerlo directamente. Y otra comparativa que suele ser injusta es la que se hace con los rumiantes con los monogástricos. ¿Qué son los monogástricos? Hemos dicho rumiantes, vacas, ovejas, no sé si os dejo a todos, vacas, ovejas y cabras. Los monogástricos pues son generalmente, hablamos de cerdos y pollos. Se suele decir que son muy ineficientes los rumiantes en relación con estos animales. Y en realidad, depende cómo lo mires. Si lo miras desde el punto de vista de alimentos de los que comen los rumiantes, la mayor parte de lo que comen, como hemos dicho antes, son forrajes. Y cuando solo contabilizamos los alimentos que podríamos comer directamente los humanos, pues al final, haciendo estimas, sale que el índice de conversión de 1 kilo de carne es mucho mejor para un rumiante que para un cerdo. Pero se iguala, tampoco es tanta la diferencia, pero desde luego ese mantra aparece en los medios de comunicación continuamente como que la vaca es realmente malísima. Y es súper ineficiente. Claro, las ineficiencias hay que definir cómo las estamos midiendo y si son justas o no son justas. Y aquí en esta parte es cuando necesito un poco de vuestra atención, ya sé que es una mala hora. Esto lo intento hacer a veces en los institutos y ellos dicen que lo entienden, o sea que, incluso iba a decir en la ESO, pero es mentira. Aquí lo que quiero desmontar, a hablar un poquito de esta injusticia que se ha venido diciendo en los últimos años, comparando lo que es una vaca, lo que emite una vaca con el transporte. No voy a entrar mucho en detalle porque esto sería una ponencia entera de toda la historia, de toda esta comparativa, cómo se hizo. Lo que sí que quería es que llamara vuestra atención de la diferencia entre el ciclo del carbono que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. O sea, en esta parte sería, cada vez que encendemos un coche, lo que estamos haciendo es, liberamos un CO2 a partir de quemar unos combustibles, una gasolina. Este carbono ha estado durante millones de años en el suelo, o sea, estamos adicionando un carbono nuevo a la atmósfera que estaba durante millones de años y está creando un calentamiento, evidentemente. ¿Qué pasa con la vaca? Pues la vaca es muy distinto, es lo que llamamos el ciclo de carbono corto. ¿Por qué se llama el ciclo de carbono corto? La vaca que come la hierba, esta hierba ya hemos hablado de los árboles, eso también os puede sonar un poquito. La fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas pueden capturar CO2 con sol, con agua, con nutrientes, no voy a entrar en detalles, pero capturan este CO2 y, por ejemplo, la hierba tiene gran cantidad de celulosa, la cual solo puede ser digerida, digerida por animales como los rumiantes, o sea, los pollos,
los cerdos y nosotros mismos no podemos digerir esta celulosa. Sin embargo, las vacas lo pueden hacer no por ellas mismas, sino porque tienen un sistema que tiene un estómago en el cual tienen un rumen, en el cual tienen una flora bacteriana, en el cual utilizan un proceso que se llama fermentación bacteriana, fermentación entérica, perdón, en el cual utilizan este carbono de esta celulosa, pueden digerirlo y bueno, pueden crecer, etcétera, etcétera. Y bueno, también respiran como nosotros si se produce CO2, pero por otra parte, por esta rumia, lo que sí que producen es un gas, que lo habéis oído muchas veces, que es el CH4, que es el metano, y es el que se enfoca siempre como, bueno, como el gran diablo del cambio climático en la humanidad. Bueno, pues este metano que producen las vacas, que bien, tiene un poder de calentamiento importante, hay que tener muy en cuenta, y esto algo no se dice nunca o no se cuenta porque es muy complicado todo esto, pero bueno, yo vengo aquí para simplificar un poco. Este metano permanece en la atmósfera solo 10 años con ese poder de calentamiento. A diferencia de ese CO2 fósil que hemos dicho que de repente aparece nuevo ese carbono y permanece millones de años en la atmósfera. Entonces este metano permanece 10 años como metano y bueno, y al de 10 años se degrada y vuelve a formar parte de este CO2 que hablamos del carbono, del ciclo del carbono de ciclo corto. Y ese CO2 otra vez vuelve a ciclarse a través de las plantas y así cada 10 años. Ese carbono no es nuevo, o sea, la única forma de que estemos adicionando nuevo carbono a la atmósfera a partir de las vacas es que incrementáramos muchísimo el número de vacas o el número de ovejas, ¿vale? Esa sería la forma que incrementaríamos el ciclo de carbono en este sentido. Bueno, quería ahondar en esta idea y para ello había utilizado este símil de la bañera, que me lo estoy currando y cada vez lo mejoro, pero probablemente para el año que viene lo tenga mucho mejor y tenga incluso una animación. Bueno, pues entonces aquí vamos a pensar que la bañera es la atmósfera, ¿vale? Y bueno, el agua que tienes en la bañera es el gas de efecto invernadero, puede ser CO2, de este caso proveniente de los combustibles fósiles, o el metano. Entonces, cuanto más llena tengas la bañera, quiere decir que tienes más de ese gas en esa atmósfera. El grifo quiere decir, cuanto más grande lo tengas, el grifo, cuanto más abierto lo tengas, quiere decir que tienes más emisiones. Si tienes más abierto el grifo con respecto al CO2 fósil, pues igual quiere decir que estamos viajando mucho más o tenemos muchas más fábricas. Y el caso del metano sería abrir más el grifo, sería tener muchas más vacas, tener muchas más ovejas, etcétera. Vale, hay una parte muy importante, está en el desagüe de esta bañera. El desagüe correspondiente al CO2 y al metano es muy distinto. El desagüe se relaciona a ese tiempo de residencia que hemos dicho que tienen estos gases en la atmósfera. Así, el CO2 tiene un desagüe muy chiquitín, porque permanece durante miles de años en la atmósfera hasta que se degrada y tal, y se va. Pero el metano hemos dicho que solo permanece 10 años, ¿vale? O sea que eso quiere decir que tiene un desagüe gordísimo, ¿vale? ¿Esto qué influencia tiene? Pues si reducimos, por ejemplo, las emisiones de CO2 de fósil, dejamos de conducir o dejamos de viajar, ¿qué pasaría? Pues cerramos el grifo, ¿vale? Bueno, y ahí me he currado una pequeña... Y a no ser que el grifo sea suficientemente pequeño, lo cual quiere decir que tienes que reducir la repera. Por eso se está hablando de cuando, si quieres ser CO2 neutro, o sea, si quieres revertir el cambio climático, y sabemos que el CO2 fósil es el principal, tienes que hacer una bajada de emisiones bestial. O hay una transición energética o estamos perdidos porque el CO2 sigue subiendo. ¿Qué pasa con el metano, por ejemplo, el que viene de las vacas? Pues no es así. Si reducimos el metano, que no tiene que ser necesariamente por menos vacas, puede ser, pero puede ser a través de medidas que hagamos en los productores que reduzcan el metano, pues tenemos que reducimos el grifo. ¿Y qué va pasando? Pues como una pequeña reducción del grifo, el desagüe es muy grande, pues realmente el desagüe hace que el metano vaya desapareciendo en la atmósfera. Bueno, esto traducido, por ejemplo, a datos reales, y esto sacado del inventario de gases de efecto invernadero del País Vasco. Y aquí, bueno, he cogido desde el año 1990 al 2016 toda la evolución de este metano entérico, el que hemos dicho que viene de las vacas, ovejas y cabras. Bueno, te señalo a ti. Bueno, desde 1990 se ha reducido aproximadamente a un ritmo de más de un 35%, lo cual quiere decir, creo que más de un 1% por año. Eso quiere decir que hemos reducido el grifo mucho más
que la cantidad del desagüe que teníamos del metano, lo cual quiere decir que en realidad el metano de la ganadería en Euskadi realmente podemos decir que no ha contribuido al calentamiento en estos últimos 30 años. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de pensamiento, todos los planes que hagamos al futuro que tengan que ver con el cambio climático se tienen que hacer a partir de teniendo en cuenta esta visión. Vale, adentrando un poco, hemos hablado de los productores, quería hablar un par de cositas del consumo. Vale, aquí he puesto de la última estadística de Euskadi cuáles eran de los productos alimenticios que más se habían reducido. Y entre ellos, precisamente, están los rumiantes, la carne de ovino y caprino y la carne de vacuno, ¿vale? En este último año. O sea, que bajan precisamente el consumo de aquellos animales, que como son los rumiantes, que tienen una mayor vinculación al territorio. Y esta es la primera vez que menciono esto, pero que es importante. Y aquí dejo el mensaje. Me preguntaron si esto era bueno o malo. Yo creo que siguiendo cómo vais siguiendo la presentación, pues luego podéis sacar conclusiones, si esto es bueno, si esto es malo. ¿Qué quiere decir? A ver, esa reducción seguramente tiene que ver con el precio. Pero bueno, teniendo en cuenta ahora los mensajes de cambio climático, los rumiantes, también puede haber parte que hayan venido por esta vía. Y luego, desmitificando, bueno, estos dogmas que se ven últimamente cada poco en los medios, de gente que estima la huella de lo que comemos. Bueno, esto es a nivel estatal, es verdad. A ver, bueno, a nivel estatal, 2018, yo creo que es la mejor estadística, la más fiable, todas, bueno, las que hay pueden variar un poquito, hablan de un consumo medio de 52 kilos de carne por persona y año. Aquí probablemente sea un poquito más, también hay que reconocer, pero no andaremos muy lejos, ¿vale? Y aquí tenemos que el mayor consumo es de cerdo y, bueno, y aquí no contabilizo todos estos quesitos pequeñitos, son de procesado, o sea, de jamón, de chorizo, o sea, en realidad cerdo es uno de los campeones de consumo y también de aves. Y luego lo que sí que hay poquito, pues bueno, un porcentaje de vacuno y un porcentaje de cordero. En realidad, en cantidades serían, cuando hablamos de rumiantes aquí, sería menos de 5 kilos de vacuno, o terneras vacuno, al año, y aproximadamente unos 3 de caprino, de productos de caprino y de carne, hablo, y de ovino. Lo cual alguien se preguntará cuando dice, no, es que si dejas de comer esto, aquí en el País Vasco vas a solucionar el cambio climático. Bueno, vamos a ver cuántos gases de efecto invernadero podríamos equivaler a este consumo. Por ejemplo, en el vacuno sería aproximadamente 100 kilos de CO2 equivalente por persona, que no os dice nada, pero hago la transformación a kilómetros de vuelo, serían unos 500, y kilómetros yendo en coche serían aproximadamente 800 kilómetros al año. Bueno, he oído por ahí, se hacen muchas estimaciones de estas en las cuales dice, bueno, si dejas, podría ser equivaler a dejar de ir en coche durante no sé cuántos años. Pues bueno, no sé dónde sacan esos valores. Yo saco estos, que no tienen mucho que ver. Y lo que es el ovino y el caprino realmente es menos, que equivaldría, bueno, a 300 kilómetros en avión. Yo creo que no hay ningún vuelo casi que puedas hacer ahora mismo de 300 kilómetros casi de comercial y 500 kilómetros en coche. Bueno, sigo hablando de la ganadería ligada al territorio, que es la ganadería de los rumiantes en general. No todo está, pero bueno, en gran medida, porque es importante mantenerla. Bueno, pues provisión de servicios ambientales. No voy a entrar ahí porque también sería una ponencia muy grande, pero hablamos también de mantener la biodiversidad florística, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado ya del aprovechamiento de esos recursos que están ahí, que si no tendríamos unos recursos de conversión a alimentos, y es un sumidero muy importante de carbono en el suelo estos pastos. Y esto también, voy a poner otra gráfica que sé que quizás es muy pesado para el mundo no académico, pero me encantan las gráficas. Esto es de un estudio de una compañera, son 12 granjas, la huella de carbono de 12 granjas de ovino, de leche, aquí en Euskadi, bueno, y aquí lo que indican estas barras, pues bueno, es la huella en kilogramos de CO2 equivalentes por litros de leche. Generalmente es esto lo que se suelen quedar las huellas de carbono, los análisis normales que tienes, que te hacen la ISO o que te hacen, bueno, generalmente la mayor parte de la gente. En el mundo académico, que tenemos modelos más precisos, pues podemos también estimar lo que es el sumidero de carbono en ese suelo que se está produciendo, y precisamente coincide que aquellas explotaciones que tienen mayor vinculación al territorio, tienen mayor extensión y tienen mayor pastoreo, realmente tienen un potencial bastante grande para realmente, casi en algunos casos, compensar las emisiones
que tienen de gases de efecto invernadero. O sea, en algunos casos estarían casi neutras dentro de huella de carbono si consideramos esta. Y por último, y esta es una diapositiva que no es mía, sino que es un colega investigador que vive en Nairobi, es madrileño, pero que hace 2 meses me enteré de su teoría y me encantó, le invité a venir a Leioa, ahí a Vizcaya, a que diera una charla, y bueno, me he adoptado un poco su teoría y su hipótesis. Y bueno, en este caso se basa un poquito en por qué es importante mantener la ganadería ligada al territorio y por qué. ¿Qué pasaría si abandonáramos esos pastos que están siendo utilizados por nuestros rumiantes? ¿Qué pasaría a nivel de emisiones? Entonces, tenemos varias situaciones. Tenemos la situación de agricultura intensiva, en el cual se dan unas emisiones de forma natural y unas emisiones por uso de combustible fósil. Tenemos una ganadería extensiva, la que tenemos ahora, probablemente la mayor parte, en esta ganadería ligada al territorio, el cual tiene un montón de emisiones de metano, hemos hablado, pero muchas menos de combustible fósil. ¿Qué pasaría si abandonamos estos pastos? Pues lo que la teoría de Pablo, y en esto hemos hecho, a todos que les guste el Twitter, estamos aquí a tope con un montón de feedback, con mucha gente, con lío incluso a veces. Y bueno, él lo que dice es que realmente los rumiantes lo que están ocupando es un nicho ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Están asumiendo una función que si no tenemos rumiantes gestionados por nosotros, van a venir otros rumiantes. Él habla de rumiantes, podemos imaginarnos rumiantes herbívoros grandes, pero también habla de insectos. Evidentemente, esta teoría es más fácil entenderla en sitios como la sabana, donde las termitas, por ejemplo, producen un montón de metano. Pero vamos, básicamente, esa celulosa que existe en estos pastos se tiene que degradar ecológicamente. Nosotros estamos haciendo que nuestros rumiantes, que aprovechamos, las estén degradando y nos aprovechamos de ellos. Si estos rumiantes desaparecen, pues es muy probable que lo que haremos es reemplazarlo por otro tipo de herbívoros, sean insectos, sean mayores y tal, y se produzca parecida cantidad de metano en este ecosistema. La última, mensaje clave, esto es importante. La ganadería contribuye al cambio climático, sí, pero cualquier estrategia para reducir sus emisiones se ha de contextualizar considerando todas las dimensiones ecológica, económica y social. La ganadería ligada al territorio no ha contribuido de manera relevante, y esto lo he dicho antes, a calentamiento en los últimos tiempos, ni ha aportado gran cantidad de carbono nuevo a la atmósfera. Las estrategias de transición ecológica tienen que considerar por separado el CO2 fósil y el metano. Eso es fundamental en las estrategias estatales, etc. Y la ganadería ligada al territorio pues, aporta numerosos beneficios. Y mensaje final, es nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, de mantenerla viva. Con esto acabo. Aquí hay lecturas interesantes también. Eskerrik asko, Agustin. Beno, zenbat datu eta batez ere zenbat datu orain arte geneuzkanak kuestionatzen dituztenak. Eskerrik asko, Agustin. Eta orain azken solasaldian murgilduko gara, solasaldi murritzakoa izango da, 3 pertsona izango ditugu solaskide eta izarok aurkeztuko dizkigu. Hori da, etor daitezela bada ona gure albora mesedez, Leire Salaberria, USE erakundearen zuzendaria da bera, Basojaben nazioarteko erakunde bat da, USE, Espainia, Frantzia, Portugal eta Euskal Herriko kideak bere baitan biltzen dituena, ongi etorria Leire. Oskar Azkarate, Baskegurreko zuzendari nagusia da bera, solasaldira batuko da Oskar ere, arratsaldeon, eta gurekin dugu Fernando Otazua ere, Gipuzkoako Baso Elkarteko zuzendari teknikoa. Arratsaldeon, Fernando. Arratsaldeon. Hementxe duzu bada, Xavier, arratsaldeontako azkeneko... Eskerrik asko, Izaro. Eta neu ere, eseri. Beno, azken bi aurkezpen hauek, bi ponentzia hauek, hausnarketarako bidea emateko modukoak izan dira, benetan, eta hori eitiraka, batez ere lehendabizikoari tiraka, Silvestrenari tiraka, abiatuko gara. Solaskideok, lehenbizi kokatu egin beharko genuke, Silvestrek bereak aipatu izkigun datuei helduta esate baterako, basoak botatzen eta ondatzen ari garelako irudipena izaten dugu askotan.
oso irudipen lausoa, baina asko kuestionatzen ez duguna. Baina Silvestrek esan digu gure azaleraren 60%, el Silvestre, el 60% de nuestra superficie es 60%. Asko da benetan. Erdia baino gehiago, 63, 63%. Erdia baino gehiago hosto zabaleko espezieak dira, eta beste datu oso interesgarri bat. Basoen azalera bikoiztu egin dela. Eta orain dator galdera. Zuei, zer iruditzen zaizue zuek baso jabeak zarete, guztiaketatik bizi zarete, gizarteak nola ikusten zaituztetela uste duzue? Zein da zuei buruz daukagun irudipena, zuen irudia? Bueno. Fernando. Bien, sí. ¿Qué imagen tenemos de vosotros, la sociedad en general? Pues bueno, yo creo que se ha mejorado, pero siempre ha sido una buena imagen y además que no corresponde con la realidad. Es una de las mayores contradicciones que se pueden dar, porque son mensajes que provienen de grupos sociales, de grupos políticos, que parece defienden el medio ambiente y critican precisamente la actividad que se traduce en plantar árboles. Viene a ser, como si dijéramos, esto que se dice ahora los fake news, parece que están mandando mensajes aposta para confundir, porque no tiene mucho sentido. Con datos que no están contrastados o incluso van en contra de la realidad. Por supuesto. Uno primero Silvestre lo ha aclarado con unas ortofotos que todos hemos visto, que veíamos que no había árboles a comienzos de siglo, vamos a ver, infinidad de documentos históricos, Rosa Yerbe, Álvaro Aragón, Miguel Mari Carrera, que aluden que desapareció prácticamente el arbolado, y en 1902 la propia Diputación hace un análisis estimándose en torno a un 15% la superficie cubierta por árboles. Imaginémonos lo que llueve en Guipúzcoa y con un 15% de paraguas, solo un 15%, lo cual con todo lo que conlleva el tema. Pero ese es un mensaje erróneo de decir que los pinos, en este caso principalmente centrados en los pinos, que era el mantra, pues había desplazado las frondosas autóctonas. Bueno, ya, como hemos dicho, ya lo ha explicado Silvestre, ¿no? Pero también hay otros, ha habido mantras y mitos y malintencionados, como decir que la actividad forestal es ajena al medio rural, casi diciendo que invade el medio rural. Yo estoy en una asociación de propietarios forestales que agrupamos algo más de 2.700 socios. ¿De Guipúzcoa? En Guipúzcoa solo, me estoy refiriendo a Guipúzcoa. Y de ellos, 1.400 pasados tienen su residencia habitual en caseríos. Yo me decía una idea y el año pasado me pasaba lo mismo. Aquí, bueno, ahora hay algo menos de personas, pero estaremos 500 personas. Imaginemos que cada uno somos un caserío, multiplicamos por 3 y esos son nuestros socios, los que tienen propiedades forestales. Si eso es ajeno al medio rural, apaga y vámonos. Estamos otro mensaje equivocado, ¿no? Monocultivo, otro mantra que nos inciden constantemente, ¿no? Monocultivo, el pino insignis, datos de 2018, supone el 39% de la superficie y supone el 90% de las cortas de madera. Pero es que hay 120.000 hectáreas forestales en Guipúzcoa. 62.000 son coníferas, 85% de propiedad privada. Pero hay 52.000 hectáreas también de frondosas, que incluyen las especies autóctonas, y el 72,5% es de propiedad privada. Entonces, cuando dices monocultivo, pues tampoco parece que se ajuste mucho a la realidad. Se ajuste a la realidad. Pérdidas de suelo, que bueno, el ponente Silvestre también ha hablado de pérdidas de suelo y demás. Hay un estudio de 2005 a nivel de toda la comunidad, y en concreto de Guipúzcoa, que habla de la erosión real y la erosión potencial. La erosión potencial sería
la que habría si no hubiera lo que hay. Y entonces el 90% prácticamente del territorio serían erosiones extremas. Y la real, lo que existe con los pinos, con la actividad forestal que desarrollamos, es nula, o prácticamente nula. Lo cual también es pues, otro aspecto a tener. Sí. Permíteme que se lo traslade también a Óscar y a Leire. Óscar, Leire, Fernandok berak aipatu du, aitortu du, oso irudi ona ere ez daukazuela, kanpotik begiratzen dizuegun hon artean. Aldiz, zuek irmoki defendatzen duzue, kudeak eta jasangarria egiten duzuela. Bueno, pixkat ikusi dugun arabera, jasangarritxasuna dago, ez? Bueno, lehen hau beste solasaldietan bebai komentau izan da, zer dan jasangarritxasuna, baina 3 ardatz printzipaletan, ez? Askotan debatia, ni pentsetan dut enfokia ez dauela ondo ipinitxaz, azkenian jasangarritxasuna bakarrik bideratzen da ingurumen aldetik, eta ni uste dut bebai, kaleko eta egun osoan entzun izan ditugun gauzak, oneri bebai egokitu aljakola, ez? Eta da, jendiak, kaleko jendiak gure dau, osto zabalak, lehengo osto zabalak autoktonuak, asteburuan mendira joateko, ez dago ikusten kudeaketan eta debatia ez da asko zere sakon haua, ez? Fernandok esaten zauen, adibidez, monokultibuana, Europa mailan adibidez, herrialde batzuk dauz, Suezia, Finlandia, jasangarritxasun horren paradigma diala, eta adibidez monokultiboa bai dauki, pizea biesa adibidez da, 175, eta han ez da baldintzatzen hori, ez? Baina, ni bebai, autokritika bat pixkat bai gure otein, ez? Azkenian ni pentsetan sektore moruan oso txarrak izan garela komunikatzen, oso txarrak. Ni pentsetan hori bai aldatzen da biela, uste dut relato falta ibili garela urte askotan, jau indala azkenun urtietan relato hori idazten gabiz, eta hor, gainera bai daut tendentzia bat, eta Europatik datorrena, eta da, estrategi berriak datozela, gaur egun osoan esan diezen gauzak, eta BC3-eko kideak edo, zientifikuak esan da horien moruan, argi dauena da, hemen merkatuak eta beste ate batzu zabaltzen da horienak, eta bioekonomia estrategia hori aurrera eta guretzako parte importante bat relato hori idazteko eta pixkata saltzeko zerra itxen dugun, ez? Argi dau bioekonomia itxen dugula, azkenin lan itxen dugu produktu lehen gai natural eta berrizagarri batekin, baina bioekonomia beste zeo zer da. Eta bioekonomia landu eta pixkat sektorea transformatuko duen estrategia moruan, da adibidez gaur egun ez ditugun eitzen produktuak eitxia. Eta adibidez, honek botillak, plastikozkuak, zeni hori hortame bai, nire kejia da batik plastikoan kontra gabiz, eta jentiak keja eitzen da plastikoana, keja eitzen da harri arrobiena, eta etxiak inbidie, enbalajia, pakatxina jarraitzuko dugu, produktua jarraitzuko dugu konsumitzen, baina adibidez Finlandian hau da bizeitzen nanozelulosatik ekarritxa, azkenien egurrezko botillak itzen dabiz. Hori da etorkizuna, eta ni zentzu horretan sektorerako uste dut positibo izan garela. Leire, eman ditzagun jasangarritasun hori ulertzeko moduko datuak. Esate baterako, zuek mozten duzuen zuaitz bakoitzeko, zenbat aldatzen dituzue? Bueno, bat baino gehiago, 2, 3, 4, segun eta kasutan, baina nik hemen esplikatu nahiko nukena da, goazkenean hain momentu enten gaude, kontekstu batean, hasigean egiten krisi klimatikoan. Ez bakarrik klima aldaketa, baizik eta klima aldaketa bat dakagu, baina krisi moduen katalogatu dute, bai honun eta Europa mailan. Eta hor, esan dana da, basoek oso paper garrantzitsua betetzen nahi diala eta bete ingo dutela. Zergatik, esan dugu lehen, xurgatze dute CO2, hori ikusi dugu. CO2 hori gaina egurrean gelditzen danean, efektu almacenamiento deritzona ematen da, eta gero gaina Oskarrek esan duna. Bide bat, eirikitze zaigu bioekonomiotaz hitz egiteko. Ze gaina gaude, oain gauden ekonomia hontan oinarritzen dana lehen gai fosiletan,
hola jarraitzen badugu, planetakin akatu ingo dugu, orduan, esan zaigu, beste trantzizio bat eman behar dugu, eta beste ekonomia mota batea jo behar dugu. Zer da hori, lehengai jasangarrietan oinarritutako ekonomia bat. Hor, egurrak, dakagu hor, lehengai berriztagarri eta jasangarri aproposa. Hemen bakigu, basoa asko dakagula, hor dakagu aukera bat, eta horra joan behar da, orduan, efekto sustituzio hori deitzen zaiona da, produktu horiek oain fosiletan oinarritzen diana, lehengai fosiletan, berriztagarri hauetan oinarritzea, hor joan behar dugu. Eta horra aukera handia dakagu, eta orduan gizarteak ikusten du, moztu itezute, bai, baina mozten dugun bakoitzean berriro landatu iten da. Eta gero gizartek ere ez jakintza asko da, eta hor ere bat natorrek Oskarrekin ez tegula izan... Ez tegula jakin nola komunikatu edo gaizki komunikatu degula. Baina baso batek ere pertsonak bezala sartu iten dira. Eta baso batek ez dakitzen bat urte ditu nian asko zer gutxio zurgatzen du. Eta ez da osto zabalak edo koniferoak eta ez. Ja, hitzeiten egia ziklo batzu daudela eta jendeak gizarteak pentsatzen dula ikutu gabe eta basoak gehiago zurgatzen dula eta hori ez da egia ere. Pinuen doainak komunikatzeko garaian ere izan dituzu eutsuneak, Oskar? Bai, ni pentsetan dut azken batian, ni hor arazo asko ikusten ditut, azkenian erantzun bakarra ez dauz, azkenian gure sektoria alde batetik bai politizauta egon da, hori debatia askotan gu bai sentitzu gara sektore moruan politikan sartu erain dozkuela, debate politiko baten. Bestalde, guk ez dugu uste espezie onak eta txarrak dauzen, guk pentsetan dugu kudeak eta ona eta txarra dauela. Azkenean argi dauena da, segun foro desberdinetik entzuten dugu, espezie alternatiba batzuk, eta gu, ez dakit, gu azkenin kata Josua representatan dugu, baina industriako partian ikusten dugu segun ze espeziekin, zuk ezin duzuen. Egur eraikuntzan etxe bizitzak, adibes hemen dikurbil, oinarbin egin zan etxe bizitza bizesakin, hori gaur egun aritzakin, edo paguekin, edo gaztainonduekin etxia ezin eskua da. Orduen, ezintasun hori, askotan da, jentia ikusten dauelako pinua eta ez dago ikusten askotan horrek zetan bihurtu aldan, ez? Eta ni beste arazo bat ikusten dutena da, eta hori bai, igual ez duguna jakin pixka sektore moruan erakusten, da askotan debate ekologistak eta zentratzen dira espezian, ez? Baina ni botatzen dutena faltan da, noiz eukiko dugu debate bat ekologista adibidez, modelo energetikoa daukaguna. Euskadi dauka, 183 da kanpoko energian menpe dago. Berriztagarrietan, 106 da eolikoa. Hau da, eben datuak. 106. Eta Iberdrolan anunzioak eta ikusten dugu, eta dana da, hori, pagua, musgua eta eolikoak. Hori bertan ez da, ezer. Azkenian, hori da, debate ekologiko Euskadin daukaguna hori. Gero, espezia, gure badabe, hori debate izango da. Baina bioekonomiari buruz hitz egin behar dugu. Azkenien egur eraikuntza, eta ez dut esango egur eraikuntza. Eraikuntza jasangarria, adibidez, da gehien konsumitzen dauena, rekurso aldetik eta estatu mailan gauz 0,8. Egurra totaletik. Hori ez da eztabaidatzeko, eta horre gauzak itxiko, gero, bai, ikusiko dugu, ze espezie dien, baina, klaro, gero, balore hori, jauzi mida, ziklo zuan, ez? Soja betatik hasitza, industriako parte guztietara. Eta hori, Finlandian, Suezian, eta oin daukien debatia da, zelan itxen dugun hau, nanozelulosakin. Gure debatia da, ze espezie dan txarra eta zein dan ona. Eta hor dau debatia. Baina, bitxartian jarraitzuko dugu, baina dauen debate guztietan. Eta gure zailtasuna izan da, sektore moruan, guzti hau ez, botatzia kalera, debate moruan, ez? Hori pixkat nik ikusten duten arazua. Hor bebai ezik eta importantia da bebai. Fernando, un último mensaje para acabar. Habría muchos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, ya se ha dicho, tenemos los propietarios y concretos propietarios guipuzcoanos, estamos pasando un mal momento por el tema de las enfermedades, en concreto la banda marrón que nos afecta y bueno, y sí sería ese mensaje que se estaba diciendo, ¿no?
que la sociedad sea consciente de que tiene 9.000 jardineros y que los tiene que cuidar. Que es triste que oigas o leas en columnas del periódico que la codicia del propietario, yo lo he leído, y indigna un poco, ¿no? Que alguien que ahí esté dispuesto a invertir dinero y trabajo y que sus previsiones es recuperarlo dentro de 40 años, se le pueda llamar codicioso, es una imagen de lo que la sociedad entiende de lo que está haciendo esos 9.000 jardineros, y tiene que cambiar si se quiere mantener lo que tenemos, y que es gestionar el medio rural. Tenemos a la Administración, que también le solicitamos apoyos en estos momentos, que nos está dando y que tendrá que ser probablemente mayor en lo que queda, y a la investigación, que sea diligente y nos dé una solución a una especie que es una especie que habrá que hacerle algún día un homenaje, haber encontrado un pino que crezca como crece y que haya dado, bueno, lo que nos ha dado al conjunto de la sociedad guipuzcoana. Eskerrik asko, Iruroi. Izan ongi. Saldu ote du Alkainek zekintzea? Edo neska horrekin konponketaren batera iritsi ote da? Ea zertan da bilen. Oso interesantea kongresua. Gauza oso interesantea kongresua. Gauza oso politia esan dira. Alde batetik nutrizionismoa, zaindu beharrekoa. Paisajearen konservazioa, baserritarrengatik ez balitz, eleoke konservaziorik. Kilometro zero, hemengo gauzak eosi, ez jun, Ozeaniako kiwiak eostea, hemengoak oso onak dueta. El medio rural, menos mal que era medio, si iba a ser entero. Bueno, aizue, gauza desango zuen. Ni hemendikan enua, nire zekintzia saldu arte. Atxu, enua hemendik, A ver, Aitor, ze esan dizuzuk? Que tu dieta cojea. La dieta cojea? Ba orduan bakizu zein? Benidorrea jun, o dieta area eman. Benidorrea juten dian guztik, errenak eta danak, saltoka etortzeia. A ver, el cañero, el calero, Arzaia, hori ez altzaio interesatzen. Ne furgoneta, una C15 como esta, si eres pastor de verdad, te interesa. Calleja, ¿qué? Deja ese helicóptero en paz y cómprate la C15. Esto tiene marcha atrás, Tu helicóptero no, y gasta mucho menos. Y tu helicóptero solo lleva una persona, y aquí entran muchas. Bueno, eso sí, tendrías que cambiarle el nombre al programa, En vez de Volando Voy, pues le pones en C15 Voy o una cosa así. Bueno, aizue, gauza esan bizue bukatzeko. Ni etxeanua, aleia, baserrira. Eta bakizu zeratik, baserrin bezala ez talako inun bizi. Eoz zeintokita aparkatzeko aukera. Ez dut bizilagun kabroi bat aguantatu bihar zure blokian bizialako. Aizkorrera bistak, kakaitea juteke eoz zeintokita, libre. Baserrin bezala ez da inun bizi. Serio, inaiz, Aio. Oso serio gaine. Norbait interesik balu, badakizue, Alkainekin harreman zuzena dukagu eta. Eta honekin iritsi gara gaurkoaren bukaerara. Eskerrik asko eman nahi dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gure aurtengo jardunaldi hau antolatzeagatik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean emango dio gaurkoari bukaera Imanol Lasa diputatu jaunak, hain justu ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekonomiaren sustapeneko eta landa garapeneko diputatuak. Zurea da hitza, Imanol. Bueno, arratzaldeon guztioi, dagoeneko bosteterdiak, ni bukatzeko 3 idei nahiko nituzke zuekin partekatu azkenengo hitz hauetan. Lehen eta ben gure konpromisoa berretsi lehen sektorearekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak orain dela gutxi,
bere kudeaketa plan estrategikoa partekatu du, adierazi du, gure estrategiak, ekintza nagusiak, ekimenak zeintzuk izango diren adierazi eta partekatu egin ditugu. Gipuzkoako eragile askorekin gainera egindako plana delako. Eta hor garbi daukagu, guk Gipuzkoa, etorkizuneko Gipuzkoa irudikatzen dugun horretan, lehiakortasunak izugarrizko garrantzia duela. Bai, oso lurralde industria daukagu, bai, hala da, eta beti hala dela esaten dugu, baina baita gaur ikusi den bezala lehen sektoreak badauka bere garrantzia. Lehiakorra bai, lurralde lehiakorra bai, baina aldi berean ere nahi duguna da lurralde oreka, nahi duguna da baita lurralde hau aurrera egin dezan nola ez beste sektore askorekin ere kontatu. Eta horretik guk berretsi egin nahi dugu konpromiso bat. Gu gaina ikusten dugu momentu honetan Gipuzkoan badagoela berriro ere paktu bat egin beharra. Paktu bat, baserritar mundua, lehen sektorea eta urbanoak garen honekin. Un pacto entre baserritarras, la zona urbana y los baserritarras. Un nuevo pacto para que Guipúzcoa siga dando pasos adelante, siga siendo un territorio equilibrado y siga siendo además un territorio que tiene en su ADN también el cuidado y la conservación del primer sector. Por tanto, para todo ello vamos a poner en marcha nuevas iniciativas para seguir haciendo esa apuesta. Porque Gipuzkoan ere oso garbi daukagu, oso Gipuzkoa dan eredu sozioekonomiko bat, orain arte arrakastatsua izan dena hori mantendu egin beharra daukagula. Gu Gipuzkoan badaukagu eredu bat, funtzionatzen duena, ekonomikoki indartsu egiten gaituena, babes sozial bat duguna. Eta hor, gure ADN-ean ere, nola ez, gure baserri munduare hor txertatuta dago. Hori indartu behar daukagu baita hurrengo urteetan. Badauzkagu arazoak, baina badauzkagu baita erronkak. Eta aldi berean ere ikusten dugu, eta ikerketak ere hor daude ikerketa asko, kontzientziazio maila handiago bat daukagula gure gazteengan. Gure gazteek beste modu batea ari dira konsumitzen. Badaukote beste sensibilizazio maila bat lehen sektorearekiko. Daukagu baita aldaketa klimatiko hori ere aurre egin beharra. Eta hor ere ikusten dugu gizartearen aldetik ere badagoela aldaketa batzuk. Horiek guztiak, segurazki berezi egiten dute Gipuzkoa, ikusten dugu denon artean posible dugula dauzkagun erronkei ere aurre egitea, eta gainera gure eredu sozioekonomiko hori ere aurre egiteko indartsu egiteko ere behar dugula lanok bat egin. Beraz, lehenengo mesua konpromisoarena. Konpromisoa berriz ere berretsi. Paktu bat ere egin barra daukagu. Ikusten gundulako, zeman momentutan ere, gure herri txikiek behar dutela laguntza berezi bat, babes bat, behar dutela baita lehen sektoreak. Paktu horren bitartzea segurazki lortuko dugu. Bigarren mesua da Ezkerrona. Ezkerrona, nik uste gaurkoan hemen datu asko agertu direla, grafiko asko, gogo eta asko, horiek danak aintzak ekiko ditugu, baita nola ez aurrera egiteko, eta hortaz ni bakarrikan eskertu. Honen atzetik egon diren pertsona guztiei, hau guztia antolatzen, nola ez gurekin gaur gonbidatuak izan zareton guztioi. Eta bokatzeko, hirugarren mesua. Guk esan dugun bezala, guk kudeaketa plan bat estrategikoa daukagu, etorkizuna orain ari gara denon artean etorkizun hori bermatzen. El futuro se construye desde hoy. Y por último, una invitación a que desde la Diputación Foral de Guipúzcoa lo tenemos claro. Nosotros solos ni podemos ni queremos construir ese futuro. Es necesario la implicación y el compromiso de todos y de todas, desde la ciudadanía, desde las diferentes asociaciones, desde el conocimiento, experimentando todas las iniciativas. Lo ha dicho Ibarbia, todavía no hay máquina, ni se va a inventar máquina que produzca los alimentos ligados al kilómetro cero. No hay.
Puede haber máquinas y puede haber investigación que nos acerquen a productos de kilómetro cero para que a través del plástico, o para evitar los plásticos, a través de la madera podamos hacer, como se hace ya, pues camisetas y ropas en Guipúzcoa a través de la investigación, que también ha dicho Óscar algo de todo eso. Bueno, pues la investigación aplicada desde el primer sector, aplicada a la industria, para que podamos de alguna manera también avanzar. Hay que seguir invirtiendo dinero, efectivamente, hay que poner recursos y en ello nos vamos a dedicar. Pero el tercer mensaje, berriro diot, hori garbi balin badukagu, etorkizuneko Gipuzkoa denon artean egingo dugu. Eta bide horretan, bide lagun izango zaretelakoan ziur naiz. Eskerrik asko guztioi eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko Imanol Landa diputatu jauna, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari 3. urtez ere kongresu hau antolatzeagatik, eskerrik asko Eurogapi hain ondo antolatzeagatik eta gure hizlariak eta solaskideak hain ondo aukeratzeagatik, benetan oso aberatsak izan dira zuen guztion ekarpenak eta bihotzez eskertzen ditugu, eta hausnarketak eta premiek jarraituko dutenez, oraindik ere izango dugu elkarren berri besteren batean. Mila esker, izan ongi, aio!